Buenos días. Tomen asiento, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de hoy viernes 28 de febrero con el primer punto, propuesta de declaración institucional que la Mesa y Junta de Portavoces elevan al Pleno de las Cortes de Aragón con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas, impactando en España a más de 3 millones de habitantes, siendo muchas de ellas las que conviven con una enfermedad rara con o sin diagnóstico. Actualmente hay identificadas 6.417 enfermedades raras. Muchas de estas enfermedades son genéticas y congénitas, apareciendo en 2 de cada 3 casos antes de los 2 años, con consecuencias que pueden implicar discapacidad grave y riesgo vital. Por estos motivos, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, la Federación Española de Enfermedades Raras, bajo el lema Personas, quiere poner el foco en las personas y en el impacto social de estas patologías e implicar a todos los agentes en el impulso de la investigación, del diagnóstico precoz, así como del tratamiento y el abordaje terapéutico de estas patologías en condiciones de equidad. Todo ello unificado bajo el paraguas de la actuación de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud y su implementación a nivel autonómico, así como el compromiso de nuestro país en el impulso de un plan de acción europeo integral y de una futura resolución de la OMS en la materia. Por todo lo anteriormente expuesto, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, las Cortes de Aragón se adhieren al manifiesto de la Federación Española de Enfermedades Raras, expresan su apoyo y reconocimiento en la lucha contra las enfermedades raras, impulsando a las instituciones competentes a adoptar medidas dirigidas a seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Zaragoza, 19 de febrero de 2025. Continuamos con las preguntas al presidente. Pregunta número 425, relativa al modo en que explica la ineficiente gestión en la sanidad aragonesa, aun contando con el presupuesto más alto de la historia, formulada al presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez. Gracias, presidenta. Señor Azcón, como presidente de todos los aragoneses, ¿cómo explica la ineficiente gestión llevada a cabo por su Gobierno en la sanidad aragonesa, aun contando con el presupuesto más alto de la historia? Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, pensaba que usted me podría preguntar por la quita de la deuda o por el fondo de los 87 millones de euros, pero han decidido preguntarme por la sanidad. Y me va a permitir que, para que ustedes lo entiendan mejor o para que yo me explique mejor, se lo explique con uno de los problemas que está teniendo la sanidad en este país y que depende directamente de ustedes. Problema de gestión y problema de incremento de gasto. Se lo voy a explicar con una palabra y yo estoy convencido de que usted lo va a entender. Muface. Ahora que ustedes tienen una política nacional que les pesa más, entenderán los problemas de la sanidad. Entenderán que ustedes están teniendo serias dificultades para contratar y entenderán que el gasto en sanidad, cuando depende directamente de ustedes, se está disparando. Muface. Muface es un buen ejemplo de lo que depende de ustedes y lo que está pasando en la sanidad. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora Pérez. Gracias, presidenta. Señor Azcón, usted nos sorprende. Ahora los funcionarios son los culpables de la sanidad aragonesa. Mira, la pregunta, le decía que como presidente de todos los aragoneses, porque la verdad es que es bien difícil verle a usted actuar como presidente de todos los aragoneses y mucho más al contrario, verlo como presidente del Partido Popular, que es lo que hace habitualmente, en todas las ocasiones. Es decir, usted como oposición al Gobierno de España no tiene límites. Y efectivamente, el último episodio es la condena a Aragón por negarse a ser condonada a la deuda de 2.124 millones. Bueno, no sabemos ahora si sí, si no, porque
dice una cosa y la contraria, pero son reincidentes, porque cada vez que ustedes, que su partido se posiciona en Madrid, Aragón pierde más de 500 millones, que junto a esos 2.124 podría ser el presupuesto de sanidad. Y es curioso porque cuando su posición choca con los líderes de su partido, con sus compañeros de partido, busca la cobertura de este Parlamento. Oiga, quería el aval de las Cortes de Aragón para ese fondo de 87 millones que todavía no sabemos de dónde ha salido. Por cierto, con esa afición que tiene usted a pizarra en mano, háganos las cuentas de dónde salen esos 87 millones. Quería el aval de estas Cortes, pero es curioso que para negarse a la condonación de 2.124 millones de deuda no quiera saber lo que opinan estas Cortes, ¿verdad? Porque eso no le interesa. Mire, señor Azcón, le decíamos que le pedimos explicaciones por su ineficiente gestión, que es insoportable en muchos de los aspectos. Oiga, ¿cuántas personas, y con el presupuesto más alto de la historia? Eso es muy importante, que siempre dicen. Con el presupuesto, claro, igual es que no quieren más ingresos, renuncian a más ingresos porque con lo que tienen no son capaces de gestionar bien los servicios, igual les sobra absolutamente todo, señor Azcón. ¿Cuántas personas tienen que dimitir más en el Departamento de Sanidad? Pero usted no está viendo que algo pasa en el Departamento de Sanidad cuando en 19 meses más de 20 personas han dimitido o han sido cesadas como una señal de alarma del que algo está fallando. ¿No le hace pensar que algo está funcionando mal, señora Azcón? ¿Es su responsabilidad ya? Nada esperamos del consejero que se califica como notable su gestión, que se pone un 7 y que dice que por la calle le dice y le aplaude la gente y le dice bancalero, siga así. Nada esperamos del consejero, pero sí de usted. ¿No ve que cada día los indicadores, todos los indicadores, los datos son absolutamente demoledores, señor Azcón? Más de un 22% han crecido las listas de espera. Las listas de espera para operarte. La demora para ser atendido en un centro de salud supera ya absolutamente lo soportable. Pero para ser atendido en cualquier especialidad, en cualquiera ha subido desde que usted es presidente. 498 días para ser atendido por el otorrino en el Hospital de Barbastro. Fundamentalmente estamos asistiendo además al deterioro de la sanidad en el medio rural, señor Azcón. Está haciendo usted una sanidad a 2 velocidades, una sanidad low cost en el medio rural. Pero lo que ya es insoportable, y nos acompañan alcaldes, representantes del Consejo de Salud de las 5 villas, es el argumento del señor Bancalero, y que usted no le hemos escuchado nada, en buscar culpables, porque evidentemente parte de la solución ya se ha descartado. En buscar culpables y escuchar que culpabilice a los alcaldes, a las alcaldesas, de que sus centros de salud tengan o no tengan médico es absolutamente insoportable. Pero buscar culpables a los ciudadanos que salen a reivindicar, a denunciar deterioro de sus servicios en una democracia que se hace manifestándose es absolutamente inaguantable, señor Azcón. ¿Y usted qué está haciendo ante esto? ¿Qué está haciendo? Es decir, el miércoles, señora presidenta, y termino ya, convocó rápidamente el señor Bancalero una reunión ninguneando nuevamente a los alcaldes, por cierto, amortizaciones de plazas en el medio rural, de médicos, de enfermeras en Ayerbe, en Almudévar. Hoy nos enteramos que en Bujaraloz, Egea, oiga, 4 ayuntamientos con alcalde socialista. ¿No va a ser eso algún elemento sectario de su política que nos tiene muy acostumbrados, señor Azcón? Por favor, actúe. Nuevamente una reunión el miércoles improvisada de manera precipitada para intentar exclusivamente desconvocar la concentración que legítimamente hoy tienen los vecinos de Egea de los Caballeros y las 5 villas por reivindicar una sanidad de calidad en igualdad de condiciones en el medio rural. Y usted no le escuchamos. De verdad, señor consejero, señor presidente, ¿hasta cuándo? No le tembló la mano en cesar a 3 consejeros, cesó a la presidencia, cesó al de Agricultura y a la de Educación. ¿De verdad cree que no hay razones objetivas para que cese ya de una vez al consejero de Sanidad? Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pérez, ya le avanzo que el consejero de Sanidad no solamente va a ser cesado, sino que va a ser reforzado, porque el consejero de Sanidad a lo que se dedica es a solucionar problemas. Habla usted de alcaldes socialistas. Debería hablar con los alcaldes socialistas que sufrían
peores servicios sanitarios cuando ustedes gobernaban y se callaban, y ahora que gobierna el Partido Popular tienen una opinión distinta. Habla usted, señora Pérez, viene a hablar de que menos recursos, vuelve a hacer referencia a de dónde salen esos 87 millones de euros. Mire, yo no sé a usted si con pizarra, con iPad o con un ábaco tenemos que explicarle de dónde salen los 87 millones de euros. El año pasado mandaron una cantidad de dinero y este año mandan 87 millones de euros. Yo voy a intentar explicárselo más despacio, a ver si ustedes consiguen entenderlo. Pero voy a explicarles algo que creo que es muy sencillo de entender. Hoy, en la sanidad de la comunidad autónoma, hay menos listas de esperas, hay más sanitarios y mejor pagados, y hay más presupuesto. Y sin embargo, en esta nueva etapa que está sufriendo el Partido Socialista en Aragón, lo que vienen a decirnos es que les parece que hay mucho presupuesto en sanidad. Ahora el Partido Socialista de lo que se queja es de que hay mucho presupuesto en sanidad. O sea, desde que hemos incrementado en más del 10% el presupuesto en sanidad, y me imagino que lo que quieren es que hagamos como hacían ustedes y salíamos de la pandemia y se reducía un 4% el presupuesto en sanidad. Esto, señora Pérez, señores del Partido Socialista, háganselo mirar. O sea, es decir, a ustedes que haya un presupuesto récord para pagar, entre otras cuestiones, lo que ustedes no pagaban, como la carrera sanitaria o la progresiva reducción de la jornada laboral de los sanitarios, les parece mal. Esta es la realidad de lo que estamos hablando hoy aquí. Hoy el Partido Socialista cree que se destina mucho dinero a la sanidad aragonesa y que aunque se reduzcan las listas de espera, aunque se atienda a mucha más gente de la que se atienda en consultas externas, hoy a ustedes les parece que las cosas funcionan mucho peor. Pero se olvidan, evidentemente, de algo que yo voy a seguir recordándoles, aunque les duela. Ustedes, muy poco antes de abandonar el gobierno, declararon la sanidad pública, después de 8 años gestionada por ustedes, en colapso sanitario. Esa es la realidad. Ustedes redujeron el presupuesto, la declararon en colapso sanitario y vienen a pedirnos cuentas de que nosotros vamos resolviendo los problemas como van surgiendo, que hacemos planes de fidelización para encontrar a más médicos, que aumentamos las plazas de medicina, que destinamos más medios. Miren, este debate lo vamos a acabar muy rápidamente. La realidad a día de hoy es que al Partido Socialista le parece que destinamos mucho dinero a la sanidad. Pues ya les avanzo. Este Gobierno tiene intención de seguir destinando mucho más dinero a la sanidad para mejorar la salud de los aragoneses, que es lo que realmente nos importa a nosotros. Ustedes sigan quejándose de que hay mucho dinero en la sanidad de Aragón, pero nosotros vamos a seguir intentando que haya más recursos, más medios y más profesionales en la sanidad de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos. Pregunta número 398-25, relativa a las políticas del Gobierno de Aragón en beneficio de los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Nolasco. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Azcón. Su partido, el PP, gobierna conjuntamente en Bruselas con el PSOE, y esos son sus jefes, los jefes de ambos partidos, los que están en Bruselas. Lo digo porque hace poco hizo usted unas declaraciones para intentar quitar importancia o quitarme mando en plaza, quitar importancia a este portavoz, diciendo, bueno, las decisiones realmente para el tema de los presupuestos pues se toman en Madrid y tal. Bueno, mis jefes están en Madrid, sí, y tenemos un mensaje único y unitario para toda España. Los suyos están en Bruselas y quizás los verdaderos, los que ponen la pasta de verdad, quizás también están en las Islas Caimán o en alguna fundación de Soros. Ustedes en lo único que se ponen de acuerdo, el PP de Galicia y de Aragón o el de Madrid, es en no hacer, por ejemplo, nuevas presas, nuevos embalses. Ahí tenemos el pantano de Almudévar, Mularroya, Viscarrués.
que están parados, el maestrazgo siendo destrozado por una ley de energía que ustedes dos, el PP y el PSOE, han votado a favor. Los dos creen en el cambio climático y aplican políticas que destrozan nuestro campo, como el Pacto Verde, o agendas ideológicas como la 2030, o negarse, por ejemplo, a recoger inmigrantes ilegales, que lo puede hacer la comunidad autónoma y que no es más que cumplir la ley y garantizar la seguridad de los aragoneses. Se lo pregunto porque en Vox ya le hemos dicho que para aprobar los presupuestos queremos un cambio de rumbo en estas políticas. Por tanto, la pregunta es directa. ¿Piensa su Gobierno continuar acatando las políticas en materia de inmigración ilegal, Pacto Verde y la ruinosa política energética y climática impuestas desde Bruselas, donde gobiernan en coalición con el PSOE, o van a gobernar en beneficio de los aragoneses? Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, mire, yo creo que las directivas y las sentencias se acatan. Las directivas europeas, las leyes europeas, las sentencias se acatan. Yo, si lo que me pregunta es si voy a seguir respetando a las directivas europeas, la respuesta es sí, y la explicación es muy sencilla. Es que la piedra angular de la democracia pasa por el Estado de Derecho. Y, evidentemente, las directivas europeas son de obligado cumplimiento para los gobiernos. Si usted lo que me está preguntando es qué opino sobre la globalidad de las políticas de la Unión Europea, le diré que yo soy un crítico defensor de la Unión Europea. Claro que hay políticas en la Unión Europea que creo que son mejorables y para eso, entre otras cuestiones, voy a intentar hacerlo desde una vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones en el papel que le corresponde al presidente de una comunidad autónoma. Pero, señor Nolasco, en España hay Estado de Derecho, hay una democracia y, evidentemente, las directivas que provengan de Europa van a ser acatadas por este Gobierno. Gracias, señor presidente. Señor Nolasco. Bueno, señor Azcón, las comunidades autónomas tienen perfectamente derecho a negarse a recoger inmigrantes ilegales porque además hay una ley orgánica que así lo dice. Por tanto, simplemente es cumplir con las leyes nacionales. Y eso que se dice tanto de Estado de Derecho, todo Estado que tiene un ordenamiento jurídico es un Estado de Derecho. Lo que pasa es que es una frase muy manida, pero que cualquier Estado que tiene un ordenamiento jurídico, sea el que sea, es un Estado de Derecho. Mire, voy a ponerle un símil con la cuestión de la inmigración ilegal, ¿no? El aparente buenismo que hay detrás. Imagínese, por ejemplo, que usted vive en un edificio de 4 alturas y 40 pisos y usted vive en uno de esos con su familia. Los demás pisos están vacíos y empieza a llegar gente que usted no sabe quiénes son y que empiezan a ocupar el resto de esos pisos. Y usted, la mayor parte del dinero que gana, en lugar de invertirlo en las necesidades de su familia, empieza a dárselo a todos esos vecinos por caridad, por una caridad sin límites. Y empiezan a llegar nuevos ocupas, nuevos vecinos, que duermen ya en el pasillo, en las escaleras, con otros ocupas en los pisos, en los balcones, y usted sigue dando recursos a todos. Y se asoma al balcón y ve que está esperando toda África para entrar a ocupar el edificio y usted dice que les va a seguir dando recursos a todos, que les va a seguir dando parte de su sueldo a todos. Lo que pasa al final del cuento, ¿sabe qué es lo que es? Su familia se muere de hambre. Eso es seguro. Y a los ocupas les toca un céntimo por cabeza y quizás, no sé, se dediquen al final a saquearle los muebles de su casa y a ocupar su piso finalmente. Y usted se niega a irse, pero al final se va porque le amenazan con cortarle el cuello. Ya no digamos si hay una tragedia con alguna de las mujeres que hipotéticamente podrían vivir con usted, porque esas personas que llegan sin fin vienen de culturas incompatibles con los derechos de la mujer. Y muchos de los que vienen, engañados por las mafias, mueren en el mar porque usted ha colocado un cartelito en el edificio en el que pone que hay recursos y pisos ilimitados para todo el mundo, cosa que es falsa. Se quedará sin recursos, sin familia y al final sin el edificio. Ese gran edificio en España es nuestra comunidad autónoma y creo que tenemos que defenderlo y me parece que este símil creo que es acertado en cuanto a lo que estoy diciendo. La caridad sin límites es tan mala como no tener caridad ninguna. ¿Cómo quiere que nos parezca bien ese tipo de políticas que van en contra del sentido común? Y por cierto, se lo vuelvo a decir, yo creo que ayer vimos cuáles son las protestas del campo, lo que están sufriendo los agricultores y la gente que se dedica al campo. Por tanto, se lo pedimos de verdad, rompa con las políticas de sus jefes en inmigración ilegal y el fanatismo climático y ecológico que está arruinando a nuestro campo y usted sabe que aquí tenemos razón y le aseguro que en algunas cosas podremos llegar a entendernos. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señor presidente. Muchas gracias, presidenta. Señor Nolasco, yo conforme le oí hablar estaba pensando en que me va a permitir que le recomiende
no siga los símiles de la portavoz del Gobierno de Sánchez respecto de los pisos. No son una buena estrategia. Es decir, cuando la portavoz del Gobierno de Sánchez habla de bloques de pisos y pone ejemplo, hombre, no le voy a decir que su ejemplo o su símil me ha sonado a la altura de la portavoz del Gobierno de Sánchez, pero evidentemente ha sido poco afortunado. Y se lo voy a explicar. Mire, yo creo en la Unión Europea y creo que hay cosas que son muy mejorables en la Unión Europea. Pero, señor Nolasco, usted también cree en la Unión Europea. Usted también cree en la Unión Europea, porque yo sé que usted, cuando era vicepresidente del Gobierno, viajaba a Europa. Y viajaba a Europa Alejandro Nolasco, inmerso en una lucha infatigable para conseguir fondos europeos que permiten estructurar Aragón. Evidentemente, y yo además le alabo el gusto. Y creo que acertó, porque Europa es la solución de muchos de los problemas y tiene políticas que efectivamente son criticables. Pero mire, señor Nolasco, usted hablaba ahora de los agricultores. Yo creo que el mayor problema que hoy van a tener los agricultores no va a ser la Unión Europea, va a ser Trump. Yo creo que Trump, al cual he repetido en numerosas ocasiones, es un presidente de una democracia al cual yo no voy a insultar, pero tampoco voy a decir que lo que hace Trump me parece bien. Porque estos días hemos tenido la oportunidad de ver un vídeo sobre Gaza que ha colgado el presidente de Estados Unidos, que a mí me parece absolutamente impresentable. Y lo voy a decir. Igual que no comparto la política que está realizando con Ucrania. Igual, señor Nolasco, que no comparto el anuncio de aranceles del 25% que va a establecer a la Unión Europea, aranceles que en una parte muy importante a los agricultores españoles les afectarán tanto en el vino que producimos en Aragón como en el aceite de oliva. Esa es la realidad. Por lo tanto, señor Nolasco, es verdad que este tema de la política europea ustedes han decidido que sea una de las cuestiones de las que tenemos que hablar en los próximos tiempos y nos piden que rompamos. Pero como usted me ha oído decir esto en alguna ocasión a los medios de comunicación, quiero decírselo también a usted. Tienen que ser coherentes, porque las decisiones más importantes que hoy se toman en la Unión Europea se toman por los comisarios que preside Ursula von der Leyen. Y ustedes tienen comisarios dentro del Consejo de Ministros que tiene Ursula von der Leyen. Comisarios tan importantes como el de Salud y el Bienestar Animal. Sí, hombre, sí, el comisario húngaro de Orbán forma parte de la Unión Europea y es el comisario de Salud y de Bienestar Animal. Y entre otras cuestiones está impulsando un programa, el programa One Health, que lo que hace es demostrar la conexión en la salud de los europeos que hay entre la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente. Entiendo que usted también cree que Europa es parte de las soluciones de los problemas que tenemos, aunque puedo compartir con usted que hay políticas europeas con las que tenemos que ser críticos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pregunta número 397-25, relativa al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2025, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro. Gracias, presidenta. Muy buenos días, presidente. La semana pasada sufrió usted un ataque de sinceridad. Tiene tantas ganas de mudarse a Madrid que llega allí, se viene arriba y se descontrola. Por fin reconoció públicamente lo obvio, que los presupuestos para 2025 dependen más de las decisiones que tome Vox en Madrid que de usted mismo. ¿Es consciente usted, señor presidente, de lo grave que es eso? ¿Cómo puede decirlo y luego volverse para Aragón tan ancho? Mire, usted que está en Twitter, le propongo un hashtag. Vox decide en Madrid. ¿Cómo lo ve? Lo podía utilizar hoy, no creo que lo haga porque le deja en muy mal lugar. Mire, otro hashtag. Azcón no pinta nada.
Si pone esto, seguro que se hace trending topic. Miren, en Aragón somos tan afortunados que quien decide nuestro futuro es el presidente de todos los fachas europeos, el señor Abascal. Usted es solo un mandado. Estamos en manos del mini Trump y esto, desde luego, es desolador. Que Aragón vaya a tener o no presupuestos no tiene nada que ver con el bienestar de los aragoneses, ni con nuestras necesidades o nuestros derechos, ni con lo que votamos en las últimas autonómicas. Se decidirá por otros a 300 kilómetros, en Madrid, al estilo centralista más rancio. Nuestros presupuestos están en manos de la ultraderecha más radical. Somos moneda de cambio en su estrategia antisistema, reaccionaria, cavernícola. A Aragón les da igual. Señor Azcón, ¿qué va a hacer? Tiene tres opciones. La primera, ceder a la coacción indecente del negacionismo, los bulos, el discurso del odio de Vox. Si los condicionan los ultras, sus presupuestos apestarán a todo eso, como hoy el señor Olasco olía a 13 rubia del Percebe, xenófoba. ¿De verdad está dispuesto a pagar un precio tan alto? Otro hashtag, Abascal ordena, Azcón obedece. Si traga, cuando eche la vista atrás, se arrepentirá de haber sido marioneta de quienes pisotean los valores democráticos y de convivencia que sé que usted también defiende. ¿De verdad le merece la pena? Segunda opción, su favorita, no hacer nada, echarle la culpa a Vox, camuflar su debilidad política con anuncios milmillonarios, hashtag Azcón haciendo azconadas, e ir tirando con un presupuesto prorrogado 2025, 26, 27. Eso puede ser lo más cómodo para usted a corto plazo, pero es lo peor para los aragoneses. La situación de prórroga, lo sabe, terminará siendo insostenible. Pero, señor Azcón, le queda una tercera opción, tomar decisiones, actuar como el presidente y no como el chico de los recados. Si pasan los meses, y pasarán, y es incapaz de aprobar un presupuesto, que lo será, solo tiene una salida y lo sabe: elecciones anticipadas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso tampoco lo decide usted. Se decidirá también en Madrid, en la calle Génova, más centralismo. Cuando llegue el momento, será el PP, desde Madrid, el que decida convocar a la vez elecciones en todas las comunidades del PP que son rehenes de Vox. ¿Me equivoco? Mire, me juego con usted una tapa. Ya que deciden en Madrid unos callos a la madrileña, podemos quedar por allí, por la calle Génova, y conocerá algún bar. Quedamos, si le parece, la jornada de reflexión el día de antes de esas elecciones anticipadas, porque seguro que esto ocurrirá. No decide sobre los presupuestos, no decide sobre las elecciones, tampoco decide de verdad, por mucha pizarra que tenga, sobre la condonación de la deuda. Esa es otra decisión tomada por el Partido Popular en Madrid. Monta una cruzada por 87 millones de euros, que eran la ruina, que eran el fin del mundo, pero ahora se opone a una reducción de nuestra deuda de más de 2.100, que es la cuarta parte de nuestro presupuesto. Al PP no le gusta la condonación. Mire, a mí tampoco me gusta el reparto que hacen entre las comunidades autónomas. Pero, señor Azcón, ¿qué propone el PP? Es que aún no lo sé, aún no han propuesto nada. ¿Qué alternativa tienen? No tienen ninguna, porque aunque se juntaran los consejeros populares que hicieron el otro día Pirola en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque estuvieran un mes encerrados en un cuarto, serían incapaces de consensuar otra alternativa para la condonación de la deuda. Seguro que esto sería así. Pero mire, señor Azcón, cuando llegue el momento, usted se apuntará a la condonación, no renunciará. A que tengo razón, y ya verá cómo necesita gafas para leer la letra pequeña. Seguro que acepta la condonación. Otra apuesta, esta vez en Zaragoza, un bocadillo de calamares picantico. Cuando acepte la condonación, nos vamos y tomamos ese bocadillo. Ya le diré de dónde me gustan, porque ya verá cómo esto será así. Eso sí, lo hará con 2.000 millones menos de deuda. Señor presidente, ¿qué valoración hace de que el presupuesto dependa más de las decisiones de Vox en Madrid que de usted? ¿Y qué medidas piensa adoptar al respecto, si es que de una vez piensa hacer algo? Gracias, señor Soro. Señor presidente, puede contestar en un solo turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Soro, la verdad es que les oigo a ustedes en esta mañana a todos nombrar mi pizarra, y lo primero es que me alegro de que a todos ustedes les gusten las pizarras. Voy a hablar también de la pizarra con el diputado de Teruel Existe, con lo cual esta mañana va de pizarras. Señor Soro, déjeme que le diga que usted tiene que mirarse el ombligo. Usted tiene que mirar, se lo repito, usted tiene que mirarse el ombligo. Porque usted me propone una serie de hashtags y yo le voy a proponer otros. Los independentistas catalanes deciden por los aragoneses con el voto de Chunta Aragonesista a favor.
entiendo yo, señor Soro, que el hashtag le parezca largo, pero esta es la realidad. El hashtag le parece largo, pero esta es la realidad. Es que la realidad hay que explicarla a veces con 2 frases o con más que un tuit, ¿no? Lo digo, señor Soro, porque en esta cuestión que usted me dice del presupuesto de Vox, creo que merece la pena explicarlo. He intentado explicárselo ya en una parte al señor Nolasco cuando hablábamos de la pregunta. Es verdad, el resultado de las elecciones arrojó un resultado y para formar mayorías hay que llegar a acuerdos políticos, como ustedes están obligados a tener que pagar determinados precios políticos que les imponen los independentistas catalanes. Por eso le digo que lo primero que tienen que hacer ustedes es mirarse el ombligo, porque esta condonación de la deuda que está pactada con Esquerra Republicana de Cataluña, usted sabe perfectamente que no beneficia a los intereses de Aragón, sino que beneficia a los intereses de otras comunidades autónomas con una fórmula política que ha puesto el Ministerio de Hacienda. Y hay una gran pregunta. Usted adelanta lo que cree que este Gobierno va a hacer. Pero me gustaría saber qué va a hacer el diputado de Junta Aragonesista en el Congreso de los Diputados sobre una fórmula política de condonación que deja a nuestra comunidad autónoma como una de las comunidades autónomas peor tratadas en términos relativos con el resto de comunidades autónomas. ¿Va a votar a favor el diputado de Junta Aragonesista de una decisión pensada fundamentalmente en Cataluña que perjudica a los aragoneses? A mí también me gustaría saber qué es lo que opina Junta Aragonesista. Y respecto del presupuesto, señor Soro, déjeme que se lo explique con claridad. Es el señor Abascal el que en una reunión en Murcia con Patriots dijo: no negociaremos los presupuestos en las comunidades autónomas del Partido Popular hasta que no rompan los acuerdos que tienen en Europa. Pero también le quiero decir una cosa a usted y al señor Nolasco. Una vez que el señor Abascal decida en qué se tiene que concretar eso, porque evidentemente esa ruptura no se va a realizar en los términos en los que dijo el señor Abascal, igual que el comisario húngaro de Patriots no va a salir del Consejo de Ministros en Europa, el presupuesto de Aragón se negociará aquí. Y se negociará con las fuerzas políticas de estas Cortes. Y evidentemente negociaremos con usted y negociaremos con el señor Nolasco las partidas del presupuesto para poder tener un presupuesto en esta comunidad autónoma, que es la aspiración que tiene este presidente. Yo entiendo que usted quiera pagarme unos callos. Yo los callos se los acepto en Zaragoza, en Teruel, en Madrid o en Bruselas, porque créame que una de las ventajas que tenemos los del Partido Popular es que nos encanta conocer mundo, no nos ponemos la boina solamente para ver lo que pasa alrededor nuestro. Por eso le reitero, yo como presidente de comunidad autónoma me podrá decir muchas cosas, pero no que no tomamos nuestras propias decisiones. Yo entiendo que usted quiere lanzar un mantra político y repetirlo a ver si alguien consigue que se lo crea. Pero sé cuál es mi obligación respecto del presupuesto de la comunidad autónoma. Voy a negociarlo en estas Cortes de Aragón y lo negociaremos partida por partida en estas Cortes de Aragón, pero es el señor Abascal, es verdad, el que le ha puesto una condición a todas las comunidades autónomas en las que sus votos son necesarios. Nada nuevo, no hay noticia, pero entiendo que a usted le interese hablar permanentemente de Vox, porque si no, señor Soro, ¿de qué va a hablar usted? Gracias, señor presidente. Pregunta 401-25, relativa a la renuncia a la quita de la deuda para Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte. Buenos días, señor presidente. Todos sabemos que la quita de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda nace del acuerdo de gobernabilidad de Cataluña y para la elección del presidente Illa con el apoyo de RC. Es una contrapartida clarísimamente por este apoyo. Es una contrapartida que obedece a intereses partidistas. No es que el Gobierno de España tuviese voluntad de condonar ninguna deuda. Lo hace porque le interesa y por un interés meramente partidista. Pero igual de partidista que esto, igual de partidista es la estrategia del Partido Popular del no en bloque, a la que ha servido usted desde el Gobierno de Aragón, y eso, a nuestro entender, es un error.
Es un error levantarse del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo que necesita Aragón no es confrontar, sino negociar más y mejor. Ustedes, me dirijo a usted como presidente y al consejero de Hacienda, son los representantes de los aragoneses y deben servir a los intereses de los aragoneses, no de su partido. El pasado miércoles vimos cómo desde su Gobierno se hacía seguidismo de las directrices de su partido en Madrid, en vez de velar por los intereses de Aragón, que es su función como representante de todos nosotros, y se produjo la salida desairada del Consejo de Política Fiscal o Financiera. Algunos dicen que era para evitar tener que votar que no, porque no es lo que realmente saben que conviene a la comunidad autónoma. Mire, todas las comunidades autónomas, todas del régimen común, llevan años reclamando una quita de la deuda, porque todas están sobreendeudadas y ninguna de ellas lo puede asumir con la financiación actual. Y se debe en gran parte a las reglas fiscales de los años de la crisis que hicieron, por ejemplo, en el caso de Aragón, multiplicarse la deuda por 7 entre 2009 y 2018. Pero ante esta situación lo que parece irresponsable es cerrarse en banda en el no a la quita, y consideramos un error renunciar a ella, que supondría alrededor de 300 millones de euros al año en gastos vinculados con el pago de la deuda en Aragón. Por eso, señor presidente, le preguntamos, ¿va el Gobierno de Aragón a renunciar a la condonación de la deuda con Aragón? Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Guitarte. Es evidente que usted ha oído mi minuto y yo he oído el suyo en las respectivas pizarras. Y es verdad que hablar de ejemplos de bloques de edificios o de pisos, con usted es más sencillo porque usted es arquitecto. Y entonces yo reconozco que usted de esto entiende, ¿no? Puestos a hacer símiles sobre esta cuestión, señor Guitarte, yo lo que le quiero explicar es, ¿usted compraría un piso solamente por la información que le da el idealista? ¿O usted se preocuparía efectivamente de ir a ver ese piso y leería la letra pequeña del contrato? Yo, señor Guitarte, hay una cuestión que quiero explicarle que me parece de extraordinaria relevancia. Mire, este es el informe de la AIREF. Este es el informe de la AIREF. En un debate de estas características, leerle esto va a parecer, pero se lo quiero leer, lo que dice exactamente el informe de la AIREF sobre la propuesta que nos están haciendo. Miren, el ahorro en intereses en las reglas fiscales. La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la Administración central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas. No es mi opinión, es la opinión de la AIREF. ¿Qué significa, en palabras comprensibles para todos, este párrafo de la AIREF? Que los 300 millones de los que usted habla, que no son tales, el día que quiera yo le explico de verdad cuáles son esas cuentas, si el día de mañana no se los tuviéramos que pagar a los bancos en intereses, se los tendríamos que pagar a los bancos en amortización. La realidad de lo que nos está proponiendo el Partido Socialista, la realidad de lo que nos está proponiendo la izquierda es que el dinero que pagamos a los bancos en intereses no lo destinemos a mejorar la educación, a contratar a más sanitarios o a mejorar las políticas sociales, sino que en lugar de pagárselo a los bancos en intereses, se lo paguemos a los bancos en amortización. Y yo señor Guitarte, me va a permitir que en la confianza que tenemos le pregunte a usted. Con este papel de la AIREF y sin haber leído la letra pequeña, ¿usted aceptaría ya la condonación de la deuda de la que habla la señora Montero? ¿Usted con este papel, que sabemos lo que dice, ¿la aceptaría? ¿Sí o no, señor Guitarte? Gracias, señor presidente. Señor Guitarte. Parece deducirse de sus palabras que da igual que nos condonen 2.124 millones de euros que no. Una cuarta parte de la deuda que tiene Aragón. Obviamente no es lo mismo. Para todo eso que comenta de la AIREF habrá que leerse la letra pequeña. Obviamente este es un acuerdo
que no está cerrado. Es un acuerdo que tiene que pasar la tramitación en el Parlamento, en el Parlamento español, donde se pueden precisar ese tipo de cuestiones. Hay discrepancias respecto a si esos fondos se podrán destinar a gasto social o no, pero en cualquier caso son 2.000... Bueno, son 2.124 millones menos de deuda para Aragón. Es lo que habríamos deseado en el mejor de nuestros sueños. Lo que hay que reconocer es que eso es insuficiente, que no es justo con Aragón, porque hay que reconocer que los criterios y los elementos que se han tomado de juicio para formar esas cantidades, lo único que han buscado es retorcerlos para que salga la cifra que le quieren dar a Cataluña, y los criterios ni son objetivos ni son en modo alguno aceptables. Pero eso hay que negociarlo. Lo que nosotros decimos es: no nos cerremos en banda, hay que negociarlo. Hay una tramitación parlamentaria en la que hay que negociar, y a Aragón podrían llegar no esos 2.000 millones, sino bastante más. Por ejemplo, podría proponerse que se valore la responsabilidad que ha tenido cada comunidad autónoma en gestionar su deuda. No se premie a aquellos que se han endeudado fácilmente o voluntariamente, y se premie, como es el caso de Aragón, a quien ha hecho una disciplina fiscal que le ha llevado a tener una deuda, pero no la deuda en la proporción que tienen otras comunidades. Y ese es un elemento que, por ejemplo, no se ha valorado. Se puede proponer incorporar nuevos elementos en la valoración de la deuda, no aquellos que ha cogido el Ministerio, los ha buscado para que le dé la cifra que le quiere dar a Cataluña, y a los demás los ha contentado como ha podido. Pero que el elemento fundamental, tenemos, lamentablemente, nadie nos gusta cuál es el origen de esta situación con el Ministerio de Hacienda. Propone una condenación porque le interesa, porque es un pacto político para la investidura de Illa, pero la realidad es que hay una posible condonación, de cantidades muy importantes que pondrían a la comunidad autónoma en otra perspectiva futura, y eso todavía hay que negociarlo, con lo cual lo que estamos diciendo es: no nos cerremos en banda. Es un error cerrarse en banda, a lo mejor es una estrategia cerrarse en banda en un primer momento para luego abrirse a la negociación, eso nos lo tendrá que aclarar usted, pero lo que hay que hacer sobre todo es pelear porque se introduzcan criterios adicionales que a Aragón le reviertan mucha más cantidad de condonación, como mínimo, como por ejemplo que el importe por ciudadano aragonés sea el mismo que por el importe por el ciudadano catalán, como mínimo. Solo eso nos llevaría a 3.200 y pico millones. Pero lo que decimos, esas cosas son las que hay que negociar. Por eso, cerrarse en banda, salvo que sea una estrategia de una primera fase, nos parecería un error. Gracias, señor Guitarte. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, no me ha dicho que la rechazaría, pero de los argumentos que usted me ha dado, lo que cualquiera puede inferir es que la rechazaría. Usted lo que me dice es... negociaría. Sí, yo lo entiendo, señor Guitarte. Usted lo que me dice es negociaría. Pero déjeme que le explique algo que creo que es muy importante y que usted también debería haberle dedicado un poco más de tiempo. Previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, por la mañana hay una reunión de técnicos. Lo que propusieron los técnicos del Gobierno de Aragón es que esta propuesta se retirara y se negociara. ¿Usted lo vio, señor Guitarte? Esta comunidad autónoma, en la reunión de por la mañana a la que asisten los directores generales de financiación autonómica y de presupuestos, lo que proponen y dejarán en el acta es retírese y negocie. Señor Guitarte, yo comparto con usted la negociación, más que nada porque he de decirle que gracias a la negociación este Gobierno, entre otras cosas, ha conseguido mejorar el Fondo de Inversiones de Teruel. Este Gobierno, señor Guitarte, entre otras cosas, ha conseguido que la última propuesta del Ministerio de Hacienda para modificar el sistema de financiación se retirara y abriera un nuevo plazo. ¿Se acuerda usted de eso, señor Guitarte? ¿Se acuerda de que hace muy pocos días tuvimos una propuesta del Ministerio de Hacienda que eliminaba la despoblación, que eliminaba la orografía y que gracias... Hombre, no quiero atribuirme el éxito, porque seguro que hay otras comunidades autónomas que nos han ayudado. Pero gracias, en una parte importante, a que este Gobierno se lee los papeles y los entiende, cuando llegamos a esa comisión lo que dijimos es que era indefendible que la despoblación fuera el elemento que quisiera quitar el Ministerio de Hacienda. Por eso, señor Guitarte, le decía si usted aceptaría o no aceptaría, quiere negociar, pero usted en el fondo, en su respuesta, lo que me estaba diciendo es que es el pago del precio político a Esquerra Republicana de Cataluña. Si estamos de acuerdo, hay un pequeño problema, señor Guitarte, usted lo ha sufrido en sus propias carnes, es que dos no negocian si uno no quiere. Y hoy el señor Sánchez, la señora Montero y la portavoz del Gobierno de Sánchez lo único que quieren es pagar el precio político de la investidura del señor Sánchez. Y eso, señor Guitarte, tiene una reflexión
muy importante para los aragoneses y que usted debería defender especialmente. Esta propuesta que llaman de condonación, que no es tal, está basada fundamentalmente en los criterios que le interesan a las comunidades autónomas con mayor población, no a las comunidades autónomas despobladas. Por eso, señor Guitarte, yo acepto la negociación, pero lo que no entiendo es que usted, que tiene un partido político que se llama Teruel Existe, cuyo problema fundamental es el de la despoblación, no se niegue en rotundo a una condonación que está basada en beneficiar a las comunidades autónomas con más población en lugar de pensar en las comunidades autónomas que tenemos serios problemas de despoblación. Por eso, señor Guitarte, le animo a que haga otra pizarra, reflexione sobre este asunto y haga otra pizarra para defender de verdad a los habitantes de Teruel, que es lo que este Gobierno está haciendo cuando rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Presidenta, no sé si es factible por el 121 responder a alguna de las alusiones. No, señor Guitarte no tiene la palabra. Si de verdad quiere defender a Teruel de razón. Continuamos con la pregunta número 399-25, relativa al desarrollo de la Ley 8/2023 de Cultura de la Paz, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Azcón. Voy a empezar por una obviedad. Quien le formula esta pregunta es Izquierda Unida, una organización que nació hace casi 40 años, ¿verdad?, al calor de las movilizaciones contra la OTAN y, por lo tanto, una organización que sigue defendiendo la paz y sigue defendiendo precisamente avanzar en esas lógicas frente a otras y, por lo tanto, no está hablando ni con Sumar ni con el PSOE. Está hablando con Izquierda Unida, que tiene su posición, y hoy le pregunta a usted, en calidad de presidente del Gobierno, de este Gobierno, por una de sus obligaciones, que es el desarrollo de la Ley de Cultura de la Paz. Porque Izquierda Unida hoy quiere hablar en este hemiciclo de paz. De paz. Queremos hablar de paz como elemento básico para el bienestar y el avance de las sociedades, que necesita ser desarrollado y necesita ser impulsado conscientemente por todos y por todas. Más aún en un contexto, en un momento de escalada belicista, señor Azcón, que amenaza los principios más básicos y fundamentales de respeto a la dignidad y a la vida. Usted citaba a Gaza y ahora en este Parlamento hoy mismo hemos oído discursos que se alejan precisamente de esa óptica. Por lo tanto, es imprescindible. La paz es un compromiso obligado, un compromiso colectivo, un camino a recorrer que necesita ser recorrido por todos y por todas. La paz exige, por lo tanto, desarrollar esa cultura de la paz tal y como determina nuestra ley, y eso pasa necesariamente por la cooperación y la ayuda mutua frente a la competición, a la competitividad, por la comprensión y el entendimiento, por el diálogo como vía para resolver los conflictos, partir también de la diferencia y de la diversidad para poder encontrar el encuentro y la síntesis y, sobre todo, reconocer la diversidad y el poder de la palabra, que es de lo que vamos a intentar hoy hablar. En el debate de esta ley, su portavoz, y yo lo comparto, decía que para el desarrollo de lo que planteaba la Ley de Cultura de Paz necesitamos una hoja de ruta mucho más firme. Yo lo comparto. Pero claro, lejos de ello, durante los últimos días le hemos visto a usted promocionando ese hub militar que, a tenor de las respuestas que nos ha dado por escrito, de momento es solo humo, y a tenor de las competencias que tiene el Gobierno de Aragón en la materia, usted es un mero intermediario. Eso sí, al calor de todo este belicismo, ustedes ya han empezado a desplegar las alfombras rojas, en este caso con una empresa armamentística, con Instalaza, facilitándole precisamente un proyecto de interés general para la ampliación de sus instalaciones en la fabricación y construcción de sistemas de misiles y submisiles. Eso es así y a nosotros nos parece antagónico al desarrollo de la cultura de la paz. Tiene más que ver con el desarrollo de la cultura de la guerra y, sobre todo, con el pelotazo. Es difícil, señor Azcón, es muy difícil creer que un misil sirva para otra cosa que no sea para acabar con la vida de las personas. Es muy difícil creer también que estas industrias no entrañen peligrosas servidumbres a la sociedad. Pero, sobre todo, es muy difícil creer que ustedes vayan a impulsar esa ley de cultura de paz si apuestan por la militarización, si apuestan por las industrias de las armas, mientras recortan en herramientas básicas y fundamentales para la construcción de esa cultura de la paz, como es la política de cooperación al desarrollo. Usted
Habla de complejos cuando nosotros hablamos de paz, respondiendo también a la tradición que tiene este territorio, el territorio aragonés y sobre todo también la ciudad de Zaragoza, que fue declarada en el año 99 por la UNESCO como sitio emblemático por la paz. Por todas estas cuestiones, a mí me gustaría saber cómo y de qué manera se puede hacer compatible el desarrollo de la cultura, de la Ley de Cultura de Paz, con esa apuesta por el hub armamentístico. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Sanz. Me ha llamado poderosamente la atención cómo ha empezado usted esta pregunta poniéndose la venda antes de la herida. Claro, es que dice, oiga, no, yo soy Izquierda Unida, no formo parte de Sumar, yo soy oposición, no estoy en el Gobierno, porque usted sabe, cuando ha empezado la pregunta, que usted tiene un serio problema de coherencia. Usted tiene un serio problema de lo que hoy ha venido a defender aquí a estas Cortes y lo que luego su formación política hace con los votos. Porque la realidad, yo entiendo que para usted la dura realidad es que a lo largo de los próximos años el Gobierno de España, del cual su formación política es pieza esencial, es que ustedes tienen ministros en el Gobierno de España que sabe cuáles van a ser las decisiones que van a tomar. Incrementar exponencialmente el gasto en defensa. Es que durante los próximos años el Gobierno de España va a tener que decidir si destina 10.000 millones de euros a mejorar el sistema de financiación de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a mejorar la educación, la sanidad o las políticas sociales, o 10.000 millones de euros a comprar tanques. Con sus votos se van a comprar tanques. Esta es la realidad de lo que está pasando en este país. Esta es la realidad de lo que está pasando en Europa. Esto para usted es algo que tiene que cabalgar, las contradicciones que tiene que cabalgar y que yo entiendo que es difícil y por eso usted empezaba la pregunta como la empezaba. Pero en esta mañana en la que el debate es condonación, sistema de financiación y ahora usted lo acaba con la industria de defensa, le aseguro que nosotros vamos a invertir en defensa porque sabemos que eso es seguridad y paz. Yo estoy extraordinariamente orgulloso de que el Ejército español tenga contingentes destacados en nuestra comunidad autónoma. Hemos visto lo que ha pasado en ciudades como Huesca cuando el Ejército decide que se marcha y gracias a la alcaldesa Ana Alós conseguimos que el Ejército volviera a la comunidad autónoma y volviera a Huesca. Pero la realidad, la realpolitik, es que, mire, con las armas que fabrican en esa empresa aragonesa que usted ha nombrado, con las armas que se fabrican en Instalaza, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que las compra el Ministerio de Defensa con los presupuestos que usted aprueban y que se utilizan para defender la libertad de los ucranianos. Esa es la realidad. Y usted tiene que explicar todo eso. Por cierto, ya que vamos a acabar esta sesión, me van a permitir que emplee 30 segundos también en anunciarles una rueda de prensa que vamos a dar hablando de inversiones. Hablando de inversiones, cuando acabe esta sesión, este Gobierno, y se lo explico por deferencia a las Cortes de Aragón, porque me parecería mal dar una rueda de prensa habiendo estado esta mañana aquí y que ustedes no fueran conocedores de esta información. Como tenemos experiencia y sabemos que estas cuestiones, si no, acaban reprochándose, creo que es importante que ustedes sepan que esta misma mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva inversión milmillonaria. La inversión que finalmente Microsoft va a hacer en nuestra comunidad va a ascender a cerca de los 10.000 millones de euros y que anunciaremos una nueva inversión de 2.800 millones de euros de Microsoft en nuestra comunidad autónoma. Todas esas inversiones, señor Sanz, también tienen que ver con la política de paz, también tienen que ver con la política de seguridad y defensa que desde este Gobierno vamos a seguir apoyando. Y además, señor Sanz, le digo que ese hub que estamos tratando de impulsar con el Ayuntamiento de Zaragoza también lo impulsamos de la mano del Ministerio de Defensa.
también lo impulsamos con el Gobierno del que su formación política forma parte. Así que yo entiendo que usted quiera, una vez más, confundir a algunos de los que los escuchan, pero ustedes, desde Izquierda Unida, tienen un serio problema de coherencia, porque hoy el mundo es extraordinariamente más complicado para que vengan a contarnos simplificaciones. Gracias, señor presidente. Señor Sanz. Señor Azcón, no tiene usted ni el más mínimo decoro parlamentario. Usted no se preocupe porque Izquierda Unida ya hará lo que tenga que hacer para intentar no incrementar ese gasto militar que va a servir para comprar esas armas a las que ustedes les ponen alfombra roja, porque el pelotazo de instalazo lo han facilitado ustedes, no el Ministerio de Defensa, ustedes. Segunda cuestión, señor Azcón, ¿defendernos de quién? ¿De Trump, que es el jefe de la OTAN, o de Putin, que es el amigo de Trump? ¿De quién nos vamos a defender? Están tan desnortados como la sacrosanta alianza. Ustedes no saben hacia dónde van. Y es más, señor Azcón, a mí usted me tiene que explicar por qué el Gobierno de Aragón está metiendo dinero en cuestiones en las que no tiene competencia. Si es el convenio para la construcción de un hub que no existe todavía, tiene que ser firmado por las empresas y el Ministerio. Si ustedes no tienen competencias, ¿por qué estamos gastándonos dinero y salimos, el logotipo del Gobierno de Aragón sale en la página web de ese hub? Lo que ha dejado claro con su respuesta es que no tiene ninguna voluntad de desarrollar la Ley de Cultura de Paz, que ustedes utilizan la guerra como un nicho de negocio, y eso tiene implicaciones aquí y, sobre todo, fuera de aquí. Gracias, señor Sanz. Señor. Señor Sanz, el señor presidente no me ha pedido la palabra, pero de todas maneras, esta presidenta, por el artículo 55, puede ampliar, si lo considera importante, el debate, el tiempo de cualquier diputado. Gracias. Continuamos. Punto número 21, interpelación número 725, relativa a la política general, planificación y gestión de los fondos de despoblación para el ejercicio 2025, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, gracias señora presidenta. Buenos días, señor consejero. 28 de febrero, una lástima que el señor presidente haya ido a esa rueda de prensa de manera rauda y veloz, porque quizás parte de esa inversión milmillonaria iba a ir al medio rural o a alguna zona despoblada de Aragón y iba a contribuir a lo que usted y yo vamos a tener que defender en esta tribuna. Pero bueno, ya nos enteraremos por la prensa de esa inversión y de si no es como cuando uno juega al guiñote, que hay algunos que cuentan los triunfos dos veces. Señor López, bienvenido al curso parlamentario, 28 de febrero. Y después de jueves lardero y de la actitud que hemos podido ver del Grupo Parlamentario Vox en esta sesión plenaria, la de ayer y la de hoy, en la que ustedes ya se vuelven a mirar con cierto cariño, querrá decir que jueves lardero, presupuesto en el puchero. Ya veremos, señor López, porque entramos en marzo y entramos en marzo sin saber si el Gobierno de Aragón ha realizado cualquier tipo de atisbo de trabajo, de desarrollo, para que haya presupuesto en la comunidad autónoma del año 2025. Es posible que a lo que tengamos el presupuesto ya haya pasado una parte importante del año, con lo cual llegaremos tarde a algunas cosas, pero confiando en su capacidad planificadora, en su visión, en que tiene perfectamente detallado todo lo que quiere hacer en materia de despoblación a lo largo del año 25, tendremos que mirarnos y tendremos que observar qué es lo que ocurrió en el año 2024 para corregir o mejorar aquellas cosas que no pudieron salir bien, para implementar nuevas políticas o para seguir ampliando aquellas que funcionaron. Ustedes saben, y yo sé, señor López, que va a decir que gastaron 3 veces más de presupuesto del Fondo de Cohesión Territorial del que el anterior Gobierno. El anterior Gobierno por encima del 85%, ustedes por debajo del 50% de todos esos recursos. Dice un refrán castizo que el que avisa no es traidor. Efectivamente, es avisador, y el Grupo Parlamentario Socialista ya les advirtió
anunció en verano del año 2024 que no iban a poder ejecutar todos esos millones, esos 19 millones del Fondo de Cohesión Territorial y esos 22 millones si ampliamos a otras políticas de despoblación. Les propusimos distintas propuestas para ayudar en urbanización de suelos, para la creación de vivienda pública, en generar proyectos de centros sociales y de residencias públicas, en generar líneas de ayuda para mataderos de titularidad municipal, en muchas ideas que nosotros entendíamos que eran positivas. A todos ustedes, en sacrosanta comunión con Vox, nos dijeron que no, que ustedes iban a gestionar. Nada se sabe de qué es lo que iba a ocurrir con ese Congreso Internacional para la Despoblación, que como todo lo que quiere que salga bien, los señores de Vox hicieron un encargo al Corte Inglés y finalmente no se pudo desarrollar en el año 2024. Pero, señor López, no vamos a llorar por la leche derramada. Ustedes antes y el señor presidente del Gobierno decían el presupuesto más alto de la historia. Pues el tener dinero y el no ejecutarlo y el no gastarlo, fíjense ustedes qué consecuencias tiene para Aragón, que incluso es más perjudicial que cuando hay menor dinero y cuando se gasta con eficiencia. Hay que corregir esos desfases desde un punto de vista de no haber obtenido y no haber logrado esos ratios de ejecución, señor López, y para nosotros es importante saber ¿qué líneas va a lanzar el Departamento desde el Fondo de Cohesión Territorial? Y ahí va una propuesta. Planifiquen, señor López, planifiquen, porque si damos conocimiento a los ayuntamientos y a las entidades de qué planes van a salir y aproximadamente en qué época del año, también ayuda a que las entidades locales o los beneficiarios puedan prever para dónde van a ir las políticas en materia de despoblación. Siguiente pregunta, señor López. ¿Van ustedes a implementar alguna línea nueva? ¿Van ustedes a aceptar algunas de las ideas que el Grupo Parlamentario Socialista u otros grupos de la Cámara han desarrollado? ¿Qué va a ocurrir con el Centro de Estudios de la Despoblación? ¿Qué va a ocurrir con ese Congreso de la Despoblación? ¿Qué políticas van a desarrollar ustedes para vertebrar las provincias de Huesca, de Teruel y el cuarto espacio de Zaragoza? ¿Ustedes han pensado en cómo van a trabajar esa política también de acuerdo que ustedes dijeron que empezaban a tejer con las diputaciones provinciales? ¿Qué van a hacer ustedes con las comarcas? ¿Van ustedes a involucrar a los ayuntamientos? ¿Van a desarrollar algún cambio normativo en las bases reguladoras para las distintas convocatorias que quieran seguir? Por tanto, señor López, estamos prácticamente en el mes de marzo, estamos ya consumiendo el primer trimestre del año 2025 y lo que hemos visto es que estamos sin presupuesto. Lo que no queremos quedarnos es con unas exiguas políticas de despoblación y, por tanto, le pedimos información y planificación. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, su turno para responder. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, agradezco su interpelación y, como siempre, su tono amable, la forma y el interés que manifiesta por conocer cuestiones relativas a la planificación para este año 25 en materia de despoblación. Mire, señor Villagrasa, en esta primera intervención le voy a hacer algunas consideraciones más descriptivas y le daré algunos datos sobre el presupuesto del 24, su ejecución y las previsiones para el 25. Tal vez en la segunda le hablaré de algunas reflexiones estructurales del departamento. Mire, la descriptiva es evidente. No tenemos presupuestos aprobados para el ejercicio anual del 25, por lo que estamos en situación de prórroga presupuestaria del 24. Y es obvio que se trata de una situación no deseada que puede provocar algunos desajustes en la gestión y ejecución de algunas partidas presupuestarias del año 25. En todo caso, le tengo que decir que el departamento que dirijo, no sé si tiene la suerte o la habilidad en la gestión presupuestaria de que prácticamente el 100% de las partidas previstas en el ejercicio anterior se van a poder llevar adelante, haya o no haya presupuesto en el año 25, que es algo que trasciende, como se puede usted imaginar, de mi responsabilidad personal y concreta, ¿no? Y ese es un primer axioma que yo creo que es importante que tengamos entre usted y yo, ¿no? Es decir, en materia de vivienda, en materia de carreteras, en materia de transportes, también en materia de despoblación, vamos a poder contar con unos
planes y programas plurianualizados en buena medida que nos van a permitir llevar adelante esas políticas y esos programas de los que usted habla. Mire, para dar ejemplos, pues hay que tirar de memoria y hay que tirar de gráficos. Ustedes en el año 21 tuvieron un presupuesto en materia de despoblación de 2 millones y del año 22 de 3 millones. Nosotros en el año 24 de 16. Ya le dije en alguna otra comparecencia que queríamos multiplicar su gestión por 6 y no ha podido ser. La hemos multiplicado solo por 3. Me parece que el resumen es, le digo siempre esta reflexión, le hacía esas reflexiones políticas en alguna otra confrontación, pero es que en estos momentos se lo hago con datos encima de la mesa. En el año 24, en rehabilitación de vivienda, 3 millones, ejecutados 3 millones, en derribos 2.200, ejecutados 275, en videovigilancia 400.000, ejecutados casi 300.000, en multiservicio 400.000, ejecutados casi 300.000, en entidades sin ánimo de lucro 500.000, ejecutados 446.000 y el 50% del programa 700 de vivienda, que como bien sabe viene dotado de esa partida porque estaba en otro departamento, de 3 millones, es decir, 9.600.000 euros previstos, 9.201.000 euros ejecutados. Por tanto, primero, un porcentaje de ejecución bastante aceptable en función de la previsión y las posibilidades que teníamos y es verdad que ha habido una serie de partidas y que ha habido un cambio a lo largo del año anterior, a mitad de mandato, entre una consejería y otra. Yo me asumí la responsabilidad prácticamente en el mes de agosto y es verdad que hemos tenido algunas dificultades para ejecutar. Y en relación con el 25, adelantarle ya, para que vea que se lo adelanto antes de la segunda intervención, en rehabilitación de vivienda vamos a llevar 3.100.000 euros, en derribos 2.200.000, en eficiencia energética 400.000, el 50% del programa 700 de vivienda se va a ratificar 3.500.000, por lo tanto, unas inversiones previstas, haya o no haya presupuestos, de 9.200.000, básicamente en el entorno de lo que ha sido la ejecución del año 24. Está previsto aprobar a lo largo del 25 el decreto por el que se regulará el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 1323. Asimismo, está previsto poner en marcha por primera vez el premio Buenas Prácticas en materia de lucha contra la despoblación, que ha tenido muy buena aceptación. Igualmente le comunico que en el primer semestre se celebrará el Congreso sobre Despoblación del que usted nos habla. Señor Villagrasa, como puede usted constatar, la gestión de los proyectos, de los planes y de los programas de despoblación gozan de buena salud y se van a implementar en tiempo y en forma de acuerdo con los criterios establecidos en su día por este Gobierno, no siendo óbice la existencia del presupuesto, como le decía. Por tanto, puedo garantizarle que en esta materia, como en muchas otras, seguiremos gestionando más proyectos, más planes y más programas que los que llevó a cabo el anterior Gobierno. Y en mi segunda intervención le hablaré de cuáles van a ser o van a seguir siendo los ejes estructurales básicos que en materia de despoblación van a guiar nuestra acción política a lo largo de toda la legislatura, en la que le voy a ampliar algunos datos sobre cuestiones estructurales que nos parecen cambio importante de lo que ha sido el eje del primer semestre del año pasado en relación con algunas políticas de despoblación en contacto con las comarcas, en relación directa con las diputaciones provinciales. Luego se lo digo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Muchas gracias, señor consejero. El tono, por supuesto, siempre debatiendo con usted es muy agradable. Da la sensación de que este mes de febrero ustedes, los del Gobierno, han tenido una sesión de coach, ustedes se han concentrado y entonces han dicho ¿cómo podemos salir para paliar la falta de presupuesto? Utilicemos argumentos matemáticos, ábacos y pizarras. Parece que ustedes la pizarra del señor Azcón pues la han impreso en la dinámica de todos y cada uno de los consejeros, pero usted, que es un hombre que aludía a la memoria, yo les quiero recordar
miren el diario de sesiones de lo que se llegaba a decir cuando el presupuesto del presidente Lambán, del Partido Socialista y del cuatripartito no llegaba en esas semanas en las que ustedes querían que tenía que llegar con tiempo y con forma, con lo cual pues ustedes no han sido capaces. Parece que sus socios no lo tienen del todo claro. Ya veremos qué es lo que nos dicen desde Madrid. En ese sentido, para nosotros las políticas en materia de despoblación son muy importantes y, señor López, ustedes llevan más de un año tocando el tambor casi con tanta fortaleza como en la revuelta, diciendo que tienen el presupuesto más alto de la historia. Ustedes de ese presupuesto no lo han podido ejecutar al 100%, y sobre ese presupuesto ha habido cosas que han funcionado y en las cuales usted nos ha dicho que las va a fortalecer, y otras que no han funcionado. Había partidas en el Fondo de Cohesión Territorial para algo que se llamaba explotaciones agrarias, que nunca se supo. Entendemos que ese dinero usted lo va a redirigir a otras convocatorias. Había partidas para, fíjese, eficiencia energética con 400.000 euros, se lo dije otra vez en la tribuna. La propia Diputación Provincial de Zaragoza sacó una línea de 15 millones solamente para ese objeto. Quizás haya que ser o más ambiciosos o concentrar los recursos en programas que puedan tener una mayor utilidad. ¿Qué ideas tienen ustedes nuevas? Nosotros ya le hemos dicho, queremos apostar por elementos que garanticen los medios de vida, los negocios tradicionales y la vertebración del territorio en los pueblos. Les propusimos una ayuda muy sencilla para mataderos de titularidad municipal. Les hablamos en su momento de los cajeros, les hablamos de la financiación de proyectos técnicos, es decir, el papel, lo que los arquitectos tienen que preparar para aquellos ayuntamientos que decidieran invertir sus recursos en centros sociales de día o residencias públicas. Y nos dijeron que naranjas de la China. Les hablamos también de algo importante que tiene que ver como era la urbanización de suelo para la construcción de vivienda pública. Ustedes han visto también cómo en convocatorias como la de derribos han hecho cortos. Quizás también tenga que haber elementos para vincularlos a procesos productivos, a espacios de coworking, a mejorar la conectividad, a la protección del patrimonio cultural, pero con todo y con eso, señor López, nos lo tendrá que decir usted y nos lo tendrá que decir también cuanto antes, porque creo que la suma de esfuerzos de las administraciones es la que puede dar lugar a políticas de éxito en materia de despoblación. Y mientras tanto, lo que estamos viendo en Aragón es que no solamente no tenemos presupuestos, sino que los servicios públicos de los ciudadanos, especialmente los del medio rural, también se ven aquejados por las políticas del gobierno del cual usted forma parte. Señor López, necesitamos un presupuesto y necesitamos que las políticas en materia de despoblación no solamente se expongan, sino que se planifiquen, que sean ambiciosas. Y fíjese, señor López, yo me ofrezco de lunes a domingo las 24 horas del día para sentarme con usted, cualquier miembro del Grupo Parlamentario Socialista, y para ponerle encima de la mesa más de 300 políticas en materia de despoblación de las que los ciudadanos pueden tocar y ver con sus propios ojos, que redundarán en el beneficio del territorio, con esos 300 millones de euros que son los que ustedes van a poder tener en el presupuesto del año 25 y presupuestos venideros, si de verdad ustedes deciden y aceptan esa condonación de 2.124 millones de la deuda. Y no ocurre, y con esto concluyo, señora presidenta, como en la crítica cinematográfica que a veces existe en España, que ustedes se sentaron en la butaca, vieron el tráiler y antes de empezar a la película dejaron las palomitas y dijeron que la película no les había gustado. Tendrían que haberse quedado en esa reunión a ver el final del metraje, y yo, señor López, le pido que en aras de la despoblación haga lo posible también porque a Aragón le vaya bien en la materia de la condonación de la deuda. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, como le decía en mi primera intervención, además de ejecutar los planes y los programas previstos con rigor, con eficiencia y con celeridad, vamos a definir un nuevo marco de gestión en materia de despoblación. Mire, repito que pretendíamos multiplicarles por 6 y les hemos multiplicado por 3, y repito que los datos que le he dado en mi primera intervención sobre programas que vamos a llevar en el 25 son los programas mínimos. De ahí intentaremos subir. Pero esto sí que le garantizo. Mire, yo soy un político ya de cierto recorrido y no me gusta decir en tribuna cosas que luego se me desmientan por la realidad de los hechos. Y, por tanto, los programas de los que le he hablado se van a ejecutar. Y de ahí intentaremos crecer. No tenga usted ninguna duda, señor Villagrasa.
Le reitero y me ratifico, por tanto, en los ejes básicos de actuación de esta materia en los que he hablado y le quiero decir en esta segunda intervención de manera muy rápida que los 3 ejes fundamentales del Departamento en materia de despoblación van a ser canalizar, aglutinar y ordenar y supervisar y coordinar diferentes acciones de las diferentes consejerías del Gobierno para que todos los consejeros del Gobierno de Aragón definan claramente políticas de despoblación en sus presupuestos. En las próximas semanas, segundo eje, me imagino que usted también tiene alguna información por parte de algún presidente de Diputación Provincial. En las próximas semanas y antes de Semana Santa pretendemos presentar las 3 diputaciones provinciales y este consejero el convenio marco de colaboración en materia de despoblación que, atención, oído, son 60 millones en los próximos 6 años. Una apuesta contundente, clara y manifiesta por la despoblación, en colaboración con las diputaciones provinciales, para llevar adelante políticas en materia de cajeros, fibra, multiservicios, consultorios médicos, ayuda a autónomos y otras cuestiones en las que además algunas de ellas las van a ejecutar directamente las diputaciones provinciales. Nos hemos puesto de acuerdo no solamente en el qué, no solamente en el cuándo, que incluso nos hemos puesto de acuerdo en el cómo, oye, esta materia concreta, por la naturaleza, la puede desarrollar mucho mejor una Diputación Provincial, trasladaremos los fondos y la ejecutará la Diputación Provincial en vez de ejecutarla el Departamento. Por tanto, colaboración y cooperación absoluta en el territorio con las Diputaciones Provinciales, que los consejeros se comprometen a presentar al menos 2 proyectos desde sus departamentos en materia de despoblación y que seguiremos aportando por la inversión en vivienda, programa 700, de infraestructura de carreteras, etcétera. Permítame, señor Villagrasa, para terminar, hombre, que me hable de lo de la financiación, con todo cariñoso, ¿no? Hoy de despoblación, 10 días después del oprobio de su partido hacia los aragoneses, votando en contra de los famosos 87 millones de euros del presupuesto para mejorar la calidad de los servicios públicos, y 20 días después de haber salido a la luz el informe del Ministerio de la señora Montero en el que se apuesta por no contemplar la despoblación, el envejecimiento y la dispersión en una comunidad autónoma como la nuestra, es muy fuerte. Yo sé que usted tiene una habilidad parlamentaria importante, tiene una capacidad y un futuro político muy prometedor, pero hay veces que le presentan unos toros no muy oportunos. En política, yo siempre digo que una cosa es tener razón en el fondo, otra cosa es verbalizarlo desde un punto de vista de la forma, y el criterio de oportunidad es sustancial. Hombre, el criterio de oportunidad para hablar de despoblación después de lo que ha sucedido, señor Villagrasa, no era el más adecuado. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la interpelación número 1125 relativa a la planificación de infraestructuras educativas en la etapa de educación secundaria obligatoria y, en concreto, sobre la transformación de colegios de educación infantil y primaria en centros públicos integrados, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Soler, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Hernández. Es un placer volverle a interpelar hoy en este pleno. En el pleno pasado le interpelamos para que nos explicara cuál era su política alrededor de la escuela rural, y hoy le interpelamos con una cuestión relacionada en gran medida con el mundo rural, y son los centros públicos integrados. En el anterior pleno, pues poca cosa nos dijo, o más bien nada, nos aclaró poco de su política al respecto. Eso sí, la única conclusión que sacamos es que, pues que poco le importa el mundo rural. Como dice mi compañera la señora Soria, entre gracietes y desgranar algunos datos estadísticos transcurren sus intervenciones, y yo añadiría que alguna falta a la verdad. A ver si en esta interpelación nos contesta algo más, algo relacionado con los centros públicos integrados aragoneses. El Gobierno del señor Lambán, conocedor de la realidad de nuestro territorio, tenía entre sus prioridades la creación de centros integrados de educación infantil, secundaria
primaria y secundaria, como un modelo de innovación educativa. Centros que desempeñan un papel muy importante y fundamental en la oferta educativa de nuestra comunidad autónoma. Pero siendo la innovación pedagógica el objetivo principal de este tipo de centros, arrastra a otros como pueden ser un proceso único de escolarización de los 3 a los 16 años o en el mundo rural la continuidad del alumnado y la sostenibilidad del centro educativo, es decir, constituyen una manera de mantener y continuar con la escuela abierta. Estos centros permiten que el alumnado desarrolle en el mismo lugar toda la etapa obligatoria y con ello también se facilita el tránsito entre una etapa y otra. Ejemplos de esta acción son los nuevos centros que se han creado en las áreas de expansión de la ciudad de Zaragoza o el Centro Integrado de Benabarre en la provincia de Huesca, que se recuperó la secundaria que ustedes cuando gobernaron eliminaron, o el de Gallur en la provincia de Zaragoza. Los centros integrados de educación infantil, primaria y secundaria, que como he dicho anteriormente, los puso en marcha el Gobierno del señor Lambán, fueron una experiencia única en los casi 25 años de competencias autonómicas en educación. Son un modelo de éxito, sin duda, un modelo que está muy bien valorado por los docentes, por los alumnos, por las familias, por los alcaldes, por la comunidad educativa y por la ciudadanía en general. Mediante los centros integrados de educación infantil, primaria y secundaria, en las zonas rurales se evitan desplazamientos y además potencia el arraigo de los estudiantes a su entorno. Sin embargo, en estos 2 últimos años hemos observado con preocupación que ciertas decisiones y actuaciones de su departamento podrían poner en riesgo o en peligro el funcionamiento correcto y la eficacia de este tipo de centros. Por ello, consideramos que es necesario conocer en profundidad qué política está llevando usted en su departamento. Y por ello le pregunto y le interpelo, ¿no? Y le pregunto por ¿qué piensa usted sobre estos centros integrados y, en particular, los que están ubicados en las zonas rurales? ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en relación con la planificación de infraestructuras educativas en la etapa de educación secundaria obligatoria y, en concreto, sobre la transformación de colegios de educación infantil y primaria en colegios públicos integrados? Espero su respuesta y que nos arroje algo más de luz que en la pasada interpelación. Gracias, presidenta. Gracias, señora Soler. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Soler. Yo la interpelación pasada respondí a todas las preguntas. Es más, me mostré conforme con todo lo que usted dijo de la escuela rural. O sea que no sé dónde vio la gracia. No. Dije que estaba totalmente de acuerdo con lo que usted había dicho en favor del mundo rural y de la escuela tal y como se concibe hoy en día. En cuanto a la interpelación de hoy, la política general del Gobierno en materia de infraestructura educativa, en primer lugar, sabe que en materia de infraestructura educativa, la legislación sectorial, la LOE, distribuye unas competencias en los 2 modelos que ha dicho usted, en el CEIP y en el CPI, en atribuir a los ayuntamientos el mantenimiento, conservación, vigilancia y el resto de funciones a la Administración educativa. Estos modelos, los 2, exigen una cooperación y una coordinación constante con la Administración local, porque, como le digo, tienen que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de estos edificios. La política general del Departamento, tanto para estos 2 modelos educativos como para el resto, se basa en atender necesidades de nueva escolarización, rehabilitar edificios antiguos, eficiencia energética, envolventes e instalaciones. Se están modificando casi todas las calderas de los centros públicos, la cooperación con las diputaciones provinciales para atender los centros rurales y contar con un inventario de centros que nos permita conocer el estado actual de las instalaciones. Mire,
yo sé que su anterior portavoz en Educación le parecía banal el perder el tiempo en hacer un inventario de las instalaciones, pero es que sin este inventario, que no es un mero inventario de centros, es describir el estado y la ubicación de cada centro y las necesidades, no sé cómo se puede planificar una intervención urgente o no urgente de aquellos centros a las que ustedes en mantenimiento abandonaron durante 2 legislaturas. Y, por tanto, sí que hemos puesto un plan hemos puesto en marcha un plan que permite conocer el estado de todos los centros en cuanto a instalaciones, revisiones, periodicidad con que estas se pasan o se deben de pasar y que ustedes abandonaron durante estos 8 años. El modelo aragonés de los CPI, señora Soler, no se lo puede colgar al Gobierno de Lambán, porque este modelo, aunque no se implementó, data de 2013, siendo consejera Dolores Serrat de Educación. Y que yo sepa, la señora Dolores Serrat era del PP y el Gobierno era de doña Luisa Fernanda Rull. Se cogió esto como una idea para la escuela rural, para el mundo rural, porque, como usted ha dicho, evita traslados, favorece el que se queden en el territorio más tiempo y hace atractivos a los colegios, al profesorado, ya que los maestros podían impartir en aquella época, podían impartir clase hasta segundo de la ESO. Esta fue la idea que se tuvo, hacer el CEIP alargándolo 2 años más y convirtiéndolo en CPI. Cuando llegó el Gobierno de Lambán, que sí que es verdad que lo implementó, lo utilizó en las zonas de expansión, en el mundo urbano. Si usted ha anunciado los motivos por los que se apostó por un CPI, pero en el territorio de Ciudad Zaragoza no se cumplía. ¿Por qué lo hicieron? Pues muy sencillo, porque no habían planificado nada en secundaria. Por eso tuvieron que transformar los CEEP en CPIs, ¿vale? Porque esta es la opción más plausible, porque no creo que quisieran copiar el modelo de la concertada, porque era de lo que trataron. Esto es lo que hicieron, no sé si consciente o inconscientemente, pero lo que hicieron fue coger el modelo de la concertada, de manera que uno entra en infantil y acaba en el bachillerato. Escuche, que yo estoy a favor, que hay muchas ventajas pedagógicamente hablando, pero la realidad fue que cuando empezaron a desplegarse en el 18 era porque no habían planificado nada respecto a la secundaria. Hasta tal punto es así que ustedes dejaron inscribirse en un colegio, admitir en un colegio a Ana María Navales cuando era un solar. Y crearon el concepto y el eufemismo de aula puente. Un aula puente que duró 4 años, señora Soler, 4 años. Explíqueselo usted a las familias que ahora sí que van al María Navales o al María Zambrano en Parque Venecia, que también tuvieron aula puente durante un montón de años. Esta falta de previsión en su momento lo que ha determinado es que estos centros, muchos de ellos, no tienen espacio suficiente para desplegar la secundaria. Y esto es lo que ha creado el que todavía estamos nosotros ahora haciendo la infraestructura que debería de haber estado proyectada hace 4 años, porque si algo se puede hacer en educación es proyectar y planificar. En la segunda parte de la intervención hablaremos de algunos casos de transformación, solo darle el dato para que no diga que no le aporto nada, de que hay 21 centros integrados en la comunidad autónoma, 13 de ellos, la mayoría, en el mundo urbano, no en el rural. Gracias, señora consejera. Señora Soler. Gracias, presidenta. Señora Hernández, la señora Serrat no hizo ningún centro público integrado.
y seguro que además usted tiene algunas peticiones para hacer en cualquier centro y no es necesario ningún estudio. Durante la legislatura del señor Fazi, el anterior consejero de Educación, tenía una amplia hoja de ruta y planificó más de 20 centros integrados en la ciudad de Zaragoza, los de Valdespartera, Parque Venecia y Arcosur, la transformación de los colegios del barrio de Miralbueno, Río Sena y Julio Verne, o el Parque de Goya y La Jota. También impulsó la transformación de los colegios de Gallur, Ayerbe y San Mateo de Gallego. ¿Tiene usted ya planificado los que va a realizar en estos 2 años? ¿Tiene también una amplia hoja de ruta? Espero que luego nos los cuente. Y ahora vamos a hablar también de planificación de su departamento. ¿Me puede decir qué va a hacer con Pinseque, San Mateo de Gallego o Tierz? Señora Navarro, en Pinseque hay un proyecto redactado. Lo tenían encima de la mesa desde el minuto 0 y han pasado 2 años y todavía no han hecho nada. Y ahora les dicen al alcalde que el edificio va a ser más pequeño y que tienen que remodelar el proyecto inicialmente. Así funcionan ustedes. En San Mateo de Gallego el ayuntamiento invirtió 1 millón de euros, pero el compromiso era compensar con una intervención en el pabellón deportivo que utilizan los alumnos de secundaria. ¿Va a llegar esa intervención? ¿Tienen que escribir la carta a los Reyes Magos o les van a traer ya carbón directamente? Y en Tierz están en aulas prefabricadas. ¿Para cuándo el centro? ¿Va a acometer las obras del Centro Público Integrado Espartidero del barrio de Santa Isabel de Zaragoza? Le dejaron las obras de la fase 1 del Parque Venecia y de Zaragoza Sur y los anteproyectos de Valdespartera y de Soledad Puertolas. ¿Qué van a hacer con el María Zambrano? Señora consejera, como le dije en la primera interpelación del pleno anterior, el medio rural ustedes van de lío en lío. A Caneto, a Benasque, también se le une el lío que han montado con el Valle de Gistaín y le sumamos su despreocupación con los centros integrados rurales. Ya le adelanto que otro día hablaremos de las inscripciones en la escuela rural. Y, por cierto, señora consejera, la semana pasada, junto a la alcaldesa de Huesca, presumía de la ampliación del IES Sierra de Guara. ¿Sabe quién planificó, sabe quién presupuestó y sabe quién licitó la obra? Se lo digo yo, no hace falta que usted me conteste. El señor Lambán. Usted es previsible. Cuando se trata de explicar todas aquellas dificultades, le echa la culpa al Gobierno anterior. Pero cuando se trata de echarse flores a los méritos, siempre son suyos. Nunca reconoce el trabajo del anterior Gobierno. Aunque el otro día, en la rueda de prensa, le faltó explicar a los medios que el señor Lambán, el Gobierno del señor Lambán, adjudicó el contrato el 12 de julio de 2023, estando en funciones, y el contrato se firmó el 20 de septiembre de 2023, para que luego digan que el Gobierno anterior, estando en funciones, les torpedeaba en el Gobierno, el futuro Gobierno, cuando ustedes tendrían que haber estado ejerciendo sus funciones y sus responsabilidades porque ya tenían que estar conformado el Gobierno. Por todo ello, señora consejera, mire, el punto 315 del programa electoral del Partido Popular, con el que ustedes se presentaron a las elecciones, dice textualmente: crearemos una amplia red de centros integrados de educación infantil, primaria y secundaria en las zonas rurales, que evite desplazamientos y potencie el arraigo de los estudiantes en su entorno rural. Una de dos: si usted cree en ese compromiso, pues pónganse a trabajar porque ya van tarde. Y si no cree en ese compromiso, dígalo ya de una vez. Lo diga y nos engañe más a la gente del territorio. No engañe más a la gente del territorio, concrete. Pónganse a trabajar porque es su obligación y, una vez más, le repito, le reitero que no deje tirada y abandonada a la comunidad educativa aragonesa por el bien de todos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Soler. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señora Soler. A ver, voy a contestarle, por empezar, por alguna de las cosas que me ha recriminado, lo de el Sierra de Guara. Escuché, allí llevan 10 años con prefabricadas. 10 años. ¿Me entiende? Ese era. Y lo hacen pequeño. Hay que hacer 4 aulas más. Falta aulario. Pues ya que proyectaron, podían haber proyectado lo correcto, ¿vale? En cuanto al María Zambrano, miren, María Zambrano es un CPI y el espacio que hay es pequeño, ¿vale? Cuando he dicho que ustedes implementaron un modelo ideado por Dolores Serrat, no significa que ella lo implantara, pero la idea es de ella. Y ustedes copiaron un modelo claramente de concertada, que lo sepan, por lo menos. El María Zambrano no tiene capacidad para edificar la secundaria, porque ustedes pensaban en la transformación, pero no en el espacio físico que requiere. No proyectaron ningún IES, ningún instituto, que es el que inicialmente va la secundaria y el bachiller. Y la zona de Valdespartera es un ejemplo claro de la falta de esa planificación. Vamos a empezar por el CEIP, perlas que dejaron. CEIP de San Juan Bautista de Zaidín, en Huesca. Aquí la normativa para ser un centro de secundaria es muy taxativa en cuanto a infraestructuras. Lo que quisieron transformar en CPI cuando no reunía los requisitos. Pues, señora Soler, lo vamos a hacer nosotros. Va a ser un CPI con todos los requisitos. Villamayor de Gállego se encuentra también un CEIP. También lo transformaremos en un CPI cuando reúna los requisitos. Yallira, Leciñena, Perdiguera, Farlete y Monegros, consiguiendo que el Itaca, al que van actualmente el IES, el Itaca, se quede un poquito más desahogado de población educativa. El CPI Parque Venecia en este momento disponen de 8 unidades para la ESO. Tenemos en licitación por valor de 1.386.508.000 euros, 8 unidades más que necesitarán en el curso 2026. Mire cómo planificaron el CPI este. En CPI Arcosur, 12 unidades de la ESO que está prácticamente terminada. El CPI Ana María Navales, las obras de la segunda fase de primaria están en licitación, todavía de la primaria. Cómo licitaban, cómo planificaban. 1.300.000 euros. Se están completando las obras de la primera fase de este CPI por un valor en total de casi 3 millones de euros. La ESO se necesitará dentro de 4 años. La ESO. Y eso es lo que estaremos ahora proyectando. Tenemos también que construir la secundaria, el CPI Valdespartera 3. Un proyecto para secundaria, el CPI Soledad Puertolas, y un proyecto para Espartidero, también de ampliación del CPI. Porque, escuche, diseñaban CPIs, pero no los dimensionaban adecuadamente. Tier y Magallón, ustedes ya no solamente pasan CEIP a CPI, sino que los CRAP también los convierten en CPI. Pues estos los vamos a convertir en secciones del institutos. El de Tier del Pirámide y el de Magallón de Borja, ya que la distancia kilométrica es prácticamente mínima. Pretendieron también hacer un CEIP San Juan Sobrarías en Alcañiz, inviable total y jurídicamente, todos los informes en contra. Y también pretendieron hacerlo con el José Antonio Labordeta, totalmente desaconsejable, porque tiene 2 IES tan cercanos que desaconseja hacer esto. Con una planificación correcta, señora Soler, ni se les hubiera ocurrido proponerlo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Continuamos
con la interpelación 1325 relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de planificación sanitaria y, más concretamente, en relación con las consultas de especialidades en los hospitales periféricos, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Bancalero. John Keats, el poeta inglés, dijo: no hay infierno tan terrible como fracasar en una gran empresa. Y ahí estamos, ahí está usted, señor Bancalero. Vive usted su infierno y a nosotros, a los aragoneses, nos hace vivir un calvario. Y además ese calvario es más hostil para los aragoneses que no vivimos en Zaragoza, que no vivimos en la capital aragonesa. ¿Sabe usted que mientras en el Hospital Miguel Servet se esperan 37 días de media para una consulta de urología, en Barbastro se esperan 455? 37 frente a 455. ¿Sabe usted que mientras en el Hospital Rodeo Villanova se esperan 30 días de media para una consulta de dermatología, en Teruel se esperan 548? 30 frente a 548. No me entiendan mal, en Zaragoza hay muchísimos problemas asistenciales y las demoras han aumentado de manera muy notable. En el Rodeo Villanova, las esperas para la neurología han aumentado un 160% desde que gobiernan, bastante más del doble. En otorrinolaringología, un 113%. En el Miguel Servet, otorrinolaringología ha visto incrementar sus demoras un 86%, urología un 85%. En el clínico, urología ha aumentado un 139%. Así pues, en Zaragoza tampoco están gestionando bien. De hecho, las cifras globales de todos los sectores se han aumentado en todas las especialidades menos en una, en todas menos en una. Ese es su balance, ni más ni menos. Es mi obligación, pese a lo que ha dicho hoy el presidente, recordarle que desde su nombramiento como consejero no han mejorado la lista de espera quirúrgica, ni las demoras en consultas externas, ni las esperas en atención primaria. Ni un solo indicador ha mejorado usted desde su llegada. Pero, y por eso estamos hoy aquí, todo es peor, si cabe, fuera de Zaragoza. Otra semana más, y yo ya no sé ni cuántas son, tengo que salir a esta tribuna a dar una nueva mala noticia para la sanidad aragonesa. Otra amortización de plaza, esta vez en Bujaraloz, donde se temen que la amortización de la plaza de médico va a ser inminente. ¿Va usted a evitarlo o realmente se va a producir como todo apunta? 5 plazas van ya, que sepamos, de plazas amortizadas en el medio rural. Otro médico que ustedes quitan del entorno rural para llevárselo a Zaragoza. O eso, al menos, nos imaginamos. O ni siquiera eso. O ya se ahorran el sueldo directamente, señor Bancalero. Denos aquí explicaciones y déselas al alcalde de Bujaraloz, que está aquí presente. La equidad significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. Pero ustedes ese concepto no lo trabajan en absoluto. Ustedes viven de confrontar territorios, de buscar enemigos imaginarios. Llevan un par de semanas haciéndolo, de provocar la fricción entre profesiones y entre profesionales y de debilitar lo que es de todos. Y vaya si lo debilitan. Este lunes denunciamos, desde el PSOE de Alto Aragón, denunciamos que las descomunales esperas, demoras que sufren los habitantes de la parte oriental de la provincia de Huesca, todos los que tienen como referencia el Hospital de Barbastro. Fíjense, si están grandes, que ayer en el pleno de Binefar hasta los compañeros del PP votaron a favor de un plan de choque para evitar esas demoras en el Hospital de Barbastro. Pues bien, ocurrió algo insólito. Ustedes trataron de embarrar, contestando a nuestra nota, con datos sesgados de listas de espera quirúrgica. Más tarde, algún periodista de la zona les avisó de que ni siquiera hablaban del mismo concepto. Entonces, ya cayeron en la desesperación más absoluta. ¿Y entonces qué decidieron? Contestarnos con datos de 2020, de 2021 y de 2022. ¡Ojo! Tuvieron que contestarnos con datos de la pandemia para intentar demostrar que sus datos de ahora no son tan malos. Equiparan la plena actividad, como es el momento actual, con una paralización excepcional de muchos meses fruto de la pandemia. Fíjense, si será grave el problema,
que tienen que contestarnos con datos de una parálisis absoluta de la sanidad con los datos actuales. Fíjese si será grave. Están, como le digo, instalados en la angustia más absoluta. Ven la bola de nieve creciendo mientras rueda la ladera abajo y saben que se los va a llevar por delante. En lugar de trabajar para mejorar la sanidad pública, lo que están haciendo es intentar que no se note que la están destrozando. Tiene a toda su enorme estructura, que va sumando efectivos. Cada semana en el BOA se publica algún nombramiento más, dedicada a embarrar debates, a maquillar datos, a escoger periodos de tiempo sesgados y concretos, a repetir sus ya caducos bulos que hoy el presidente Azcón ha vuelto a repetir aquí. Ustedes tratan de que la gente piense aquello de que todos somos iguales, porque la desafección política es su alimento. Pero no les cree nadie. Debe ser frustrante. Y les digo por qué no cuela. Porque si hoy te derivan al otorrinolaringólogo en Barbastro, te van a ver en julio de 2026. Si hoy te derivan al dermatólogo en Teruel, te van a ver en septiembre de 2026, que ya el ciudadano no se acordará ni de lo que tenía. Y eso la sociedad aragonesa lo sabe. Ni el magnífico desempeño de los profesionales de salud puede compensar su desastre de gestión, señor Bancalero. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Carpi. Buenos días, señorías. Mire, para infierno la herencia del PSOE, y es que lo tengo que sacar, es que me lo pone usted en bandeja. Y para crispación entre profesionales, lo que hicieron ustedes, igual que están haciendo entre comunidades autónomas, crear diferencias y crear roces. Mire, nosotros hemos abonado el recorte en las nóminas de la carrera profesional que el PSOE dejó de pagar a nuestros profesionales. Ya llevamos más de 51 millones, más la carrera profesional 88 millones. Coja datos, si es que estos son datos de verdad. Hemos comenzado a implantar de forma progresiva lo que ustedes acordaron, el Gobierno del PSOE, en la mesa sectorial de 35 horas. Ver menos pacientes, trabajar menos horas. Hemos implantado la orden de fidelización que ustedes, los del PSOE, dicen que no ha funcionado, pero que nos ha permitido tener muchos más profesionales en los hospitales periféricos y en los centros de salud. ¿Ustedes qué hicieron durante los 8 años? ¿Qué hicieron durante 8 años? Porque ustedes nos ponen ahora el foco y llevamos 1 año y medio. En 8 años. Mire, usted, señor Carpi, insiste en hablar otra vez de recorte y de amortizaciones. Y yo, una vez más, le tengo que decir que este Gobierno, lo único que ha hecho este Gobierno del Partido Popular ha sido mejorar la situación, revertir los recortes que solamente existen en su discurso, en su mantra y en su interés por generar una situación de alarma totalmente injustificada. Y como le prometí, le voy a ir diciendo. Recortaron el presupuesto de sanidad en el momento más crítico, recortaron las nóminas de los sanitarios por un importe superior a 50 millones, recortaron el transporte sanitario urgente en el medio rural donde era más necesario, recortaron el número de consultorios, recortaron al no publicar las vacantes de especialistas en hospitales periféricos tan necesarias para luego encontrar el talento. Recortaron al no ofertar ciertas plazas MIR que se han perdido y luego, si quiere, podremos hablar de ellas. Recortaron al no planificar ni financiar infraestructuras como la necesaria para la radioterapia en Teruel. Recortaron y despilfarraron con el bulo del plan funcional en el Hospital Rollo Villanova. Recortaron cuando dejaron de actualizar un plan de recursos humanos caducado desde el año 2020. Y el 10º, que ya vamos por el 10º y seguro que tengo muchos más, recortaron en el hospital materno-infantil, recortaron en el hospital de nuestros más pequeños, sí, recortaron en el mantenimiento de los ascensores y nos encontramos una situación tan grotesca como peligrosa de que la comida, sí señor, y la basura viajaban en el mismo ascensor. ¿Le parece a usted bien ese recorte? Mire, en su interpelación me habla de listas de espera, pero señor Carpi, usted sabe que hace trampas. Usted hace trampas y lo sabe. Sabe muy bien que en nuestro sector la estacionalidad es muy importante y que usted quiera hablar de datos de agosto de un determinado año con diciembre, eso sí que es un bulo de verdad y no lo que usted le achaca al presidente del Gobierno de Aragón. Eso sí que es un bulo de verdad y es faltarle el respeto a la información, a la verdad y, por supuesto, a los profesionales. Pero bueno, no es algo nuevo. A usted les encanta también
hacer trampa. Los socialistas son así. Las cifras de agosto de 2023 no estaban completas. Faltaban 1.150 pacientes en el registro de demanda quirúrgica. Faltaban 1.500 pacientes que lo tenían ustedes de las cataratas en un Excel del plan del ARCA. Es más, cuando les apetecía publicaban datos y cuando no les apetecía, pues no lo publicaban. En el sector de Barbastro no publicaron datos en 36 meses de los 48. 3 años sin publicar datos de 4 que estuvieron en la última. ¿Y usted se imagina por qué? ¿Sabe por qué? Quizás es que no le gustaban las cifras. Si a los 6.149 pacientes de larga duración de agosto de 2023 le sumamos sus mentiras y sus bulos, le puedo asegurar que hoy, le aseguro, estamos mucho mejor. Y lo que es más importante, con una tendencia de incremento en la actividad y en la reducción de listas. Pero una vez regularizado estos datos, la situación, y ahora nosotros sí que entregamos los datos correctos y completos al Ministerio, le puedo decir que con este Gobierno del Partido Popular, en el primer semestre de 2024, el número de pacientes pendientes de intervención se había reducido 65 veces más en Aragón que la media de España. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Sanidad. Señor Carpi, hemos finalizado el año con 0 pacientes en la lista de espera de larga duración en cirugía quirúrgica, en cirugía cardíaca, en cirugía torácica y hemos repetido esta misma cifra de 0 en el mes de enero. En 3 de las especialidades que acumulaban mayor número de pacientes, traumatología, oftalmología y cirugía general, hemos reducido la lista entre un 15 y un 25%. No estamos parados, señor Carpi, estamos trabajando y consiguiendo resultados. Me interpela usted por hospitales periféricos. Le voy a dar algunos datos de lista de espera, 180 días de las de larga duración en algunos de nuestros hospitales. Hospital de Barbastro, 26 pacientes a día de hoy, 50% menos que el año anterior. Hospital de Alcañiz, un 60% menos que el año anterior. El Hospital de San Jorge de Huesca, exceptuando Torrino, que hay 100 pacientes, estamos trabajando para reducir la lista. En esta especialidad hay 11 pacientes en el Hospital San Jorge pendientes de lista de espera. En el Hospital de Calatayud, que podemos exceptuar traumatología, que hay 30 pacientes, terminamos en enero con 6 pacientes. En el Hospital de Jaca, 0 pacientes en la lista de espera. Y todo esto realizando muchísimas más consultas externas que las que realizaban ustedes. Les voy a dar datos. 44.000 consultas más en 2023. 170.000 consultas más que en 2022. Por supuesto, habla usted de datos de 2020, 320.000 consultas más que en 2020. Otras comunidades autónomas no hicieron lo que hicieron ustedes aquí gestionando el COVID. Habrá que preguntarse por qué. Señor Carpi, vemos a más pacientes, atendemos a más enfermos, eliminamos más incertidumbre y temores a la población. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Bancalero. Señor Carpi, tiene la palabra. Gracias de nuevo, presidente. Señor Bancalero, cambié de mentiras porque estas ya las hemos oído y ya todo el mundo sabe que son mentiras. Ya vale. De nuevo vuelve a utilizar aquí datos de pandemia para compararlo con la actualidad. Fíjese si es grave. Habla de 2020 con las consultas de los hospitales aragoneses cerradas para comparar la cifra con la actual. Fíjese usted si tienen la gravedad del problema. Por cierto, el Gobierno socialista gestionó la pandemia de manera ejemplar, liderando en algunos ámbitos como la vacunación las cifras a nivel europeo, no español, europeo. Debería usted mostrar más respeto sobre las personas que gestionaron en el peor momento de la historia de la sanidad pública mundial la sanidad de una manera, como digo, absolutamente ejemplar. Debería, como le digo, le daría hasta cierta credibilidad hablar bien de esa gestión. Vamos a ir con certezas, porque lo suyo evidentemente, y como todo el mundo ha podido comprobar aquí, intenta cortar periodos, intenta alargar cuestiones que le podían venir medianamente bien, que no le va nada bien, como le digo, ni un dato tiene mejor que el Gobierno socialista. Pero vamos a ir con certezas, como le digo. En Barbastro, porque yo le estoy hablando todo el rato de consultas externas, aunque usted me conteste con otras cifras que, bueno, como le digo, ya tiene incluso que hacer excepciones para que le vayan medio bien. En Barbastro, ginecología, se esperaban 21 días, ahora son 129. Han quintuplicado. Para otorrinolaringología,
al Gobierno Azcón les cuesta a los ciudadanos 230 días más de espera, casi 8 meses más de espera. En Teruel está su récord personal, su plusmarca. Usted ahí bate récord. Yo creo que en España es posible que no haya un hospital, al menos yo no lo he podido encontrar, que tenga una espera peor que esta. En Teruel, 548 días para dermatología. Desde su llegada, 303 días ha aumentado la lista de espera. Prácticamente todos los días que llevan gobernando ha ido aumentando la espera. 303 días más desde que usted es consejero, señor Bancalero. No será fácil eso de superar. En oftalmología ha pasado de 35 días a 103. En Huesca, dermatología ha aumentado un 90%, de 131 días a 248 días. Ginecología ha aumentado un 272%, 272%. En Calatayud, otorrinolaringología, ha aumentado la demora 243 días, un aumento del 219,7%. En traumatología ha aumentado un 251%. En neumología, asómbrense porque esto es ya para abrir telediarios, un 358 más desde que ustedes gobiernan, 358 más. En Alcañiz, neumología, un incremento del 231%. Y yo creo que son 4 especialidades por encima del 100%, por encima del doble desde que ustedes gobiernan. Esa es la realidad. Lo demás es su ficción y lo malo es que ustedes se la crean. Están privatizando, siguen sacando concursos públicos para tanto que se opere en nuestros hospitales como que se externalicen operaciones. Pero no está solucionando el problema. Lo que pasa es que es su modelo y van a por él cueste lo que cueste. Ustedes dicen que se gastan lo mismo en privatizaciones que el Gobierno socialista. Eso lo dicen mucho también. Lo dijo el presidente Azcón, lo ha dicho usted varias veces. En 2022, la última ejecución completa del Gobierno anterior, se gastaron 84 millones. Ustedes, en el año 2024, 108 millones, con lo cual, otra mentira que suelen repetir. Y como le digo, no es solo ese problema a nivel económico. Ustedes hablan del presupuesto, del aumento presupuestario, como único logro del Gobierno Azcón. El gasto corriente el año pasado fue de 870 millones, frente a los 576 del último Gobierno socialista. Están despilfarrando el dinero público de la sanidad, señor Bancalero, y todo eso para tener peores indicadores. Es un tremendo fracaso. Ya ha aprobado todo lo que va a fracasar. Ha fracasado de 1000 maneras. Para usted ya es tarde, se le acaba el tiempo, pero salvaremos la sanidad pública. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Carpi, no saca usted trampas al solitario. Esta frase es que le va a usted al dedillo. Usted me quiere hablar de datos de la consulta del Hospital de Barbastro. No me ha entendido, se lo vuelvo a explicar, en mi intervención anterior, que es que usted no puede comparar datos porque ustedes no los publicaban. Usted los quiere comparar con los datos que le venía bien y que usted publicaba. Si no lo publica, no lo puede comparar. ¿Y cómo tiene la desfachatez? A mí se me caería la cara de vergüenza de hablar de dermatología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel cuando ustedes no publicaron una vacante sabiendo que solamente había 2 dermatólogos y con la espada de Damocles del que quedaba, que dijo, si no publican la vacante me voy. ¿Qué hicieron ustedes antes de perder las elecciones? No publicar la vacante. ¿Qué esperaban ustedes que ocurriera? Se marchó el dermatólogo. Cuanto peor, mejor. Esa es su política y esa es la verdad. Y ahora me habla usted de 800 millones y de 500 millones. ¿Qué es lo que no ha entendido de que hemos tenido que pagar de las nóminas de los profesionales los recortes de 88 millones de euros? ¿Usted dónde cree que podemos meter ese dinero? Que no se lo han llevado los profesionales a su casa debajo del brazo, que es que era suyo el dinero, les correspondía. Mire, el Departamento de Sanidad está trabajando incansablemente para que cada vacante disponga de un profesional sanitario. Y es verdad que hay datos que no nos agradan, y lo digo con total franqueza, como observar algunas cifras de las consultas externas en Barbastro de algunas especialidades. Y comprendemos la inquietud que puede generar esto en los ciudadanos
por la demora que pueden tener a la hora de ser atendidos, y nosotros compartimos esa preocupación y en eso estamos trabajando. Y trabajamos tan intensamente que le voy a dar datos de cómo está el hospital de Barbastro. Por ejemplo, en el ámbito de las plantillas, de cómo nos las encontramos a cómo están a día de hoy. Se encuentra por encima del 100% las especialidades de neumología y cardiología, al 100% las plantillas en digestivo, en hematología, en cuidados intensivos, en microbiología, en oftalmología, en radiología al 80%, en cirugía general al 100%, en anestesia al 100%, otorrino 75%. Urología, 73%, dermatología, 67%, análisis clínico, 100%. No hemos parado de buscar profesionales para cubrir esas vacantes que nos encontramos totalmente desatendidas. No se crea que de revertir esto se hace de un día para otro. Se lo expliqué un día, se lo voy a repetir otra vez. Cuando algo se desmonta, se tienen las piezas y se vuelve a montar muy rápido. Cuando algo se destruye, que es lo que dejaron ustedes, cuesta mucho tiempo volverlo a hacer. Créame que es así. Hemos trabajado intensamente en reducir la lista de espera de larga duración y en la captación, como les he dicho, y retención de profesionales. Se ha mejorado, por supuesto que se ha mejorado la situación de la lista de espera quirúrgica que le he comentado antes. En enero de este año, de 2025, ha finalizado con 26 pacientes de larga duración, de los cuales corresponden, 21 de ellos a urología y 5 a traumatología, disminuyendo la lista de espera un 51% respecto a enero del año 2024. ¿Sabe usted cuál era el dato en enero de 2022? Y eso no es pandemia. 246. ¿Qué me viene aquí a contar, señor Carpi? Sea serio, se lo digo de verdad, sea serio. Volveré otra vez a decirle que el dato mata su relato. Créame, que es la realidad, ¿eh? La demora quirúrgica actual es de 70 días frente a los 79 que había en enero de 2024. 86 días que había en enero de 2023. ¿Cuántos días de demora había en el hospital de Barbastro en el año 2022, que no era pandemia? 117 frente a los 70 que tenemos a día de hoy. Mire, 6 de cada 10 pacientes que se han operado, acabo, presidente, perdone, 6 de cada 10 pacientes que han sido operados en el mes de enero en el hospital de Barbastro, 6 de cada 10 llevaban menos de 3 meses en la lista de espera, menos de 180 días. Señor Carpi, es que además no nos ayuda lo que nos hemos encontrado, el plan de recursos humanos caducado, pero tampoco nos ayuda el gobierno de Sánchez. Nos pone palos en la rueda, le puedo decir 6 unidades docentes que ha echado atrás, 6 por 5. De cada uno de los médicos que podían estar ahí son 30 menos, pero que tampoco ayuda a lo que hemos escuchado hoy del Día de las Enfermedades Raras. ¿Sabes cuántos medicamentos hay que no financia el Gobierno porque no quiere escuchar a las comunidades autónomas? Medicamentos para enfermedades de huérfanos, 36 a día de hoy estamos esperando. Consejero. Eso no ayuda a hacer una buena gestión sanitaria. Señoría, acabo. Tiene que terminar. Lo que sí le puedo decir es que este Gobierno del Partido Popular está en coordinación y garantiza que aquellos pacientes con mayor prioridad clínica, las personas que más lo necesitan y son citados con mayor brevedad, y que, por supuesto, vamos a seguir defendiendo una sanidad pública, universal y gratuita para todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias. Siguiente punto del orden del día, pregunta relativa a las medidas que va a adoptar en relación a la labor de la Jefatura de Inspección Educativa de Huesca, formulada a la consejera de Educación por el señor Corrales. Tiene la palabra, señor Corrales. Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. ¿Qué medidas ha adoptado su departamento ante las graves denuncias realizadas por parte de la comunidad educativa sobre la labor de la Jefatura de la Inspección Educativa en Huesca? Gracias, señor Corrales. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Corrales. Le voy a decir que desde esta consejería se respalda plenamente al equipo de inspección de Huesca. ¿Por qué? Porque es un técnico, son personas técnicas en el ejercicio de su función, funcionalmente dependen de una profesional que también es inspectora, la figura se llama DIE, y en el desempeño de su función ha logrado unos excelentes resultados educativos en la provincia de Huesca. Gracias, señora consejera. Señor Corrales. Bueno, le comento. Los empleados públicos se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.
no influirán en un procedimiento administrativo sin justa causa y en ningún caso cuando ello comporte un privilegio en beneficio de su entorno familiar. ¿Esto qué lo dice? Lo dice el artículo 53 de la BEP. Es lo que se recoge, es donde se recogen los principios éticos de todo empleado público y que se debe respetar. Por las denuncias realizadas por la comunidad educativa, no parece que la labor de la jefatura de la Inspección Educativa de Huesca se ajuste a estos principios. Nos preocupa mucho las noticias publicadas en prensa, abuso de autoridad, docentes amedrentados y agobiados y de baja, continuas quejas, excesiva burocracia. El tema parece que empieza a írsele de las manos, señoras consejeras, y no se le ha ido ya. Lo que empezó siendo un conflicto localizado se ha extendido y no hay docente ya en Aragón que no conozca las andadas del inspector jefe de Huesca. La verdad es que en su comunicado de apoyo, lejos de ayudar en la resolución del conflicto, pues creemos que ha ido en la dirección contraria. Desde Podemos nos sumamos a la solicitud de la dirección del IES Ramón y Cajal de Huesca de conocer cuáles son las quejas formales de las familias que ustedes dicen que hay y por qué dijeron que la visita del inspector la pidió su directora cuando ella misma lo desmiente. Exigimos saber la verdad de todo este asunto porque lo que nos cuentan no nos convence, en absoluta, señora consejera, y usted se ha dicho que es un técnico, hay técnicos que son de libre designación. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Corrales, es un técnico. Otra cosa es que orgánicamente dependa de la directora provincial, pero funcionalmente su tarea como inspector y al quien debe rendir cuentas de su actividad es a la figura de la DIE. Mire, formalmente no le consta a la DIE ni al Servicio Provincial ninguna queja formal sobre la actuación del inspector jefe provocada el 17 en diciembre. No consta formalmente ninguna queja. La comunidad educativa de la que habla eran unos docentes jubilados y una organización sindical que sí que hizo esas manifestaciones. De todas maneras, me han pedido, a petición del Grupo Parlamentario Vox, comparezco el martes en comisión para hablar de este tema. El comunicado de apoyo al servicio de inspección fue provocado porque sí que tuve constancia de lo que pasó ese día, documentalmente hablando. Por eso se salió en apoyo. No era una mera manifestación verbal, sino acreditando lo que estaba diciendo. Daré cumplida información de todo lo que me trasladaron en su día y la actuación que tuvo el inspector en este centro educativo está amparada por las instrucciones que imparte la DIE respecto a la inspección y fue acompañado con otra inspectora que pueda acreditar lo que ocurrió en aquella reunión y obedece a un plan general de actuación establecido por la DIE, que los centros saben perfectamente con antelación suficiente qué actuación se va a tener lugar en sus centros y con arreglo a qué criterios. Pero, señor Corrales, no evito dar explicaciones y en la comisión gracias, señora consejera. Espero convencerle de la actuación. Siguiente pregunta relativa a la convocatoria de las elecciones a las federaciones deportivas aragonesas, formulada a la consejera de Educación por parte del señor Burrell. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, hoy dejamos los terrenos de juego, dejamos la piscina y nos vamos a los despachos, que también es una parte de la gestión deportiva, evidentemente. Como ustedes saben, en el año 2024 se han realizado de forma ordinaria los procesos electorales en las federaciones deportivas aragonesas y, como usted también sabe, por primera vez en la historia ha habido 3 federaciones en las que inicialmente no ha habido ningún candidato. Por eso yo le pregunto qué medidas se han tomado desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para solventar el hecho de que en esta primera convocatoria de las elecciones deportivas aragonesas 3 de estas federaciones no hayan tenido ningún candidato. Gracias. Gracias, señora Hernández. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Burrell. Mire, como usted... Ay, perdón. Burrell, perdón. Como usted sabe, ni en la Ley de Actividad Física y Deporte de Aragón,
ni en el decreto 181 del 94 que regula las federaciones deportivas aragonesas, ni en la propia orden que salió del Departamento con fecha 4 de abril del 2024 estaba prevista esta situación. Efectivamente, remo, atletismo y deportes aéreos, no tuvieron ningún candidato a ser presidente de estas federaciones. La decisión que se tomó me parece que ha solventado la situación. A día de hoy está corregida y hay candidatos para las 3 federaciones. La solución que se dio fue hacer una gestora, prolongar la gestora que estaba en el proceso electoral anterior o poner otra en funcionamiento, como siempre que ocurre que hay un proceso electoral para una federación, y volver a hacer un calendario otra vez de presentación de candidaturas, votación y esa situación, es decir, duplicar el proceso, ha corregido esta falta de candidatos a estas 3 federaciones, que yo, francamente, señor Burrell, me sorprendió mucho la de atletismo, que no lográramos tener ningún candidato después de las pistas tan fantásticas que vamos a poner en funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, consejera. Señor Burrell. Gracias, señora consejera. No veo en esta pregunta ninguna intención oculta más que simplemente el tener información. Yo, desde luego, les puedo aplaudir cómo se ha solventado la situación, pues no había normativa que lo regulara, se tomó una decisión desde la Dirección General. Yo le he pedido por escrito, estamos en tiempo, no se lo estoy exigiendo, que queremos conocer los informes jurídicos, ya sean internos o externos, en los que se ha basado esa decisión. Es como cultura administrativa que yo creo es importante que lo sepamos. Pero lo que es más importante, usted dice que ya se ha solventado en las 3 federaciones, se ha solventado en 2, la tercera está en curso todavía. Ayer justo, qué bien. Ayer hablé yo también con el que probablemente vaya a ser el presidente, una persona que lleva muchos años y que ya está cansado y se va a presentar porque no quiere volver a dejar desierto, y su único objetivo va a ser buscar un sustituto para convocar elecciones anticipadas y tenerlo. Esto es así. Y yo quiero, señora consejera, marcarle lo que yo creo que son, si me permite, 2 líneas de trabajo claras. Una normativa, una administrativa, que es esto hay que solucionarlo para el futuro. Quiero decir, esto no había pasado nunca, ya ha pasado una vez, evidentemente hay que dejarlo regulado. Yo sé que faltan 4 años y que esto irá pasando, no será urgente, pero no por ello no va a dejar de ser importante. Pero luego, desde luego, hay una línea de trabajo política y, señora consejera, que tenemos que hacer una reflexión de por qué federaciones deportivas aragonesas, que nunca había pasado esto está pasando. Hay que hacer una reflexión. Insisto, no busco culpables en la consejería, ni mucho menos, pero sí que habrá que hacer algún tipo de reflexión profunda para saber por qué causas ha pasado esto e intentar implementar medidas para que no vuelva a pasar. Y sí que se me ocurre, preparando esta intervención o esta pregunta, señora consejera, me ha surgido una posible tercera vía de trabajo que se la voy a trasladar en pregunta para otro pleno, y es que el análisis del resultado de estas elecciones pues es un poco dramático en cuanto a la elección de mujeres presidentas de federaciones aragonesas. Gracias, señor Burrell. Un segundo solo. Yo creo que es cada federación, cada asamblea tiene la potestad de elegir a quien quiera, pero yo creo que como administración tenemos que trabajar para intentar que haya más mujeres que quieran ser presidentas de sus Gracias, señor Burrell. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Burrell. Pues comparto su opinión. La respuesta que le van a dar es que no hay una normativa, no se hizo ninguna normativa, se adoptó una decisión práctica de solventar el problema, que no vulneraba ningún derecho, al revés, reabre un proceso de participación nueva y dando una segunda oportunidad a esas federaciones que no habían tenido candidatos. Pero sí que es cierto que habría que regular esta situación, porque es una anomalía el no tenerla arreglada con carácter anticipado, con lo cual nos pondremos a ello. Me ha parecido muy buena idea lo que me propone. Y en cuanto a la reflexión de por qué no se presenten candidatos a determinadas federaciones, pues los problemas son múltiples y usted los conoce y es consciente, pero le agradezco su aportación y, desde luego, puede contar con nosotros para encontrar Gracias, soluciones. consejera. Y en cuanto a las mujeres, pues mire, me encantaría, porque además damos cursos de liderazgo en gestión
con lo cual me encantaría que hubiera más mujeres candidatos. Gracias, consejera. Siguiente pregunta relativa a la planificación para la firma de los convenios educativos entre la Consejería de Educación y los ayuntamientos que disponen de escuelas infantiles municipales, formulada la consejera de Educación, Cultura y Deporte, por parte de la señora Soler. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Hernández, volvemos a hablar de escuela rural y, en este caso, de las escuelas rurales infantiles que algunos pueblos, como por ejemplo Mirambel, Gea o Villarquemado, pues estamos muy agobiados por los gastos que eso conlleva para poder hacer frente. ¿Vale? Por eso le pregunto, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón formalizar los convenios con los ayuntamientos en relación a la creación de nuevas escuelas infantiles o los ya puestas en marcha? Gracias, presidente. Soler, señora consejera. Muchas gracias, presidente. Señora Soler, es difícil dar plazos porque el proceso no es sencillo, pero tenga en cuenta que en enero se publicaron aquellos que ya vienen arrastrando, que no eran nuevos, que ya se venían haciendo durante el curso escolar pasado. Estamos con los nuevos, tenemos 11 expedientes nuevos en los que creo que están todos los que usted ha citado. No sé si hay alguno diferente, pero de estos 11, 2 han renunciado. Como le dije el pleno pasado, Ansó y Berbegal han renunciado a tener escuela infantil, con lo cual serán 9. Y están en diferentes fases del expediente. Yo no sé si en su caso concreto le comunicaron que podía pedir una autorización provisional, pero es que el trámite es el siguiente. Primero hay que hacer una solicitud y subsanar defectos, luego hace falta un informe de la Unidad de Proyectos y Obras de los Servicios Provinciales, luego ejecutar la obra y verificar que se ha hecho conforme a lo que se estipula. Luego el ayuntamiento ha de aportar documentación sobre el profesorado, creo que es su escuela en concreto está en esta fase, pero es que luego hace falta un informe de la inspección educativa respecto al profesorado que usted ha puesto en la escuela. Luego ya se firma el convenio. Mire si después tiene que ir el expediente al Consejo Escolar de Aragón para darle el visto bueno. Luego aprobarla en decreto del Consejo de Gobierno y, por último, publicarlo en el BOA. Esto es la creación de una escuela infantil. Existe la autorización previa, pero si no, pues hay que esperar a todo el proceso. Yo calculo que se han puesto ya a ello hace unas semanas y yo creo que estará en breve tiempo, pero no les sé decir con todos estos trámites cuándo podrá tener lugar la firma del convenio y que pase por el Consejo Escolar, que hay que pasarlo antes de crearlo por decreto del Consejo de Gobierno. Gracias, señora consejera. Señora Soler. Gracias, presidente. Gracias, señora consejera. En el caso de Villarquemado tienen autorizada la ampliación y están ya esperando a firmar el convenio. En el caso de Gea de Albarracín, como yo le decía, no es una escuela de nueva creación, sino que ya lleva en funcionamiento desde el año 2022. Se financiaba con fondos europeos. Lo que pasa es que desde que ustedes han entrado en el Gobierno no han firmado ningún convenio, con lo cual llevan desde el día 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 sin firma de convenio y sin ningún aporte económico para poder saldar el convenio para pagar el maestro, ¿no? Entonces, es en este caso el ayuntamiento el que está haciéndose cargo de esa cuantía. Por eso le pregunto, ¿qué va a hacer con estas escuelas que estaban financiadas con fondos europeos? ¿Van a firmar con efecto retroactivo esos convenios para que estos ayuntamientos, puedan tener financiación para hacer frente a esos gastos? Y luego, en el caso, por ejemplo, de Mirambel, decirle que el expediente se inició en el último pleno de la anterior legislatura. Empezaron las obras, se iniciaron todos los trámites, hablamos con la Dirección General, con el Servicio Provincial, aportamos toda la documentación, vino todo el proceso que usted nos ha nombrado y nos ha citado. Lo único que es que llevamos ya puesta en marcha desde junio del año 2024, que tenemos ya el profesor dando clases y atendiendo a los niños y todavía no sabemos nada más. El Servicio Provincial nos ha dicho que ellos lo tienen todo correcto. Usted el otro día nos dijo que faltaba un informe. Entonces, no sé quién es el que está mintiendo y si es verdad que falta ese informe,
Es parte de su obligación de pedirlo a su servicio provincial y darnos una respuesta, porque la verdad es que no podemos seguir así. No podemos seguir esperando, llamando al servicio provincial, llamando a la dirección general, no nos cogen el teléfono en la dirección general y entonces, claro, ustedes ya tienen toda esa documentación. Gracias, señora Soler. Por favor, nos den respuestas ya, porque las necesitamos. Gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. La voluntad es que son diferentes casos los que van con cargo a fondos MRR. Yo creo que en un par de semanas ya se tramitará la firma del convenio y la situación de las 11 menos 2 escuelas de las que hemos hablado, en concreto faltan inspecciones, informes sobre el personal docente por inspección educativa. A ver, se están tramitando. Intentamos que salgan lo más rápido posible. Yo no me preocuparía porque, ya le digo, estamos en ello y saldrá en unas semanas, pero hubo que priorizar unos sobre otros expedientes. Es que hay mucha variedad de casos en las escuelas infantiles que se tramitan todos en bloque para ser más eficaces en la gestión, Pero yo le transmito tranquilidad en este aspecto y ante el retraso una autorización provisional sería lo correcto o esperar a la firma del convenio para ponerla en funcionamiento. Muchas gracias. Gracias, consejera. Siguiente pregunta relativa a la adquisición de la Casa Costa en Graus para museo, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Villagrasa. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora consejera, la figura de Costa es emblemática, es importante para la historia, para la identidad, para el conocimiento de lo que significa ser de Aragón. Sin ir más lejos, hay que estudiar a Costa, porque incluso algunos diputados en la sesión de ayer no tenían claro cuál era el concepto de regeneracionismo y por ello, para el Grupo Parlamentario Socialista, nos sorprende que después de un aspecto en el que las administraciones y el conjunto de partidos políticos estábamos de acuerdo y suscrito también por la Diputación Provincial de Huesca, la valoración que se hiciera que no se decidía el continuar con un proyecto de la adquisición de la casa de tan insigne e ilustre personaje de la historia de Aragón. Por tanto, señora consejera, nosotros desde el Grupo Parlamentario le hacemos la pregunta de qué valoración hace su Gobierno de la sorprendente decisión de la Diputación Provincial de Huesca de hacer el museo de Joaquín Costa, de no contribuir para que lo albergue la casa, el espacio donde vivió en la calle que lleva su propio nombre, Joaquín Costa, en el número 5. Por tanto, ¿qué le parece esta decisión y si ustedes van a hacer algo al respecto? Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Villagrasa. Yo ayer también me vi la parte en streaming, estaba viendo la parte del debate sobre esta PNL, me interesaban las conclusiones. A ver, yo creo que todos los diputados hicieron una glosa perfecta de la figura de Joaquín Costa y de la importancia que tiene para nuestra comunidad autónoma. Pero la obra, todo el mundo aludía a la obra. El que se añada valor a este homenaje a la figura de Costa, la adquisición o no de una vivienda, que no fue la única que tuvo, por cierto, en Barbastro, tuvo otra. Yo me voy a abstener de opinar porque creo que no es mi función hacer esta valoración. Tampoco estuvimos en las negociaciones y en los compromisos en la anterior legislatura a los que se llevaran. Lo que es el fondo intelectual de Costa está suficientemente protegido porque la adquirió el Ministerio y lo tenemos depositado en el Museo Provincial de Huesca. Ese bagaje cultural, esa biblioteca, esas correspondencias, perfectamente la tenemos totalmente protegida. Se pusieron ejemplos ayer de que los museos en las casas de los grandes personajes aportan o no. Y se aportó el caso de Goya o Ramón y Cajal. Pero también tenemos en la comunidad ejemplos de museos que no están en las casas. Buñuel no está en el domicilio de Buñuel, que el domicilio de Buñuel sigue estando en manos privadas y el museo de Buñuel conserva la esencia del cineasta más internacional que tenemos. Gracias, señora consejera. Señora Villagrasa.
Muchas gracias, señora consejera. Usted me ha dejado a Buñuel y el tema cinematográfico. Esto me recuerda a aquella película del año 98 en la que da la sensación de que el Partido Popular lo que quiere en este caso no es ni adquirir la Casa de Costa, ni preservar el legado de Costa, ni hacer un proyecto museístico de Costa, sino salvar al soldado Claver, al presidente de la Diputación Provincial de Huesca, que no ha decidido continuar con un acuerdo que había entre todas las administraciones para dotar un proyecto museístico de un encomiable valor, que era situarlo en la localidad de Garaus, en la casa, en el número 5, donde tantos días y tantos años pasó el pensador regeneracionista. Ese acuerdo no solamente era entre administraciones, es que estaba también rubricado por un consenso dentro de esas administraciones de la Diputación Provincial de Huesca de forma unánime, es decir, también de los compañeros y compañeras del Partido Popular. Entonces, nosotros no entendemos, con el mayor presupuesto de la historia y con todos esos números y con esas bajadas de impuestos y esas renegaciones de deuda y esas cuestiones que ustedes hacen, que de verdad ahora el tema económico de la adquisición de una casa para poder hacer un proyecto museístico de un valor absolutamente encomiable, pues ustedes se bajen del carro. Yo sé, usted me ha dicho muy educadamente que no va a valorar la decisión de la Diputación Provincial de Huesca. Yo lo que le pido como máxima responsable de la cultura y del patrimonio cultural también en Aragón es que lo siente y le haga reconsiderar la decisión, porque esta decisión es importante para Graus, para la Ribagorza, para la provincia de Huesca y el conjunto de Aragón. Gracias. Gracias, señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Mire, es que decisiones que toman unas administraciones no está bien ni criticarlas ni alabarlas. De todas maneras, echo de menos que no me pregunte por la casa de Obón de Zuera, que la adquirió el ayuntamiento y la derrumbó. ¿Por qué no me preguntó qué opinaba yo? Pues Odón de Buen también se merece que a lo mejor en su pueblo hubieran querido rendirle homenaje. Para mí, este naturalista era también, no lo vamos a medir en talla, no vamos a medir a nuestros compatriotas autonómicos cuál es más importante que otro, ¿vale? Sin hacer comparaciones, pero también fue de reconocido renombre. Se adquirió la casa y se derrumbó porque arquitectónicamente no tenía ningún valor. Y la casa de Joaquín Costa tampoco es un edificio protegido. Es un edificio que no goza de ninguna protección desde el punto de vista de patrimonio cultural. Gracias, señora consejera. Continuamos. Pregunta 37725, relativa a las actuaciones previstas en las infraestructuras educativas públicas de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Las Sobras, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Sobras. Gracias, presidenta. Desde aquí mandamos un saludo a la plataforma de Monterde y Yumes que nos acompañan hoy aquí en esta tribuna. Buenos días, consejera. La anterior consejera de Educación, la señora Forniés, hicimos una pregunta escrita sobre el Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2027 y nos contestó que estaría en diciembre y que se aplicaría a partir del 2024 una vez aprobado los presupuestos. Un plan que diese respuesta a las demandas de la oferta educativa y a los nuevos desarrollos urbanísticos. Y además decían que las necesidades detectadas, programas, principales líneas de actuación y financiación que estarían dentro de ese plan 2024-2027. Se aprobaron los presupuestos y ese plan de infraestructura se lo llevó el Cierzo, pero se lo llevó el Cierzo porque el señor Magdaleno, el secretario general técnico, cuando vino a estas Cortes a comparecer en abril del 2024, contradijo a la consejera y dijo que sería anual, pero según las necesidades que hubiese. Y hablaba de un inventario. Esa fue su justificación. No hay inventario. El señor Magdaleno puede ir a las direcciones provinciales y en todas hay una ficha de cada centro educativo donde pone las deficiencias, sus necesidades y su estado actual. O sea, lo del inventario es una excusa barata. En este momento desconocemos, por supuesto, el Plan de Infraestructuras 24-27, que fue un compromiso. También desconocemos el Plan de Infraestructuras del 2025 del señor Azcón o la señora Hernández y por eso quiero preguntarle que ante la falta de presupuesto, ¿qué actuaciones va a llevar el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en las infraestructuras educativas?
Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Pues mire, yo no voy a ser muy original en esto y le voy a responder con otra respuesta que dijo alguien que estaba en prórroga. No vamos a dejar de atender ni una sola de las obligaciones. Seguimos trabajando. El estar en prórroga presupuestaria en este momento no significa que se vaya a producir un abandono en la ejecución de las obras que ya teníamos proyectadas. Gracias, señora consejera. Señora Las Obras. Bueno, pues señora Hernández, como siempre, no me ha contestado a nada de la pregunta. Es que seguimos sin conocer cuál es eso que ustedes están siguiendo trabajando. Es que lo desconocemos, no sabemos qué plan de infraestructuras hay para el 2025. En el punto 2 del documento Bases para un Pacto por la Educación de Aragón, que entiendo que lo conoce, allí se exige que cada Gobierno presente un plan de infraestructuras para garantizar las inversiones necesarias. Porque, mira, hay que continuar con el trabajo de apoyo a la escuela rural, a la modernización de los centros de formación profesional, a la eficiencia energética y hoy mismo también a las nuevas infraestructuras y al mantenimiento de los colegios. Me acaban de llegar unas fotos de cómo está el colegio CEI Daniel Federio de Sestao, que si quiere luego, señora consejera, se las paso para que vea en qué lamentable estado está. Entonces, como no conocemos nada, por eso tenemos que venir aquí a preguntarle realmente qué es lo que pasa. De todas las formas, señora consejera, registré hace unos días una comparecencia en la Comisión de Educación para que venga a explicarnos cómo es ese plan de infraestructuras educativas, porque ya aquí no me va a contestar y hay muy poco tiempo, a ver si con más tiempo usted es capaz de explicarnos en qué va a consistir este plan del Partido Popular, de Azcón o de la señora Hernández. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Señora Las Obras, el plan anual de contratación del 2025 sí que está publicado y ahí se pueden seguir las obras en materia educativa que están publicadas, primero en transparencia, luego en el BOA. De todas maneras, aunque se esté en prórroga presupuestaria, de acuerdo con la orden del 26 de diciembre del 24, se pueden atender todos los compromisos adquiridos en el 2024 derivados de plurianuales o de contratación anticipada, tramitación que ya se hizo el año pasado, porque en materia educativa normalmente las obras grandes no se hacen con una anualidad. Y también aquellos finalistas cofinanciados, todos los que se van a hacer con cargo a fondos MRR, a FEDER o a FITE, pues también se van a hacer. Y aparte, esta orden de prórroga de presupuesto nos permite hacer aquellos imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos. Llevo una relación de contratación que se va a hacer sin ningún problema de prórroga presupuestaria, que le podría ir diciendo, pero me parece que está en el portal de transparencia y si voy a comparecer, pues le llevaré todo desglosado, y los que son de eficiencia energética con cargo a fondos MRR, que son sobre todo cambios de calderas, y sí, la mayoría son cambios de caldera de determinados centros. El centro que usted me dice que presenta deficiencias, evidentemente, si no se saben. Usted ha dicho que en todos los servicios provinciales hay un inventario, ¿verdad? Pues mire, nos fuimos a un centro a cambiar la caldera y ¿sabe lo que había? Un informe negativo de infraestructuras del que no tenía conocimiento. O sea que tan perfecto no está, porque las instalaciones de los centros están algunas sin pasar el servicio de inspección durante casi una década. O sea que esos informes que usted dice o esos inventarios que no sean invenciones, señora Las Obras, porque yo no los he visto. Gracias, señora consejera. Pregunta 381-25, relativa a las inversiones realizadas en Caneto, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Soler, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler. Gracias, presidenta. Señora consejera, una vez que el señor Urquizu dejó su escaño, se pensaba que ya íbamos a dejar de hablar de Caneto. Pues no. ¿Por qué razones el Gobierno de Aragón se niega a invertir, tras más de un año de sentencia, y a facilitar la continuidad de la escuela de Caneto, con lo que esto significa de no estar cumpliendo los requerimientos de la justicia y lo que han prometido a la Asociación de Padres? Gracias, señora Soler. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señora Soler. Escuche, yo pensé que nunca más me iban a hablar de Caneto, ¿vale? Pero veo que insiste. Pues, señora Soler, en su pregunta no hay ni una sola afirmación que sea cierta. ¿A qué inversiones se refiere? Concréteme las inversiones que supuestamente yo no quiero hacer para poderle explicar cuáles son, si existen esas razones. Luego le hablamos de su pregunta. Gracias, señora consejera. Señora Soler. Gracias, presidenta. Es que creo que todo lo que suena a Sobrarbe es una discriminación por su parte y no invierten lo que tendrían que realizar, ¿no? Tienen muchas cosas pendientes, el Plan Pirineos en la residencia de Aínsa, Caneto. En unos sitios las familias deciden, en otros no les dejan que decidan. En el Valle de Chistao, por ejemplo, dividen a la población, dividen a que las familias sean las que decidan, aunque conlleve a cierre de escuelas, como por ejemplo Saravillo o San Juan de Plan. Lo que sí que le pedimos es que se sienten con la gente del Valle de Chistao antes de tomar ninguna decisión. Les recuerdo que en Saravillo tienen 11 niños. Hay un aula de 2 años, servicio de madrugadores y servicio de comedor, así que hablen con el territorio. En el caso de Caneto, en el Tribunal Superior les encomendó que tenían que realizar unas gestiones y acometer unas obras después del incendio. Prometieron que montarían una infraestructura educativa y ahora ya le están diciendo al ayuntamiento que no van a hacer nada. Entonces, ¿van a cerrar la escuela? ¿De verdad la van a cerrar? Díganoslo, ¿sí o no? ¿Van a cerrarla? ¿Van a cerrar la escuela de Caneto? Seguro que si en lugar de ser un colegio público fuera una escuela privada, yo creo que se habrían tomado mucho más interés, seguro, no nos cabe la menor duda de que sí sería. También el alcalde de Bultaña o el de Graus, que tiene cerca de sus filas, de sus asientos, le pueden explicar las oportunidades que tiene de invertir en el Sobrarbe. Por ejemplo, en el Colegio de Caneto, en el de Tierra Antona, en Muro de Roda o en el Monasterio de San Victorián. Pero bueno, al final nos diga, ¿va a cerrar la escuela? ¿Va a invertir en Caneto? ¿Va a prometer, va a cometer el compromiso que tiene con los padres de hacer esas infraestructuras y no cerrar el centro? ¿Va a cerrarlo? Nos lo diga ya de una vez, porque los padres necesitan saber y respuestas claras y concisas por su parte. Gracias. Muy bien. Gracias, señora Soler. Señora consejera. No, vamos a centrarnos en Caneto, que era la pregunta. No les tienda todo el Sobrarbe, porque cada uno de esos sitios que ha citado merece casi un monográfico. Mire, las razones por las que se niega a invertir tras más de un año de sentencia. Mire, la escuela de Caneto está abierta por unas medidas cautelares y el auto que mantiene es del 28 de febrero de este año, del 2025. O sea que del año para nada, para nada, para nada. Lleva un mes en vigor el auto que mantiene la apertura como centro docente o como espacio docente. Facilitar la continuidad de la escuela de Caneto. Mire, en este auto de medidas se dictó cuando al departamento se le dio traslado de la propuesta que hacían las familias. El departamento no se pronunció, no se opuso. ¿Por qué? Nos parecía que el magistrado o la sala pudiera pronunciarse abiertamente sobre si quería el mantenimiento o no de la escuela. No nos negamos a invertir en aquello que podemos invertir. De hecho, se le ha facilitado 2 portátiles a este centro que se habían quemado en un incendio, ¿vale? En el incendio de un aula de Caneto. Y dice que como no facilitamos esto, lo que significa que no estamos cumpliendo los requerimientos de la justicia. Mire, cuando el auto dice los recurrentes deberán informar a este tribunal cada mes, desde la notificación de esta resolución, de las subsanaciones que se vayan produciendo según el calendario que nos han indicado, se está refiriendo a las familias de Caneto. Yo ya entiendo que las posiciones de las partes en un proceso, para alguien ajeno, sea difícil de entender quién es recurrente y recurrido. Pero el artículo que va adelante, los recurrentes, nosotros fuimos el
recurrido la Administración educativa, el departamento. Los recurrentes eran las familias y eran los obligados, no el Departamento de Educación. Que este artículo despeja las dudas de quién tenía que cumplir. Y nosotros, el compromiso con la Asociación de Padres se hizo dictando un decreto para iniciar la Constitución. Estamos siguiendo de cerca los progresos que se hacen en cuanto a la cesión de suelo al Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 396-25 relativa al exceso de horas impartidas por los docentes, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Cibiac del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Cibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, pues un gusto volver a hacerle preguntas y a debatir con su señoría. En esta ocasión me gustaría preguntarle cómo piensan compensar a los profesores que están dando más horas lectivas de las establecidas debido a la incapacidad del departamento de cubrir las vacantes. Porque está pasando. Está ocurriendo que en muchos institutos, sobre todo en centros de secundaria, debido a que faltan profesores, sobre todo de lengua y de matemáticas, la forma que ha pensado el departamento de cubrir eso es haciendo que los profesores den más horas lectivas. Habrá que compensarles de alguna forma. Esa es la pregunta. Gracias, señor Cibiac. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, señor Cibiac. A día de hoy, en el departamento ni en la Dirección General de Personal no tenemos constancia de ningún centro de que de forma general y reiterada algún docente de secundaria esté cumpliendo más de 21 horas que como máximo las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria establecen. Si sabe de algún caso en el que tenga lugar, pues estaré encantada de adoptar algún tipo de medidas respecto a esta situación. Gracias, señora consejera. Señor Cibiac. Hombre, señora consejera, me vuelve a hacer trampas, me hace lo mismo todos los viernes. Por supuesto que su señoría lo sabe. Sí. Ustedes hicieron un pacto, además que nosotros apoyamos, con la representación de los trabajadores, de que las horas lectivas en general serían de 18 horas lectivas. Oiga, señora presidenta, ya es el segundo viernes que la señora Ayue quiere intervenir en este debate. Que le estoy preguntando a la señora consejera, no a la señora Ayue. A lo mejor es que está esperando ansía el momento en el que señora Azcón le nombre consejera. Hombre, ya está bien. Tantas ganas de contestar a este humilde diputado veo que no tiene ningún sentido, ¿eh? Bueno, bien. Usted sabe, igual que yo, señora consejera, que hicieron un pacto con los sindicatos, con la representación de los trabajadores de la enseñanza pública, por el que se establecía que el número de horas lectivas sería de 18. Y se está cumpliendo mayormente ese pacto. ¿Cómo que no? Se está cumpliendo. Bien, entonces hay muchos profesores, que firmaron un horario a principio de curso con 18 horas lectivas y debido a la incapacidad, se lo vuelvo a decir, a la incapacidad del departamento de cubrir esas vacantes, se les está obligando a trabajar 21 horas lectivas, que ya sé que es legal. Pero, hombre, si yo doy 21 horas de clase y mi compañero da 18 y cobra lo mismo, yo creo que eso no es justo. Habrá que compensar de alguna forma. Esa es la pregunta que le hago. ¿Cómo piensa su señoría compensar a esos profesores que dan más horas de clase de lo que se pactó y de lo que se les firmó en el horario de inicio de curso? Muchas gracias. Gracias, señor Cibiac. Señora consejera. Es que parto de que no tengo constancia de que eso ocurra y si ocurre, ocurre puntualmente, no con carácter general. Mire, es verdad que no es por incapacidad, es por imposibilidad. El departamento, no es lo mismo no poder que no querer. Mire, el departamento adopta todo el tipo de medidas, incluso le hemos dirigido una carta a la ministra de Educación para que los profesores de
los maestros puedan dar en primero y segundo de secundaria con el máster correspondiente. Hemos habilitado a periodistas para que puedan ejercer, porque hay pocas en filología, pero es verdad que hay unas especialidades que pues, son más difíciles de cubrir. Pero en llamamientos ordinarios, de 46 plazas que hemos ofertado, las únicas que no hemos podido adjudicar son 20. Son 20. Estas continúan ofertándose y estas son las que plantean problemas. Las horas lectivas son 18, pero luego están las complementarias y ahí entrarían las guardias, que las guardias precisamente consiste en sustituir al docente porque se ha puesto malo o le ha pasado. Estos son bajas por enfermedad, lo que estamos hablando de cubrir las plazas. Son bajas puntuales, no son. No, de verdad que no hay, pero si las hubiera y el centro lo comunica, desde luego estudiaremos cómo compensar estas horas que no debieran dar porque exceden de las 21 que el centro dispone y organiza dentro de su autonomía de centro, organiza este tipo de guardias y de docencia. Pero, por supuesto, no nos negamos a tener en consideración la situación para compensar adecuadamente, evidentemente. Ningún problema, señor Ciriac. Gracias, señora consejera. Pregunta número 4125, relativa a la cuantía asignada en el Fondo de Inversiones de Teruel de 2024 al proyecto Observatorio Astrofísico de Javalambre Galáctica, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Corrales, de la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿por qué razón el proyecto Observatorio Astrofísico de Javalambre-Galáctica ha visto reducida la cantidad asignada en el FITE de 2024 un 37,5% respecto al 2023? Gracias, señor Corrales. Señor consejero. Buenos días, señoría. Me gustaría que no quede ningún margen de duda de lo que le voy a decir. Para el Gobierno, el proyecto del Pico del Buitre, el Centro de Física del Cosmos y Galáctica, es un proyecto primordial, es un proyecto capital. Es un claro ejemplo de lo que todos decimos que es un proyecto estratégico. La combinación de ciencia y ocio ha funcionado. Funcionó en Dinópolis, funciona en Dinópolis y está funcionando en la astronomía. Tenga por seguro que el Centro de Física del Cosmos, todo el complejo, va a seguir teniendo financiación. Desde su comienzo se han invertido 53 millones de euros. 49 se han ejecutado. 4 están todavía pendientes de ejecución porque son de fondos de inversión que todavía se están ejecutando. Pero para su tranquilidad, en el plan de expansión que tiene Galáctica va a seguir recibiendo financiación del Fondo de Inversiones, pero también del Fondo de Transición Justa. Y luego le hablaré de del nuevo proyecto que el Centro de Física ha trasladado al Gobierno, que es muy interesante y que va a tener financiación. Luego, esté tranquilo, va a seguir teniendo financiación y van a seguir profundizando en este modelo de ciencia y ocio tan próspero en la provincia de Teruel. Gracias, señor consejero. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Señor consejero, no sé si me van a convencer mucho las explicaciones, espero que sí, confío en usted. También le digo que nos equivocamos al plantear esta pregunta y se lo digo porque no es un recorte del 37,5, sino del 43% el que ha sufrido de 2.600.000 en 23 a 1.500.000 en el 24. Y además, si contamos con el respeto al último FITE del Gobierno anterior, el del 2022 todavía es peor. Un 56% menos, de 3,4 millones a 1,5 millones, 1.900.000 euros menos. Está la verdad y por ahora es tozuda, esperemos que se solucione. El Centro de Bioeconomía de Teruel también se ha recortado un 58% este año.
Creemos, y esperemos que no sea, que es evidente que a ustedes la ciencia no es una prioridad. Esperemos que no sea así. Se les ha llenado la boca en la tribuna cuando se habla del CEFCA y de Galáctica, pero a la hora de la verdad, cuando hay que poner las pérricas, pues ahí se les ven las costuras. Y lo hemos visto este último presupuesto y este último FITE. Mucho destacar en el stand de Fitur, Nuestros Cielos y Galáctica como atracción turística, pero poco más, porque si le recortamos, mala solución tenemos. Acceso a la foto gracias a lo que se hizo, otros anteriormente y luego vueltas a las andadas. Esperemos que no volvamos a los oscuros tiempos de Rudy, cuando el CEFCA estuvo en grave peligro de desaparición por falta de financiación. Con este dinero del FITE se pagan sueldos de investigadores, además de inversión, sin las cuales el proyecto no tiene ningún futuro. Esperemos que en el 2025, como ha anunciado usted ya, con los fondos de inversión y con el aumento del FITE volvamos a años anteriores y podamos ser un referente como somos a nivel mundial en el visionado de estrellas, y con un centro como Galáctica que es un referente también a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor consejero. Señoría, usted sabe que el Fondo de Inversiones de Teruel está fundamentalmente para financiar inversiones. Se pone dinero, se ejecutan las inversiones, se vuelven a hacer nuevos proyectos, se vuelven a financiar y se ejecutan. Le he comentado que todavía tiene el Centro de Física del Cosmos 4 millones de euros de diversos programas que están en ejecución. Pero como a usted lo que le preocupa es que sigamos invirtiendo, el Centro de Física del Cosmos nos ha propuesto nada más y nada menos que un proyecto nuevo, que es la estación de telescopios para defensa planetaria, la de realidad, no la de Leire Pajín, defensa planetaria y detección y seguimiento de basura espacial, por un importe de 9 millones de euros que van a ir en los presupuestos de 2025, la mitad, 4,5 millones en transición justa, esos fondos, y 4 millones en el fondo de inversiones. Así que la financiación está garantizada. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 133-25, relativa a la prohibición de pesca de trucha con cebo natural a los menores de 65 años, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Blasco. El día 27 de junio de 2024, el Consejo de Pesca de Aragón resolvió, entre otras cuestiones, volver a permitir la pesca con cebo vivo para la pesca de la trucha en régimen extractivo. Sin embargo, el 8 de enero de 2025 fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón la orden a través de la cual se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2025, y en el artículo 6.4a de dicha disposición se autoriza exclusivamente a los mayores de 65 años a la pesca con cebo natural en las aguas trucheras en régimen extractivo. La pregunta es evidente, es decir, ¿por qué la Diputación General de Aragón contempla en el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2025 la prohibición de la modalidad de pesca tradicional con cebo natural para los menores de 65? Gracias. Gracias, señor consejero. Sí, señor Morón, las regulaciones que limitan el uso de cebos de pesca de truchas a moscas y señuelos artificiales con anzuelos sin muerte son efectivas para reducir la mortalidad posliberación y, por tanto, son beneficiosas para la conservación de las poblaciones de truchas. La utilización del cebo natural con lombrices, insectos, etcétera, en la pesca de trucha provoca más mortalidad en los ejemplares capturados. Este argumento está respaldado por estudios científicos, entre otros factores, porque provoca mayor daño físico, incremento de estrés y menor tasa de supervivencia e impacto negativo en la conservación. Concluimos nosotros que limitar el uso de cebos naturales en la pesca de truchas no solo es una medida preventiva basada en evidencia científica, sino que también es crucial para la conservación de poblaciones de truchas en Aragón. Luego le haré mención a esa excepción que se hace
para los mayores de 65 años. Gracias, señor consejero. Señor Morón. La verdad, señor Blasco, es que a Vox nos preocupa esta deriva animalista, podríamos decir, más propia del PACMA que del Partido Popular. Porque, mire, usted está hablando de preservar las truchas en los ríos. Mire, en el mismo Plan General de Pesca, dentro de la justificación de esta medida, ustedes comentan que hay de los 4.267 kilómetros de aguas habitadas por truchas en la comunidad, solo el 8,6% está destinado a la pesca extractiva. Es decir, que aunque alguna trucha que se extraiga en ese 8,6% de ese territorio se muera, pues vamos a ver, es una pesca extractiva y evidentemente yo creo que no va a alterar el ecosistema y no va a alterar para nada este problema. Y si ustedes realmente quieren mantener esta tradición, pues la forma de mantenerla es mantenerla para todos. Porque, a ver, a nosotros nos surge una pregunta. Es decir, se permite a los mayores de 65 este año. Y al año que viene, ¿a quién se lo vamos a permitir? ¿A los que este año tenían 64 y estaban esperando a ver si cumplían 65 y podían pescar? ¿O se lo permitiremos a los que tenían 65 y cuando tengan 66 podrán seguir pescando con cebo vivo? La verdad es que no se sostiene esta modificación que han hecho en el Plan General de Pesca y, desde luego, desde nuestro grupo pues les llamamos a que recapaciten y que, si realmente quieren mantener esta tradición, pues que evidentemente modifiquen la orden y lo permitan para todas las edades. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Señor Morón, yo me ratifico en lo que le he dicho en el primer turno. Tenemos que hacer lo posible por conservar la población de truchas en Aragón y a la vez permitir que ciertas tradiciones que existen en nuestra tierra se puedan mantener. La orden del 19 de diciembre del 24 que aprueba el Plan General de Pesca para Aragón tiene una disposición específica, es verdad, para personas de 65 años o más. Esta norma permite exclusivamente a este grupo la pesca extractiva de truchas utilizando cebo natural, una práctica que, como usted ha dicho, no está autorizada para personas de menor edad. Esta medida atiende fundamentalmente a que la Ley Integral para Igualdad de Trato y No Discriminación de julio del 22 reconoce que se puede hacer alguna discriminación por edad en algunos casos concretos y amparados por jurisdicción internacional. Esta medida atiende a la preservación de la tradición cultural, ya que la pesca con cebo natural es una práctica tradicionalmente profunda tradicional profundamente arraigada en la cultura local, especialmente en las generaciones mayores. Y, por tanto, permitir esta práctica para personas de más de 65 años no solo respeta y preserva las tradiciones culturales, sino que también se reconoce el valor social y emocional que estas actividades tienen para personas en edad ya de jubilación. Creo que es una medida equilibrada que permite mantener ciertas tradiciones culturales, en este caso de pesca, y la conservación del medio natural, que también es nuestra obligación. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 379-25, relativa a qué acciones está llevando a cabo el Gobierno de Aragón para evitar que el circuito de Alcañiz deje de albergar una de las pruebas del Mundial, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Peralta, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Peralta. Pues muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ante el anuncio de apenas hace 15 días, poquito más, de Dorna, de que tiene la intención de que a partir de 2026 en la península ibérica reducir los grandes premios, usted y yo estaremos de acuerdo en que esto ha generado una gran preocupación tanto en Alcañiz como en la comarca, como, si me permiten, en el conjunto del Bajo Aragón histórico, debido a lo que esto puede conllevar. Usted y yo podremos estar de acuerdo en que el propio circuito, que se realice el Gran Premio, es un motor económico durante todo el año, porque los propios equipos, al realizarse este Gran Premio, también van a entrenar allí durante todo el año, y esto genera, como bien le digo, un motor económico de los más importantes de la propio Bajo Aragón histórico. Y usted y yo podremos estar de acuerdo en que, una vez se anunció Dorna, ha habido un silencio por parte del alcalde de Alcañiz y vicepresidente del
del propio circuito. Usted tardó 15 días en reaccionar con un titular vacío que el único decía que iban a defender con uñas y dientes este Gran Premio. Y, con toda la buena voluntad del mundo, le preguntamos y le decimos que qué planificación tienen. Concretamente, le pedimos que qué acciones está llevando el Gobierno de Aragón a cabo para evitar que este circuito de Alcañiz deje de albergar las pruebas del Mundial. Le pido, por favor, le ruego que sea claro, no me dé titulares vacíos como con uñas y dientes. Es decir, ¿qué planificación real tiene este Gobierno para mantener este Gran Premio? Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. Señor Peralta, va a ser la segunda vez que yo le digo en esta Cámara que usted es un valiente. Usted es un diputado valiente, porque tiene el valor, el gran valor, de venir aquí, desde el Grupo Socialista, a pedirle a un consejero del Gobierno del Partido Popular que no diga cosas vacías, sino que diga lo que voy a hacer. A ver, usted está representando aquí a un partido que dejó tirado Motorland y el Bajo Aragón y Alcañiz desde los años de la pandemia a 2023, que no hubo Gran Premio por desidia del anterior Gobierno. Entonces, claro, bueno, usted es nuevo, no estaba entonces, y sube aquí todo chulo, todo crecido, exigiéndome a mí una reacción. Yo creo que lo que debería de hacer el Grupo Socialista es una declaración de apoyo a Motorland y de apoyo al Gobierno para que consiga lo que usted ha dicho que quiere que consigamos. Pero no venir a pedir, tienen que venir con un poquito más de humildad cuando vengan a hablar de Motorland a esta Cámara. Gracias, señor consejero. Señor Peralta. Muchísimas gracias, presidenta. Hombre, me pide usted a mí humildad, véase usted lo que me acaba de contestar y veremos a ver quién es más humilde. Porque, vamos, este diputado humilde, otra cosa no tendré, pero humilde ya le digo que soy. Mire, señor consejero, otra vez no me ha vuelto a contestar absolutamente nada. Yo le he dado la oportunidad, porque para que vea si soy humilde, este grupo parlamentario le da la oportunidad de que usted explique aquí la planificación que tienen para que el Gran Premio se consolide a partir del 2026. Y mire, usted ha dicho alguna mentirijilla. Es que mentir no está bien, porque mire, el Gobierno de Javier Lambán fue el primer gobierno que financió a pulmón Motorland, que antes se financiaba con el FITE, o sea que mire si el Gobierno anterior creía en Motorland. El año de la pandemia, que es una cosa que fue histórica, hubo 2 grandes premios y 2 grandes premios de Superbikes. O sea, mire si consolidaron y creyeron en Motorland. O sea que, como bien le digo, titulares vacíos y venir a golpear al Gobierno anterior, que es que el que es consejero, el que es presidente de Motorland es ahora mismo usted. Y usted es el que tiene que garantizar que a partir de 2026 haya un Gran Premio y deje de meterse con este diputado, deje de meterse con este grupo parlamentario y ejerza de consejero y de presidente de Motorland. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor consejero. No solo estoy ejerciendo y he ejercido de consejero de Motorland, que lo primero que tuvimos que hacer es quitar a la persona que ustedes habían puesto al frente, que era absolutamente incapaz. Segundo, tuvimos que destinar 6 millones de euros del presupuesto para reasfaltar un circuito que ya no reunía condiciones. Tuvimos que seguir llenando, con fondos del Fondo de Inversiones de Teruel, tuvimos que seguir rellenando el equipo directivo que había quedado descabezado por el Gobierno anterior. Y como no voy a eludir la pregunta, y el Gran Premio de 2024 fue un éxito que a usted se le ha olvidado reconocer, cuando sale la noticia de que Barcelona ha confirmado hasta 2031 y que puede ser que no haya tantos grandes premios en la península ibérica, este consejero en 24 horas había localizado, yo llamé a Carmelo Ezpeleta, hemos quedado, primero por teléfono y por WhatsApp, le he manifestado el interés del Gobierno con seguir albergando el Gran Premio para otros 4 o 5 años más, y hemos quedado que en cuanto vuelva de Indonesia, porque empieza el campeonato en el sudeste asiático, vamos a tener una reunión
para ver las nuevas condiciones que Liberty, el nuevo propietario de Dorna, está poniendo a los circuitos, para ver si nosotros podemos llegar a ese buen entendimiento para que la MotoGP siga en Alcañiz. Luego estamos haciendo, como hemos hecho desde que entramos en el Gobierno, lo que tenemos que hacer, respaldando sin fisuras a Motorland y al Bajo Aragón desde el minuto 1. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 8125, relativa a los problemas generados por la prórroga presupuestaria en servicios que se venían financiando con subvenciones nominativas, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Corrales, de la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar su departamento para solucionar el problema generado por la prórroga del presupuesto en la prestación de los servicios de traslado de pacientes de hemodiálisis, radioterapia y salud mental en Huesca? Gracias, señor Corrales. Señor Gracias, consejero. señora presidenta. Señor Corrales, se están formalizando convenios de colaboración con las entidades que prestan el servicio de traslado de pacientes. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Nos hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación de la intención del Gobierno de resolver el problema de las subvenciones nominativas vía decreto ley. El problema es que, como dice el refrán, ustedes piensan pero tarde. A lo que este decreto ley esté aprobado en estas Cortes, vamos a poner a finales de marzo y habrá transcurrido nada más y nada menos que un trimestre del 2025. Para cuando vayan a hacer algo de dinero las entidades, Alcer habrá tenido que adelantar más de medio millón de euros. La Asociación Española contra el Cáncer, 435.000. La Fundación Agustín Serrate, casi 100.000. ¿Cree usted que estas entidades sin ánimo de lucro tienen semejante cantidad de dinero en sus cuentas? Pues si quiere se lo respondo yo. Obviamente no. ¿Y cómo logran seguir prestando el servicio a sus pacientes? Pues bueno, básicamente pidiendo favores a sus proveedores, diciéndoles que ya les pagarán más adelante cuando Sanidad les abone el servicio. ¿Y qué pasaría si un taxista dijese que no puede soportar este coste y dejara de prestar el servicio? Pues que algún paciente oncológico o de hemodiálisis se quedaría tirado en su casa sin poder acudir al centro sanitario donde recibe tratamiento. Esto lo tenían que haber previsto cuando decidieron no traer el presupuesto en tiempo y forma a estas Cortes, como es su obligación. Hablamos de vidas humanas, señor consejero. Aquí no cabe echar a la culpa a gobiernos anteriores, a Madrid. Es responsabilidad suya, única y exclusivamente. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Corrales, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación estamos gestionando diferentes iniciativas para garantizar el traslado de estos pacientes que por su estado de salud no pueden desplazarse por sus propios medios. Y en este sentido contamos con varias líneas de actuación. Tenemos el transporte sanitario no urgente a través de la UTE, que está en vigor desde el año 2020, el traslado de pacientes para tratamiento de radioterapia mediante la colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, el traslado de pacientes en tratamiento de hemodiálisis con Alcer, y llevamos 2 meses desde que se prorrogó el presupuesto y el servicio se sigue prestando. Y como le he dicho, se están formalizando convenios de colaboración con las entidades que prestan estos servicios de transportes que necesitan, como ha mencionado usted, la hemodiálisis o la radioterapia. Estos convenios están en una fase muy avanzada para su tramitación y formalización y, por supuesto, incluirán los gastos generados desde el día 1 de enero. Y, como no puede ser de otra manera, el Gobierno de Aragón, por supuesto, quiere la mejor asistencia para los aragoneses y por ello continuará garantizando las mismas condiciones de calidad para estos pacientes a través de estas asociaciones. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta número 337-25, relativa a los ceses y dimisiones en el Departamento, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta.
bueno, conocido por todos sus señorías en esta Cámara, y además esta mañana se ha hablado también de ello, son el goteo incesante de ceses y dimisiones que se están produciendo en el Departamento de Sanidad, que además no se produce en otras consejerías, y mira que algunas funcionan verdaderamente mal. Con lo cual, eso entendemos que es una situación que debe usted explicar. Así que la pregunta es, ¿cuál es la razón del goteo de ceses y dimisiones en el Departamento de Sanidad en las 3 provincias, especialmente en la provincia de Huesca, desde el mes de septiembre hasta ahora? Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, siento decírselo, es que usted se repite mucho. Aprovecha cualquier situación para volver a hablar o sacar Huesca. Y he de decirle que esta pregunta ya la hizo usted a finales del año pasado y ya le contesté. Piense que no va a variar mucho la contestación. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Esa táctica es nueva, ya remitirse al pasado, pero bueno, señor Bancalero, fíjese, en el anterior pleno le hice una enumeración, creo que detallada, profusa, intensa, de todos los ceses que desde su jefe de gabinete hasta pues, directores, como usted bien sabe, de hospital, de enfermería en hospital, de enfermería en atención primaria, de directores de atención primaria, con lo cual, pues bueno, y fíjese, desde que yo le dije eso, incluso ha cesado a una más, una directora de enfermería, la directora de enfermería de atención primaria en Huesca, después que eso. Por lo visto, había que descabezar esa dirección. Yo nombro Huesca porque creo que bastantes de esos ceses han sido en Huesca y además los últimos. Justo esa era la cuestión. El gerente, el director médico de atención primaria, el subdirector médico de atención primaria y ahora la directora de enfermería. Creo que bastante motivación. Posiblemente es una asunción de que en Huesca ha sido un absoluto disparate lo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que es la manera. Y fíjese, no estará muy de acuerdo cuando usted intentó mentirle a la prensa diciéndole que eso era una dimisión cuando el propio interesado decía que era un cese y hasta en el BOA luego salió la palabra cese. Con lo cual, muy orgullosos de esa actuación no deben estar. Yo creo que hay un evidente patrón y usted debería darse cuenta. ¿Cuánto les cuesta a ustedes, sobre todo en sanidad, darse cuenta de lo evidente? Y lo evidente aquí es que el despropósito hace que tanto los profesionales se vayan como ustedes los cesen, porque no hay acuerdo, no hay rumbo, no hay norte, no se sabe a dónde va. Y la gente, además, los profesionales no tragan. Les costó mucho encontrar personas para los puestos. Lo sabemos todos. Ustedes recibieron más noes que síes mientras ofrecían los cargos. Y ahora, además, los que les dijeron que sí tampoco les valen. Con lo cual, hay algo que se está haciendo rematadamente mal en sanidad. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. No, señora presidenta. Mire, señor Carpi, hay un tema que seguro que usted conoce porque usted estuvo en gestión, y es que en el Boletín Oficial de Aragón sale la palabra cese porque usted cesa cuando se le acaba el contrato, sea por motivo de dimisión personal, profesional, etcétera, etcétera. Lea el boletín y usted me entenderá. ¿Y sabe por qué me va a entender? Porque esto ocurre en el momento que cambian los gobiernos y cambian los equipos. No cuente usted el número de ceses que ha habido en el apartado del Departamento de Sanidad, porque yo le podría decir muchos y algunos de ellos bastante significativos. No voy a dar aquí nombres, pero tengo ceses, por ejemplo, de consejera de Servicios Sociales en el Consejo de Salud en el Bajo Aragón, o ceses de asesores de Sanidad procedentes de Juventudes Socialistas que venían de Cataluña dentro de la asesoría del Departamento de Sanidad. Tengo muchos más. O ceses de consejeras de sanidad o ceses de gerentes del salud. En los equipos son dinámicos y estas cosas ocurren. Y por mucho que ustedes quieran empeñarse de que existe un caos, esa sensación, de verdad se lo digo, a pesar de que esa sensación sí se quiera hacer sentir por parte de algunas personas que tuvieron responsabilidades políticas y que propiciaron el nacimiento de muchos y varios de los problemas que a día de hoy hay, yo le digo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Aragón no comparten ni padecen ahora en absoluto esos problemas que usted quiere poner encima de la mesa. Mire, el nombramiento y el cese del personal que ocupa los puestos es de libre designación y ambas actuaciones se producen cuando concurren las circunstancias precisas para ello, sin tener en cuenta si es algo habitual o no, o si a alguna persona puede parecerle usual
o inusual. Los equipos no son inamovibles. La gente no se agarra a la silla. Quizás en su época sí se agarraban a la silla. En nuestra época no, son dinámicos y nuestro objetivo siempre es buscar a los mejores para alcanzar la meta, la mejora de la calidad asistencial y, por supuesto, mejorar la sanidad pública aragonesa. Como le he dicho, no busque usted e intente sacar donde no hay. Los equipos son dinámicos, los ESES es porque el término por el cual se acaba un contrato y aparece en el Boletín Oficial de Aragón es ese verbo, cesar, y no existe ninguna otra circunstancia oculta o maleficencia que usted quiere poner aquí encima. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 369-25, relativa a la circunstancia de que los jefes de servicio en sanidad no tengan dedicación exclusiva, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi. Gracias de nuevo, presidenta. Es que ustedes tienen ya historia entre ceses y dimisiones. Hasta tuvieron que rectificar un BOA con un consejero, con lo cual yo he sobremojado. Y sobre nuevas generaciones y meterlos en las consejerías, pues pregunte por alrededor suyo, que seguro que le informan bien de cómo los de nuevas generaciones están en los gabinetes de las consejerías. Con lo cual, pues bueno, se le acaba de responder su compañera. Fíjese si lo tenía cerca, fíjese si lo tenía cerca. Bueno, estos días... ¡Ay, señor Bancalero, se le coge rápido! Estos días se han publicado 25 modificaciones de convocatorias de jefaturas de servicio para introducir que los interesados pueden trabajar en privada. ¿En qué beneficia a la sanidad pública aragonesa que los jefes de servicio de sanidad no tengan dedicación exclusiva? Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Carpi, yo para contestarle a su pregunta, yo creo que yo le debería de hacer a usted otra pregunta. ¿En qué perjudica a la sanidad pública aragonesa que los jefes de servicios no tengan dedicación exclusiva? ¿O esta otra? ¿En qué beneficia a la sanidad pública que los jefes de servicio tengan dedicación exclusiva? Pero mire, señor Carpi, para mí la cuestión es extremadamente sencilla. Los jefes de servicio cumplen con sus obligaciones, con su horario, con su labor dentro de la sanidad pública. Es decir, las ventajas que conlleva la compatibilidad con la sanidad privada superan con creces a los inconvenientes que ve usted. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. No se preocupe, señor Bancalero, enseguida van a volver a la oposición y podrá usted preguntarnos. Pero por ahora esto no funciona así, por ahora es al revés. Yo le pregunto. Pero le voy a responder también. Fíjese, ¿en qué perjudica? Pues perjudica, obviamente, en que la dedicación exclusiva que pueda tener un jefe de servicio aportará todo el caudal humano y toda la capacidad que tiene ese profesional a la sanidad pública. Evidentemente que eso es mejor. Y por eso, y únicamente por eso, está recogido en las normativas de las diferentes comunidades esa incompatibilidad. Y eso yo creo que lo ve cualquiera y lo sabe cualquiera que haya gestionado sanidad. Porque es verdad, y como usted sabe, que cederle a la sanidad privada el capital humano, que es nuestro bien más preciado, lo que más necesitamos y lo que más carentes estamos en este momento, pues realmente yo creo que es un problema. Usted decía antes que los ciudadanos no ven esos problemas que yo le transmito, ¿no? El que le transmitía antes con los ceses. Pues yo creo que en la calle hoy tenemos a toda la gente de Gea, de las 5 villas, protestando porque ustedes han dejado sin médicos esa zona. Esa zona merece que se le trate de otra manera. Tiene usted a los médicos que han convocado huelgas, que en los próximos días, meses, vamos a verlos salir a la calle defendiendo sus derechos. Como le digo, tiene a la gente, no solo los que tenemos hoy, que es un placer recibirles aquí, sino también en otras muchas zonas de Aragón. Tenemos todos los ceses, todos los problemas que tiene la sanidad, todas las demoras, todas las esperas. Y hoy encima ha pasado lo final, que es que el presidente le ha ratificado en el cargo. En el fútbol, cuando a un entrenador le ratifican, lo cesan a la semana siguiente. Señor Bancalero, hágaselo mirar. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Carpi, la compatibilidad entre la sanidad pública y la privada ofrece ventajas, no solo para los profesionales sanitarios, tanto a nivel laboral como económico de desarrollo profesional, sino también para la sanidad
pública. Algunas de las principales ventajas, se las voy a enumerar: mejora de ingresos, mejores capacidades, mayores competencias, más trabajo, estos profesionales trabajan más, mejores retribuciones. Diversificación de la experiencia. Trabajar en ambos ámbitos permite a los profesionales enfrentarse a distintos tipos de pacientes, patologías y enfoques de tratamiento. Acceso a tecnologías y recursos. En muchos casos, la sanidad privada dispone de tecnología más avanzada o acceso más rápido a determinados tratamientos. Sí, señora Pérez, ande, ¿no se acuerda usted que los únicos 2 PEC-TAC que existían en Aragón hasta el año 2017 estaban en la privada y que gracias a que esos profesionales estuvieron trabajando con esos PEC-TAC en la privada, pudieron luego introducirse aquí, que ustedes lo anunciaron en el año 2017 y llegaron en el año 2019. Desarrollo profesional y mayor formación continua. Y lo mismo ocurre con la docencia. Créame que ocurre exactamente igual. Mire, señor Carpi, lo que ustedes venden es que cogen de la mano a la ministra de Sanidad y es que no quieren que los profesionales sanitarios trabajen en la sanidad privada, como tampoco quieren que los funcionarios tengan la opción de elegir entre la pública o la privada. Ustedes, cuando gobernaron en Aragón, despreciaron absolutamente a los profesionales sanitarios, dejando caducar, y se lo repetiré 1000 veces, un plan de recursos humanos y cercenando la economía de los profesionales, dejando de abonarles el dinero al que tenían derecho, dinero en sus nóminas. Pero la realidad se aleja demasiado de lo que ustedes quieren. Si los profesionales cumplen con la sanidad pública, no hay ningún inconveniente en que puedan seguir trabajando y atendiendo a pacientes en la sanidad privada. El horario lo cumplen. Y no creo que eso influya a que cuando alguien termina su trabajo vaya a seguir atendiendo a pacientes en la privada o decida irse a plantar tomates o a jugar al pádel. Creo que lo importante es el cumplimiento de sus horarios, de sus funciones, con sus competencias y sus responsabilidades. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 376-25, relativa a la modificación del mapa sanitario de Aragón, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras, del Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Esta pregunta que le hago es en positivo porque quiero informarme sobre el mapa sanitario. A veces hay que preguntar qué queremos o qué pretendemos con la reforma del mapa sanitario. Lo hemos dicho muchas veces, hay que hacer un diagnóstico real de cómo está la asistencia sanitaria en Aragón y cómo se va a garantizar esa calidad asistencial a todas las personas, vivan donde vivan o donde hayan elegido vivir. Y, desde luego, eso lo tiene que hacer el Departamento de Sanidad, que es quien tiene todos los datos. En más de una ocasión hemos hablado de criterios para el mapa sanitario que no dejan de ser criterios políticos, porque cada fuerza política defiende un modelo sanitario y lo hemos dicho aquí varias veces. Nosotros no queremos que se garantice la calidad asistencial, sino que se mejore también para todas las personas que hayan decidido vivir en cualquier lugar de Aragón. La financiación, que también vemos que es un asunto clave, ese 25% para atención primaria. Se ha dicho muchas veces que estamos ante el mayor presupuesto de la historia de Aragón y quizás ahora también sería el momento. Pero no solamente hay que hablar de atención primaria, también hay que hablar de atención hospitalaria, de salud mental, de urgencias. Y también querría, consejero, preguntarle cuándo va a traer el plan de infraestructuras sanitarias a estas Cortes de Aragón. Hemos registrado una comparecencia suya en la Comisión de Sanidad para que venga a hablarnos también de ellas, porque lo que está claro es que la expansión demográfica necesita nuevas infraestructuras. Esperamos ahora que llegue el mes de marzo y a ver qué solución ha dado el Comité de Ordenación Sanitaria de Aragón a esos vecinos de Arcosur y Rosales del Canal. Usted ha dicho muchas veces que ha hablado con muchísimos sectores para la modificación del mapa sanitario, que ha hablado con ayuntamientos, comarcas. ¿Qué conclusión ha sacado? Porque lo que no puede ser es que se haga un mapa sanitario que se modifique si hay contestación social por parte de los ayuntamientos, los vecinos y vecinas, porque entonces no tendría sentido. Podríamos hablar de muchos criterios, de criterios demográficos. No es normal que para crear una zona de salud se necesiten 10.000 TIS, tal y como está la situación y la realidad de Aragón de despoblación.
y de sobreenvejecimiento. Criterios sociales. Hay que tener en cuenta las zonas donde hay sobreenvejecimiento y zonas de expansión donde hay gente joven. Criterios demográficos. Hay que tener en cuenta lo que cuesta ir de un municipio a un centro de salud. Ahora ya conocemos esos famosos 30 minutos. Usted dijo que a finales de febrero estaría terminada esta modificación del mapa sanitario. Pienso que ahora nos puede comunicar qué es lo que va a pasar. Ya ve que ha sido una pregunta en positivo únicamente para ver qué cuestiones nos puede indicar respecto a esta modificación. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero, puede responder en un solo turno. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, mire, con el mapa sanitario lo que queremos es que Aragón tenga una sanidad y una estructura organizativa acorde a lo que es la realidad del Aragón de hoy día y del siglo XXI. Es cierto que el trabajo que conlleva una revisión integral de la organización territorial de nuestra comunidad en el ámbito de la sanidad es complejo y además es exigente desde el principio cuando nos pusimos a trabajar en ello. Y estamos inmersos en un proceso que requiere un análisis profundo y meticuloso y no estamos escatimando esfuerzos para llevarlo a cabo con la máxima rigurosidad. Pretendemos finalizar el proceso con una propuesta que sea sólida, que mejore la asistencia sanitaria que ahora mismo se presta a nuestros ciudadanos. Y el objetivo final es claro, es un sistema que responde a las necesidades reales de nuestra comunidad, que mejore los niveles asistenciales y la calidad asistencial que tenemos hoy, que optimice los recursos que a día de hoy no son infinitos y atender a las necesidades particulares de nuestro territorio. Nuestros equipos siguen trabajando en este proceso, señora Las Obras, y esto lo hago extensivo al resto de los grupos. Hemos recibido aportaciones, como ha comentado usted, de muchos actores, de municipios, de asociaciones de profesionales, y esto verdaderamente lo tenemos que agradecer, pero no hemos recibido nada de ningún partido político, ni una sola aportación. Y sé que lo consideran un tema importante, y sé que lo consideran y que preguntan cada vez a este consejero que se somete a cuestiones de esta Cámara. Seguimos esperando a ver si hay, de alguna manera, si se hace alguna aportación por parte de los representantes de otros grupos políticos. Y ya se hizo la reunión que mantuvimos, pero lo vuelvo a mencionar aquí públicamente. El Departamento de Sanidad estará encantado de recibir cualquier propuesta con relación a la sanidad y, en concreto, en relación a las modificaciones que necesita nuestro sistema sanitario. Y sobre el plan de infraestructura, que lo tenemos trabajado y muy avanzado, me parece un momento muy adecuado y muy oportuno cuando llegue esa comparecencia que han ustedes solicitado en la Comisión de Sanidad. Con esto lo que les quiero decir es que agotaremos los plazos, como bien ha dicho usted, hasta finales. Hoy acaba el mes de febrero. Puede que a lo mejor haya alguna aportación que a día de hoy esté en el correo, bien por vía escrita, bien por vía email. Y si no recibimos esto, pues tendremos que volver a comenzar esas reuniones con todos los grupos para expresarle cuáles son las vías en las que nosotros entendemos que podemos mejorar este mapa sanitario. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 378-25, relativa a la calidad asistencial sanitaria pública en la comarca de las Cinco Villas, formulada al consejero de Sanidad por la diputada señora Las Obras del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, consejero, hoy ha tenido en las puertas de la Aljafería a más de 300 personas concentradas, 6 autobuses. Han venido desde Egea, más personas que viven aquí en Zaragoza y que han querido acompañar a los que han venido para solicitar una calidad asistencial digna. Escúchenles, señor consejero. Yo creo que merece la pena escuchar a las personas que hoy han venido aquí. Usted dice que todo está solucionado, 12 médicos de atención primaria, 5 de atención continuada y 2 pediatras, pero le voy a contar la realidad a día de hoy. Previamente me he informado. En la zona básica de Egea de los Caballeros hoy hay de 12 profesionales de atención primaria, hay 6, señor Bancalero. 6 en el centro de salud para atender a Egea, Aloesia, Asín, Orés, Castejón de Valdejasa, 8 entidades menores y para 5 residencias de mayores. O sea, está el 50% de atención primaria. 3 personas están de baja, eso usted no tiene la culpa de nada. Otro está de descanso normal, los médicos que hacen guardias también tienen que descansar. Y 2 personas de acompañamiento que son extracomunitarios, que no tienen carnet de conducir. Y mi pregunta es, ¿cómo se van a desplazar a los pueblos?
Y cuando tengan que ir a las residencias de mayores, mire, señor Bancalero, yo personalmente le invito a que venga a las Cinco Villas y yo le voy a acompañar para que conozca la realidad de una de las comarcas, no, la más extensa de Aragón, y el problema que tenemos de dispersión geográfica y dispersión poblacional. ¿Usted ha recibido al Consejo de Salud de Gea después que le han pedido varias reuniones? No, señor Bancalero. Han tenido que acudir hasta la Justicia de Aragón para pedir amparo porque no los ha querido recibir. Yo sé perfectamente que usted tiene hoy este documento que nos han entregado el Consejo de Salud, el presidente, el señor Lahuerta, y ahí pone claramente que no los han recibido a pesar de que lo han solicitado más de una vez. Pero lo peor de todo, hemos hablado con alcaldías, los pacientes no saben cuándo va a ir el médico a ese consultorio médico. Muchas veces esperan en la puerta a ver si va el médico o no va, y esto es muy lamentable. Parece un puzzle sin ningún tipo de solución porque faltan piezas. No hay ni siquiera coordinadora en el centro de salud de Gea de los Caballeros, y todo por la carga asistencial que tienen. Pero no solo eso, en junio habrá jubilaciones. Uno de los médicos tiene una baja programada y 3 han mostrado que se quieren ir a otro centro de salud. Esta es la realidad que se están viviendo en esta zona de salud. Nadie va a querer vivir en los pueblos ante la precaria situación sanitaria de las personas que se sienten totalmente abandonadas sin ningún tipo de solución. Aquí habrá podido leer que ya se lo han pasado muchas propuestas, respeto a la Dirección Sanitaria, a los pueblos y al Consejo de Salud. Gracias. Una reunión urgente. Y yo, señor consejero, sinceramente lo único que le pido es que escuche para que vea la situación. Y ya le digo, le acompañaré donde quiera para que conozca cuál es la realidad de las Cinco Villas. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero, puede responder en un solo turno. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, le agradezco que me tienda la mano para hacer compañía en esos viajes a través del territorio aragonés, y créame que posiblemente coincidiremos en alguno de esos municipios. Mire, hemos trabajado y seguiremos trabajando intensamente tanto en las Cinco Villas como en cualquier otra zona de Aragón que tenga necesidades. Y como bien ha dicho, por fin hemos podido completar la plantilla del Centro de Salud de Gea de los Caballeros. Y esta es una realidad. Señora Las Obras, Tauste, la plantilla cubierta al 100%, Sádava completa al 100%, Luna completa al 100%. Este lunes un médico se incorporó a la atención continuada en Egea. El martes un segundo médico. El próximo lunes un tercer médico, y se incorpora otro en el ámbito de la atención primaria que estaba de baja. Como bien ha dicho usted, los profesionales también a día de hoy enferman, y eso son incidencias con las que tenemos que vivir. Pero además, estas contrataciones, sumadas a las que se vienen haciendo desde octubre, supone que las 5 plazas de la plantilla orgánica de Gea de los Caballeros en atención continuada están cubiertas. Es decir, 12 plazas de atención primaria, más los 2 pediatras, más la enfermería, más la atención continuada, supone que el 100% de la plantilla está cubierta. Créame, esto es un término técnico que posiblemente 100% de la plantilla está cubierta. Y como bien ha dicho usted, yo tengo este documento y voy a hacer lectura, que seguro que algún representante de otro grupo pondrá buena atención a lo que vamos a leer. Breve resumen de las actas del Consejo de Salud. En el acta firmada, fecha junio de 2019, enviada a la Dirección de Primaria Zona 3, se plantea el problema de la falta de médicos y cómo se va a complicar más cuando llegue el verano, año 2019. Les recuerdo que ustedes estaban en el Gobierno. En el acta de septiembre de 2019 se vuelve a repetir las mismas demandas. Y ahora le voy a leer literalmente. Podríamos seguir referenciando más y más actas, pero pasaremos al año 2021, donde en el acta de la reunión celebrada el 26 de abril se lee la protesta de los facultativos del centro de Gea ante la falta de apoyo y abandono de la Administración en la búsqueda de soluciones al problema de la falta de facultativos y enfermería, el nivel de estrés que presentan los trabajadores. ¿Recuerda usted esto del nivel de estrés? Le voy a hacer referencia. Utrillas, nivel de estrés. Denuncia de los trabajadores al anterior Gobierno del que usted formaba parte. 11 de junio de 2021, el Consejo se dirige por escrito a la señora Ripollés, consejera de Sanidad, donde se relata la situación de la zona de salud de Gea, falta de organización para reducir las demoras y la merma de la plantilla de médicos que nunca se consigue completar. Febrero del año 2023, se empezaron a realizar concentraciones por falta de médicos. Mire, no diga, esto viene de muy atrás y nadie le ha querido clavar el diente. ¿Sabes quién le ha clavado el diente? Este Gobierno del Partido Popular. Y no diga que no me he reunido. ¿Sabe cuántas veces me he reunido? Lo pone aquí. Lo pone aquí.
3 veces me he reunido con ellos. ¿Cuántos se reunieron ellos desde el año 2019 hasta el año 2023, cuando habían detectado los problemas? Ni una sola vez decidieron reunirse con los consejeros de Sanidad que hubo en aquella época. Este consejero los ha recibido 3 veces. Recibo a las peticiones, sean de Urriés o sean de SOS de Real Católico. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, 382-25, relativa a la puesta en marcha del nuevo hospital de Alcañiz, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Moreno, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Muy buenas, señor Bancalero. Pasamos de Gea a Alcañiz. Mucho se ha hablado ya en las Cortes y se seguirá haciendo sobre la falta de presupuestos y la irresponsabilidad de parte del Gobierno de no presentar unos presupuestos este año 2025. Asumimos la situación de que el Gobierno este año no va a tener nuevos presupuestos. Lo que nos preocupa mucho es el impacto de una prórroga presupuestaria sobre el día a día de la acción del Gobierno y con ello sobre el día a día de las personas. El nuevo hospital de Alcañiz lleva ya años, muchos años en construcción, desde el año 2017. Esperamos todos, cuando digo todos, toda la provincia, su inauguración, después de 8 años, de más de 90 millones de euros. Nos preocupa ahora la fase en la que estamos, de equipamiento. Y es que parece ser que la prórroga presupuestaria tiene consecuencias concretas. Y es que, según hemos sabido por los medios de comunicación, para terminar de equipar la nueva instalación se requieren modificaciones o autorizaciones de Hacienda para, suponemos, acabar de comprar el material necesario para el nuevo hospital. Es por ello que le preguntamos, señor Bancalero, si van a autorizar los equipamientos pendientes del nuevo hospital de Alcañiz que deberían haberse incluido en un nuevo proyecto de presupuestos. Y también le pregunto, ¿nos puede garantizar que se terminará de equipar el hospital pese a la prórroga presupuestaria? Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, desde el punto de vista técnico presupuestario, la situación actual implica que los créditos se disponen en la orden 1608 de 26 de diciembre de 2024, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2024 hasta la aprobación de la Ley Presupuestaria del año 2025. Y su ejecución se realiza a través de las condiciones que se establecen en la orden referida. He de decirle que está garantizado el equipamiento del nuevo hospital de Alcañiz. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Moreno. Sí, nos preocupa que esas últimas modificaciones se alarguen en el tiempo y provoquen que tengamos 2 hospitales funcionando a la vez, pero ambos a medio gas. Es importante que usted nos dé esa certeza. Hace un año que se recibió ya las obras del Hospital de Alcañiz, se anunció que este primer semestre del 2025 se inauguraría. Espero que nos pueda garantizar la apertura del Hospital de Alcañiz este año 2025. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor consejero. Sí, señora presidenta. Señor Moreno, el plan de montaje del Hospital de Alcañiz se ha ejecutado en su mayor parte en el ejercicio 2024, con una dotación presupuestaria que se determinó en su momento. Por tanto, los equipamientos pendientes se dotarán y se autorizarán de acuerdo a las necesidades reales y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias indicadas, con arreglo a los principios de buena gestión y de acuerdo a la normativa que resulta de aplicación. En definitiva, sí se van a autorizar los equipamientos pendientes del nuevo hospital de Alcañiz y utilizaremos para ello, si es preciso, los mecanismos de necesidad y excepcionalidad que regulan la ejecución de las partidas incluidas en el capítulo 6 del presupuesto de la comunidad. Les reitero, el equipamiento y la puesta en marcha del nuevo hospital de Alcañiz está totalmente garantizado. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 134-25, relativa al almacenamiento de componentes de aerogeneradores en el aeropuerto de Teruel, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por el diputado señor Guitarte, Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte.
Buenos días, señor consejero. ¿Qué opinión tiene el Gobierno de Aragón, que a su vez es cotitular del consorcio del aeropuerto de Teruel, respecto a la incertidumbre legal que afecta al almacenamiento de componentes de aerogeneradores en el mismo? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, buenos días. Mi opinión en relación con la pregunta que su señoría me formula es que se ha dado cumplimiento a la legalidad vigente, siguiendo los trámites y procedimientos establecidos, que ha sido tomada por órgano competente, siendo la decisión, a juicio de este consejero, oportuna y rentable para el consorcio del aeropuerto de Teruel. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte, tiene la palabra. Bueno, pues perdone las discrepancias al respecto, porque como usted bien sabe, se han sucedido numerosas noticias respecto a la legalidad de ese uso de almacenamiento en el aeropuerto de Teruel. Es almacenamiento de componentes de aerogeneradores que se hacen sobre 32 hectáreas, divididos en dos zonas, una de 12 hectáreas y otra de 20 hectáreas. Ni siquiera la propia compañía, CIP, sabía muy bien cómo tenía que tramitar el expediente, y en el propio expediente municipal, como ha denunciado nuestro grupo, se observan dudas, idas y venidas respecto al planeamiento. La realidad es que el uso de almacenamiento de componentes de aerogeneradores no es un uso que esté contemplado en el PIGA del aeropuerto, que está solo a usos vinculados a aeroportuarios, y se ha escogido, por un lado, el decir que es un PIGA para justificar que no hace falta licencia de obras, y a su vez, por otro lado, el decir que son usos provisionales para justificar que no hace falta que deban estar contenidos en los autorizados por el PIGA. Pero la realidad es que se incumplen dos cuestiones. Los usos provisionales solo son factibles cuando no se ha desarrollado el planeamiento, y en la zona 1, la que está interior al PIGA inicial del aeropuerto, la zona en la que se ubica el almacenamiento es una zona que el propio ayuntamiento ya clasifica en la revisión del plan general como suelo urbano. Es una zona que está absolutamente urbanizada, con lo cual ya no es un suelo en planeamiento, con lo cual ahí ya no es autorizable un uso provisional. Y la segunda zona, la de ampliación, en la que se han realizado obras, justifica que esas obras son en desarrollo del PIGA y por eso no hace falta licencia municipal, pero si está desarrollando obras, quiere decir que está desarrollando ya el planeamiento, con lo cual tampoco serían autorizables usos provisionales. En el fondo es que hay un mare magnum de dudas legales respecto a la actuación del ayuntamiento que se deducen, bueno, el ayuntamiento y ustedes mismos como consorcio y como titulares del PIGA, porque las obras supuestamente están autorizadas por el propio PIGA al ser esa figura urbanística la que contemplan. El caso es que llevamos 8 meses en la que se están utilizando desde junio, desde mayo se iniciaron las obras y desde junio del 24 utilizando la actividad sin ningún tipo de licencia. Se acaban de publicar ahora en los boletines los anuncios para la licencia de actividad. 8 meses de actividad consentida de dudosa legalidad, y no creemos que esa deba ser la práctica habitual del Gobierno de Aragón. Gracias, señor Guitarte. Había otras muchas circunstancias donde deberíamos que preguntarnos si se van a utilizar en Aragón obras y actividades sin ningún tipo de licencia. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Guitarte, mediante resolución del consorcio del día 7 de mayo del 24, previa solicitud de la interesada, se autorizó el uso temporal de espacios aeroportuarios para el almacenamiento de componentes de aerogeneradores, cumpliendo con todos los trámites administrativos y con sujeción a la legislación vigente. El diputado que le habla sabe usted que es funcionario y que, como presidente del consorcio, nunca se me ocurriría tomar una decisión sin el informe jurídico preceptivo de los propios servicios jurídicos del consorcio y de la comunidad autónoma. Entiendo y presumo actuación de legalidad. Es un acto reglado, es un órgano competente, lo permite los estatutos del consorcio y, lógicamente, en unos suelos que están en estos momentos sin utilización y de manera absolutamente provisional, los ingresos que el consorcio tiene son unos ingresos razonablemente importantes para poderlos dedicar al desarrollo de otras actuaciones. Esta sí, de competencia del propio consorcio, entendíamos que desde el punto de vista de la cuenta de explotación y de los ingresos recurrentes que se van a producir eran suficientes, cumpliendo con el criterio de legalidad y teniendo en cuenta, como usted bien manifiesta, que por parte de la sociedad que pidió la autorización y que tuvo la autorización por parte del consorcio, se ha obtenido en breves fechas la licencia urbanística correspondiente del Ayuntamiento de Teruel. Por tanto, decisión
legal, desde nuestro punto de vista oportuna y desde nuestro punto de vista conveniente para la gestión económica de la sociedad, sin entrar en otro tipo de consideraciones. No se preocupe usted, señor Guitarte, que evidentemente eso no va a ser una decisión definitiva y que, por tanto, esos suelos serán utilizados para lo que están previstos en los estatutos del consorcio del aeropuerto de Teruel. Nada más. Gracias. Siguiente pregunta relativa al plan de ayudas para la realización de planes generales de ordenación urbana formulada al consejero de Fomento por parte del señor Guitarte. ¿Tiene la palabra? Pues este otro aspecto, bueno, es uno que probablemente usted conoce, es básicamente saber cuándo van a publicar la convocatoria del plan para realizar planes generales de ordenación urbana en municipios menos poblados, que sabe que es una herramienta absolutamente imprescindible para muchos de ellos. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Guitarte, por economía procesal y de medio le digo, la previsión es que la convocatoria y el resto de trámites se formalice el próximo mes de mayo. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte, tiene la palabra. Bueno, pues si es en el próximo mes de mayo, habrán pasado más de 2 años desde que se publicaron las bases reguladoras en el anterior Ejecutivo, que fueron del 27 de marzo del 2023, y realmente solo quiero recalcar la trascendencia que tiene para muchos de estos municipios el poder contar con esas ayudas, bueno, y más que ayudas, que era ya la realización directa y la entrega del planeamiento urbanístico por parte del Gobierno de Aragón. La realidad es que muchos de estos pequeños municipios se encuentran indefensos frente a los nuevos usos de tipo industrial que aparecen en el suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable en general de Aragón está convirtiéndose en un suelo de una industrialización difusa debido a la instalación masiva de macrocentrales de energías renovables, y es imprescindible proceder a esa regulación. La herramienta que más fácil tienen los propios municipios para regular dónde quieren y no dónde quieren esas instalaciones es el planeamiento urbanístico, pero la mayoría de ellos no pueden acometerlo con fondos propios precisamente porque son pequeños municipios y no tienen esa capacidad financiera ni de endeudamiento. Por eso es recalcar lo imprescindible que es esta herramienta, no ya por el devenir normal que tienen estas actividades, sino precisamente porque se está produciendo en la comunidad autónoma un cambio generalizado de usos en el suelo no urbanizable, que solo lo pueden regular los planes generales de ordenación urbana y donde la mayoría de ellos son muy antiguos, carecen de revisión, no estaba esta actividad económica en aquel momento en aquellos momentos en auge, y es imprescindible proceder a la revisión generalizada de este planeamiento, incluso la realización de aquellos que no lo tienen. Por eso insistimos que debería ser una acción prioritaria para su consejería el volver a aquellas líneas. Las hubo en un principio, en una primera fase fueron de ayudas, y la posterior, que parece ser más efectiva, fue ya la redacción directa por parte de los organismos de la Administración Autonómica del planeamiento y la entrega a los municipios. Simplemente es eso, recalcar la importancia de que estas ayudas salgan pronto y que se doten suficientemente para que pueda hacer, cubrir las necesidades reales de la mayoría de los municipios. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Gracias, presidente. Señor Guitarte, totalmente de acuerdo. Esa labor de tutela, de ayuda y de supervisión que tiene que tener el órgano de la comunidad autónoma en estas materias. Decirle que sabe que se han realizado 3 convocatorias para otorgar subvenciones para la redacción de instrumentos urbanísticos en pequeños municipios, respecto de las que todas las tareas administrativas, técnicas y jurídicas son asumidas por el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General competente, que es la Dirección General de Urbanismo, incluida la contratación de la redacción de dichos instrumentos a asistencias externas, así como el seguimiento y control. Ello nos ha permitido que se hayan redactado casi un centenar de instrumentos entre planes generales y delimitaciones de suelo. En este año 2025 están previstas 2 nuevas convocatorias. Una para la elaboración de delimitaciones de suelo urbano y otra para planes generales. A dicho fin, se han iniciado los trámites ante la Dirección General de Presupuestos a fin de que se habilite la partida presupuestaria necesaria, cuyo importe total asciende a algo más de 524.000 euros, con distribución hasta en 4 anualidades. Así que, absolutamente de acuerdo con la importancia de esa ayuda, de esa tutela y de esa supervisión,
intentaremos ser lo más eficientes posible en la gestión de lo mismo, porque entendemos que los ayuntamientos necesitan de ese soporte jurídico en materia urbanística, como viene siendo acreditado en este último año. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta relativa a la ruta de transporte del municipio de Benaceite, formulada al consejero de Fomento por el diputado señor Peralta, del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente. Pues bueno, señor consejero, le volvemos a preguntar sobre el mapa concesional. Esta mañana mi compañero Villagrasa al inicio de la mañana le decía el refrán de que el que avisa no es traidor. Pues yo no le puedo decir que esto se cumple, porque yo le avisé hace 15 días de que si no escuchaban al territorio les traeríamos preguntas municipio a municipio, y como no escuchan, pues las tenemos que traer. Mire, señor consejero, si me permite, me voy a retrotraer. Hace 15 días usted comenzó su pregunta, bueno, su respuesta, permítame, diciendo que usted era eficiente en la gestión y eficiente en la respuesta. Pues mire, le tengo que reconocer que sí que es eficiente, pero es eficiente para no escuchar. Porque mire, usted el viernes le preguntamos por el municipio de Rodenas y el propio lunes usted ya puso los VTCs que anunció aquí, que vino y hizo el anuncio muy bien, de que iba a poner VTCs para solucionar el problema de Rodenas. Y no solo no ha solucionado ningún problema, porque siguen teniendo lo mismo que pasa. Vamos, el ayuntamiento ya le ha mandado una carta rechazando la solución que han planteado, porque usted lo que ha hecho ha sido aumentar el costo, y sigue yendo el autobús por una carretera no catalogada. Sigue sin solucionar el problema que tienen el municipio de Rodenas para ir a la ciudad de Teruel. Pero mire, yo le invito para que usted sepa lo que pasa, nos iríamos usted y yo para que lo que usted ha puesto en marcha. Nos vamos usted y yo a las 8 de la mañana a Rodenas, cogemos el autobús y llegaremos a las 8:45 a Santa Eulalia. Tenemos suerte porque es el mes de marzo y no hace tanto frío, pero tenemos que esperar una hora allí para coger el autobús que viene de Zaragoza para ir a Teruel, con la rasca que hace pegado al Giloca. O sea que allí ya le digo que vamos a estar una horica allí usted y yo bien. Pero luego cuando lleguemos a Teruel tendrá que venir alguien a buscarnos, coger un taxi, porque tenemos posibilidad de volver a Rodenas. Esta es la solución que usted ha planteado, que vino aquí, que iba a ser muy eficiente. Pues esto es lo que ha planteado usted. Y hoy le preguntamos sobre el municipio de Benaceite, que plantea exactamente lo mismo. Tiene unos desfases horarios para ir a Zaragoza o Alcañiz de 30 a 50 minutos en el municipio de Híjar. Y le plantean una parada de demanda. Mire, señor consejero, agotaré mi tiempo ya en la primera intervención. Solamente le pido que usted escuche el territorio. Yo entiendo los problemas que tienen con la implantación del mapa concesional. Y este diputado lo reconoce, que es complicado. Y es complicado atender todas las demandas que tienen. Pero escuche, no reaccione tan bruscamente. Lo que tiene que hacer es usar las armas que ya tiene. Es decir, hay una maravillosa, que yo la planteo, que yo creo que es económicamente lo mejor que se puede hacer, que son las paradas a demanda, que es lo que le plantean los propios municipios, porque los ayuntamientos son muy responsables. Le plantean paradas a demanda, no están pidiendo un autobús cada hora. No, lo que dicen es, el autobús que ya pasa, por favor, permítame que pueda llamar el día de antes y si puede que entre. Si hay alguien, si no hay nadie, no funcionaría. Entonces, esto es una solución económica. Le pido, por favor, que escuche al territorio y solucione los problemas que le plantean los ayuntamientos, los del PSOE. Yo sé que los del PP ya los han solucionado, pero los del PSOE, por favor. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra. Gracias, señor Peralta. Bueno, usted no cejará de preguntarme y yo no cejaré de decirle que nosotros estamos aplicando un mapa concesional que no es nuestro, con la mayor pulcritud, con la mayor capacidad, con la mayor eficiencia, con la mayor solvencia posible, que efectivamente no todas las cuestiones se pueden solventar de manera inmediata y, por cierto, ha dedicado usted más de media pregunta a hablar de la pregunta anterior y yo le digo que, por supuesto, gustoso, hacemos ese viaje, ese recorrido que usted me plantea. Ya le digo que en esa respuesta usted me ha comentado que yo dije que lo íbamos a solucionar de esa manera, efectivamente esa va a ser la solución. En las próximas semanas, estamos todavía en ello, es decir, por tanto se están aplicando esas soluciones y efectivamente estas soluciones tan de detalle son soluciones de prueba-error. Prueba-error significa que vamos a intentar ir acoplando esas soluciones y que si vemos que no son las perfectamente necesarias, las ajustaremos. Con respecto a la pregunta que me hace sobre Benaceite, no es que no haya habido merma del servicio, sino que ha habido una mejora sustancial del mismo, permitiendo el nuevo servicio desplazarse tanto a Híjar, al centro de salud, como a Zaragoza en el día, de lunes a viernes, durante todo el año, y no como antes, únicamente 3 días a la semana. Por tanto, ahora se puede desplazar durante toda la semana a Zaragoza, antes eran 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Los vecinos de Benaceite, desde el 2 de diciembre, y aquí estoy leyendo exactamente lo que me han pasado, porque es
de diciembre del 24 disponen de un servicio de lunes a viernes que sale de Vinaceite a las 7:25 de la mañana, llegando a Zaragoza a las 9:30, con un enlace en Níjar sin tiempos de espera y una vuelta de Zaragoza a las 3:30 de la tarde, con otro enlace en Níjar igualmente sin tiempos de espera para llegar de vuelta a Vinaceite a las 5:25. Este servicio, que es con paradas fijas y no a demanda como se solicitaba, es decir, no es necesaria la petición previa del servicio, con la ventaja que ello supone, permite llegar tanto a Níjar a las 8 horas de la apertura del centro de salud, como el enlace inmediato hacia Zaragoza, como le decía antes, para permanecer en la capital, en Zaragoza, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Solo quiero recordarle que desde el año 2016, señor Peralta, este servicio no contemplaba ninguna expedición a demanda y operaba 3 días a la semana. Por tanto, no a demanda y 3 días a la semana. Con el programa actual, los datos de demanda del pasado año 24 fueron 256 expediciones y 265 viajeros, resultando una ocupación media inferior a un viajero por expedición. La demanda de estos aproximadamente 2 meses desde la puesta en marcha de este nuevo servicio se cuantifica en 20 usuarios, manteniéndose las cifras que se venían produciendo en el anterior contrato programa. Por tanto, mantenemos lo que se hacía, mejoramos lo que se hacía, que por cierto lo que se hacía es lo que ustedes nos dejaron. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. Se ha retirado la 43. Siguiente pregunta relativa a la convocatoria de subvenciones a entidades locales afectadas por la DANA, formulada al consejero de Fomento por el señor Moreno Latorre, del Grupo Aragón Teruel Existe. Buenas, señor López. El 6 de noviembre el Gobierno de Aragón publicó el decreto ley 2/2024 por el que se establecen medidas urgentes para la reparación de los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón por las DANAs. Fue una publicación tardía realizada el 6 de noviembre para las lluvias de agosto y principios de septiembre. En el anexo 1 y 2 tenía una relación muy incompleta de los municipios afectados, por eso fue necesaria la orden posterior del Departamento de Hacienda de 31 de enero que amplió la relación de los 2 anexos. La primera pregunta es si están tramitadas todas las ayudas anunciadas y cuándo se van a resolver. Y la segunda pregunta es si estos nuevos anexos 1 y 2 recogen la totalidad de los municipios afectados. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Moreno, con ocasión de las necesidades de las entidades locales aragonesas que se vieron afectadas por las DANAs, de tanto el mes de septiembre del 24 y de octubre y los primeros días de noviembre, se adoptaron las siguientes medidas por el Gobierno de Aragón. Medidas urgentes para restauración de la red de transporte, abastecimiento de los municipios afectados. Se aprobó, como bien decía usted, un decreto ley con fecha 6 de noviembre del Gobierno de Aragón que autorizó la tramitación por el procedimiento de concesión directa y con carácter de urgencia, y se dictó la orden de 14 de noviembre, que también usted mencionaba, en la que se aprobaron las bases reguladoras y las convocatorias para la concesión directa, habiéndose concedido subvenciones por un importe de 2.636.000 euros a 28 municipios. El 17 de enero del 25 se anticipó el pago del 100% del importe de las subvenciones concedidas. Hoy tiene su señoría en el BOA la publicación de la convocatoria otorgando plazo para que 10 ayuntamientos últimos, ampliando el plazo para estos ayuntamientos, puedan solicitar también la ayuda. De tal manera que el Gobierno de Aragón ha sido eficiente, celérico y ha estado pendiente de los problemas que había en el territorio, no como otras administraciones de las que luego le hablaré. Gracias. Señor Moreno, tiene la palabra. Bueno, señor López, no lo veo así. Usted se refiere, supongo, a 28 municipios en concreto. 6 meses después del paso de la DANA, de agosto y septiembre, y cerca de 4 meses de lo que ocurrió a finales de octubre, todavía muchos municipios están en pleno proceso de restituir las afecciones.
Ayer se hablaba en este pleno en relación a una iniciativa sobre las ayudas de la DANA desde su grupo parlamentario de que el Gobierno de Aragón ha hecho mucho a este respecto. Ha hecho bastante, pero no es lo suficiente. Nosotros creemos que a muchos municipios todavía no les ha llegado y así lo percibe el territorio. Agricultores afectados, comercios, propietarios de vivienda o empresas saben y pueden demostrar que no es así. Muchos municipios todavía están esperando porque las ayudas para poder reparar sus infraestructuras dañadas o para poder pagar los arreglos que han ido acometiendo y volver a la normalidad lo antes posible no han llegado. Le repito, señor López, que no han llegado. Después se encuentra el siguiente problema. Los que han recibido ayudas lo han hecho al 50% de la valoración de los daños. Pero ¿cómo hacen frente cada municipio al resto de ese 50% que falta? ¿Se hipotecan su futuro? Otros municipios todavía no han recibido ni siquiera ese 50%, se lo puedo confirmar. En agricultura, muchas acequias están todavía rotas y la campaña está a punto de comenzar. Gracias, señor Moreno. Y no hay empresas para… Acabo ya. No hay empresas para arreglar. Le puedo decir un ejemplo que esta semana han llegado las primeras máquinas a un municipio pequeño como Alcaine. Esta semana. Gracias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Moreno, mire, yo lo que le digo es que los municipios que han tramitado y justificado correctamente conforme a las bases y las convocatorias han recibido todas las cuantías asumidas por el Gobierno de Aragón. Segundo dato. Usted está hablándome también de que falta el 50%. Claro, es que falta la otra administración, que es la Administración General del Estado. De la Administración General del Estado usted no habla. Claro, aquí me pregunta por la Administración Autonómica, lógicamente. Sí, pero claro, esto es una realidad en la que hay que sumar las actuaciones en esos municipios por parte del Gobierno de Aragón de las que debería haber hecho el Gobierno de España, que ya le digo cómo está. En estos momentos acaba de publicar el martes 25 de febrero subvenciones destinadas a entidades locales para las danas de octubre y noviembre. Casi medio año después del fenómeno meteorológico aparece en escena la Administración Central. Usted me está demandando a mí cosas celéricamente, rápidamente, que estamos siendo superoperativos y eficientes, cuando hay una Administración que 6 meses después anuncia que va a hacer algo. Mire, y de lo que nosotros estamos hablando ahora con la consejera de Economía, ha salido en el boletín oficial hoy de la comunidad autónoma municipios como Albalate el Arzobispo, Odón, Blancas en Teruel o Aínsa y Bielsa y Canfrán en Huesca, entre otros. Gracias, consejero. Más, que son los municipios últimos, gracias, presidente, que faltaban para acabar de completar el conjunto de municipios afectados. El Gobierno de Aragón ha sido rápido en la asignación de recursos y los municipios que han justificado tienen ya las subvenciones directas del Gobierno de Aragón. De otras administraciones públicas, pregunte usted en otra ventanilla. Gracias. Siguiente pregunta relativa al presupuesto para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de los delitos perpetrados por menas tutelados por la región de Aragón, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia, la señora Susín. Tiene la palabra el señor Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Créame, señora consejera, buenos días, señora Susín, que me sabe mal que tenga que estar usted hasta estas horas porque me consta que no está recuperada totalmente y no habría tenido ningún problema en posponer estas preguntas y lo sabe también. Habiéndose incrementado notoriamente el número de menas que están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de Aragón y existiendo un número importante de delitos cometidos por estos, siendo la comunidad autónoma quien tutela a los mismos y deberá responder por las responsabilidades civiles derivadas de la comisión de tales delitos, le preguntamos, ¿se ha presupuestado o se va a presupuestar una partida económica para hacer frente a tales responsabilidades civiles derivadas de estos delitos cometidos por menas? Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias por sus palabras, señora Arranz. Y perdóneme que no me gire, pero el juego de cintura estos días no lo tengo muy bien. Mire, señora Arranz, usted es letrado, que ha participado en muchos juicios y sabe perfectamente que las administraciones públicas tienen que hacer frente, por desgracia, a gastos por indemnizaciones. Yo estoy segura de que si busca encontrará partidas en todos los departamentos destinados al fin que le comento. Gracias. Gracias, señor
Arranz tiene la palabra. Evidentemente, por si queda alguna duda, en modo alguno generalizo ni digo que todos los menas cometan delitos, por supuesto que no. Pero hay datos objetivos, nos viene de la policía, del turno de oficio penal de abogados, de la prensa, que reflejan la comisión cotidiana de delitos por menas, principalmente robos con violencia, agresiones sensuales, el famoso mataleón, participaciones en reyertas con armas blancas y lesiones. Dos ejemplos muy recientes, cometidos en Zaragoza. El 31 de enero de 2025, dos menores argelinos se encuentran implicados en un tirón de bolso de una anciana de 94 años que cae al suelo, tiene una hemorragia cerebral, una lesión grave en el hombro y la mandíbula rota. Consiguen detener a los autores en el centro de menores próximo, ubicado en la calle Tierno Galván. Un par de días antes, un chaval que regresaba a su casa a las 3 de la mañana, pues tiene un encuentro con dos magrebíes que le piden un cigarro y a raíz de ahí le propinan una paliza para robar, le fracturan la nariz y le roban el móvil. Esto ya, pues, no son hechos aislados, esto ya es habitual, por desgracia, y si a ustedes la seguridad parece que no les preocupa tanto, pues ya le vamos por el tema económico. Dice usted que hay una partida reservada para esto. Créame que si esa anciana, Dios quiera que no, fallece o todas estas secuelas que quedan, incapacidades y tal, esos baremos son de mucho dinero. O sea, que no sé hasta qué punto han podido presupuestarlo. Entendemos que estos menores deberían estar con sus padres y con sus culturas y primero analizarse si realmente son menores para que tengan la tutela de nuestra comunidad autónoma, porque muchos están pasando por menores y no lo son. Y luego también hacemos algo muy mal, que es mezclar a los menores conflictivos multireincidentes con menores que no han cometido ningún delito. Y entonces lo que se contagia casi siempre es lo malo y no lo bueno. Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora Arranz, yo ya sé que ustedes, si me permite la expresión, llevan su guerra y es complicado sacarlos de allí, pero creo que es necesario aclarar una cuestión en la que incidiré también en la siguiente pregunta que me formule, y es que el Gobierno de Aragón atiende a menores, señora Arranz, menores, sin adjetivos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y no olvide también que esto es a lo que nos obliga la ley. Y además atendemos a menores en desprotección, con unas historias familiares verdaderamente complejas, si no, como usted bien sabe, no estarían bajo tutela de la Administración. Los perfiles y las historias de vida que configuran los expedientes que manejan los profesionales de las entidades y del Servicio de Menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es, por estas circunstancias, bastante complejo. Decía Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. A veces, señorías, los menores amparados por el sistema de protección del Gobierno de Aragón o de cualquier sistema de protección, a pesar de que lo intentan, no consiguen salvar su circunstancia. Coincidirá conmigo, señora Arranz, en que la delincuencia juvenil no está ligada intrínsecamente a entornos desestructurados en su totalidad, como tampoco la excelencia y la convivencia cívica es exclusiva en según qué barrio o código postal se vive. Sea como fuera, y en consecuencia y como tutores, nos vemos obligados a afrontar determinados gastos consecuencia de malos actos. Pero reitero, señora Arranz, menores sin adjetivos ni etiquetas, igual que debemos hacerlo por negligencias profesionales o por tutelados adultos que tiene la Administración aragonesa. Y como vamos a seguir hablando del mismo tema, en la siguiente pregunta finalizo aquí. Gracias. Siguiente pregunta relativa a la repercusión que la prórroga presupuestaria tiene en las entidades del tercer sector. ¿No? Pregunta relativa a las soluciones ante el colapso y desbordamiento de la capacidad de acogida de menas por la región de Aragón, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por parte del señor Arranz, de Vox. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señora Susín. Según las últimas informaciones, llegaron a Aragón 233 menores extranjeros no acompañados. No son etiquetas, es una realidad. Son menores extranjeros no acompañados. Supuestamente no acompañados, porque es que muchas veces las trabajadoras sociales están hablando con sus padres y sus padres se encuentran en España, y usted sabe que es cierto. Se están produciendo una llegada de 20 menas al mes de media.
Usted, en una entrevista que la tengo aquí, en el periódico de Aragón, de 2 de febrero de 2025, llega a afirmar que no tenemos capacidad para dar respuesta a la llegada masiva de menores. Y según los datos que usted misma aporta, la Comunidad Autónoma de Aragón está al 169% de ocupación en cuanto a plazas en centros, existiendo además una falta acuciante de educadores y profesionales. Y también sabe usted que estos profesionales están bajo estrés, de baja, por amenazas, agredidos, y ya no le digo los vigilantes de seguridad que trabajan en esas instituciones. ¿Qué soluciones se proponen desde la Consejería de Bienestar Social y Familia competente ante este colapso y desbordamiento de personal y centros por la masiva llegada de menas? Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Gracias, señora Ranz. Aclarar que yo lo que dije fue que han llegado en el año 2024 233 menores no acompañados por sus propios medios, una media de 20 al mes, no 233 al mes. Pero bien sabe, señora Ranz, y somos conscientes todos los que aquí estamos, que la migración es uno de los principales problemas a los que se enfrenta este país y también nuestra comunidad autónoma. Creemos, y yo creo que lo he dicho ya muchas veces y me lo han oído muchas veces, que hemos reclamado al Gobierno de España que la primera solución al problema del colapso de nuestro sistema protección de menores y del resto de comunidades autónomas pasa porque el Gobierno de Pedro Sánchez deje de mirar a otro lado y ejerza de una vez sus competencias en control migratorio. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Ranz. Sí, gracias, señora presidenta. Evidentemente he dicho 233 en el último año y 20 al mes. Si fueran 233 al mes ya sería la situación insostenible. Porque además en los centros de menores, hay de 15 a 20 usuarios, con lo cual si cada mes tenemos 20, nos haría falta un centro cada mes. Y eso es completamente inviable e imposible. Esto lo que es realmente es un gran negocio para muchas ONGs, como APIP, ACAM y otras muchas, que están haciendo un negocio de un drama. Están haciendo un negocio de un drama. Y eso es lo que hay que empezar a parar y a frenar. También nosotros opinamos que si Cataluña puede negociar ciertas cosas, Aragón también podría negociarlas. Y tenemos que ser muy serios a la hora de dejar entrar en nuestra comunidad a unos menores de los que nos tenemos que hacer responsables y que están aumentando la inseguridad de nuestros barrios y encima, además, lo que le he dicho de las responsabilidades civiles y todo el gasto económico que está suponiendo. Porque todo esto conlleva gastos de unos 5.500 euros al mes por mena. Y luego se están negando ayudas a familias aragonesas para sacar adelante a sus hijos y a sus familias. Y eso es una vergüenza. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Siguiente pregunta, 375-25. Señora presidenta, tengo que responder. Perdón, señora consejera. Si quiere no respondo, ¿eh? Su turno. Gracias, presidenta. Decía, señora Ranz, aunque se lo he dicho ya en todas las iniciativas que hemos debatido sobre esta cuestión, el Gobierno de Aragón no tiene competencias en el control migratorio. Nuestras competencias se ciñen a la atención a los menores, pero no en el control de los flujos migratorios. No entra ningún menor en el sistema de protección de menores que no tenga un decreto de Fiscalía, habiendo pasado previamente por el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Y sí que, si de verdad queremos poner soluciones a los problemas relacionados con los menores en situación de desprotección, es nuestro deber, como representantes públicos, porque es nuestro deber, no podemos partir de buscar soluciones imposibles a los problemas. Señora Ranz, yo no puedo fletar aviones, yo no puedo saltarme la ley, yo no puedo dejar de acoger a un menor con un decreto de Fiscalía, porque entonces la que va a un banquillo soy yo. Y le he dicho muchas veces que yo no soy insumisa, que este Gobierno no es insumiso y que este Gobierno cumple las leyes. Nuestro deber es diagnosticar el problema. El colapso al que se refiere, y que es cierto, busca soluciones que de verdad se puedan implementar. Aquí no caben eslóganes, no caben trazos gruesos, y eso en su partido lo saben,
porque ustedes han ejercido responsabilidades de gobierno. Como ya le he dicho, desde el Departamento de Bienestar Social hemos trasladado en muchas ocasiones a los diferentes ministerios competentes en materia de migración la necesidad de una política migratoria planificada y coordinada, además de acompañar con todo ello una financiación que nos permita soportar los costes en los que estamos incurriendo las comunidades autónomas por la inacción de Pedro Sánchez. Es más, el propio presidente Azcón fue una de las cuestiones que trasladó en la conferencia de presidentes. El Gobierno de España tiene que liderar una respuesta a este problema y comprometerse a financiar adecuadamente a las comunidades autónomas mientras siga siendo el problema, tiene que seguir poniendo las soluciones. Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, 375-25, relativa a la repercusión que la prórroga presupuestaria tiene en las entidades del tercer sector, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por la diputada señora Zamora, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame, señora Susín, antes decirle que lo que sí que puede hacer es desmentir la sarta de mentiras que acaba de decir el portavoz de Vox respecto a su gestión y a la gestión de las entidades realizan. Eso sí lo podía haber desmentido. A mí me contesta de otra manera. Señora Susín, ayer me hablaba de que no hablo con las entidades porque no me hago fotos ni los subo a redes. Siento decirle que, a pesar de usted, sí que hablamos con las entidades y esta pregunta es un ejemplo de ello. Le traslado la preocupación de las entidades por la viabilidad de sus proyectos y por la sostenibilidad de sus estructuras ante la incertidumbre que genera la prórroga presupuestaria. No saben si se prevé un incremento en las cuantías de las convocatorias de subvenciones y, además, no contemplan en la prórroga las nominativas que venían recibiendo. Una preocupación que mi portavoz, el señor Galeano, le trasladó en el pasado pleno al consejero de Hacienda, pero que no nos tranquilizó mucho su contestación. El consejero decía: las nominativas decaen, lo sabemos, pero que las nominativas que se justifiquen para el normal funcionamiento de la comunidad autónoma se podrá hacer un convenio. Otras irán a concurrencia competitiva y otras, que son de otro tipo, tendrán dificultad. No sabemos, señora Susín, en qué grupo están las subvenciones nominativas de su departamento. Si están en el primero, fenomenal. Su compañero, el consejero de Sanidad, parece que ya lo tiene resuelto, nos ha dicho hoy, con esos convenios. Si no es así, irán a concurrencia o son de las otras, como decía el consejero, de las que van a tener dificultad. Espero que no, porque, mire, dificultades son lo que no le faltan a las entidades que se relacionan con su departamento. Entre las acusaciones de que se enriquecen y que son un chiringuito que les hace su portavoz por detrás y usted no desmiente, entre que las subvenciones en 2024 se las congeló con el presupuesto más alto de la historia, que otras encima tuvieron menos suerte y sufrieron recortes del 80%, como en el caso de la cooperación, y ahora llega la prórroga y no saben lo que va a pasar con su nominativa. No es necesario que le haga o que resalte el trabajo que las entidades realizan, pero, señora Susín, usted ha cobrado el salario de enero y de febrero y, si continúa al frente del departamento, cobrará el de marzo y siguientes, porque el capítulo 1 se prorroga. El personal que trabaja en las entidades sociales quiere tener la misma seguridad, porque la situación de prórroga presupuestaria, además de generar inseguridad, les provoca a las entidades problemas por la falta de disponibilidad presupuestaria. Le digo simplemente que sea diligente, que haga lo que tenga que hacer, como hace siempre. Hoy puede sacar un titular después de esta intervención, porque no lo ha hecho antes, pero tiene la oportunidad de sacar una nota de prensa, para que los problemas de sus ex-socios, los problemas de los que se sientan detrás de usted, que hablan tanto de inmigración, pues no perjudiquen el normal funcionamiento de las entidades del tercer sector y, por extensión, a la protección de los ciudadanos más vulnerables. Es su responsabilidad, es lo que lo pido. Ya le digo, no tenga la tentación de decirme que ha subido el 11% los conciertos. Gracias. Porque eso no salva a las entidades que les estoy preguntando y, por cierto, tampoco a los ciudadanos, porque serán a costa de que no concertará más plazas residenciales. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Señora consejera, puede responder en un solo turno. Gracias, presidenta. Esta foto sí que la subió a redes, con lo cual deduzco que si sube pocas es que hace poco. Señora Zamora, ¿estará de acuerdo en que la prórroga presupuestaria no es una hecatombe colectiva y que ni una sola de las necesidades se van a quedar sin atender? ¿Está de acuerdo en que no es una hecatombe? Digo que estará de acuerdo porque no son palabras mías, son palabras del señor Lambán después de la prórroga presupuestaria del 19. Gracias. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta. Sí, señora presidenta, pido la palabra por alusiones.
el 121.1 del reglamento, por favor. Sí, ¿me puede concretar la alusión? Perdón, no hemos terminado con... Sí. La señora consejera le he dicho que podía contestar en un solo turno porque la diputada ha agotado el tiempo. Perdón, no me había dado cuenta, entonces puedo agotar mi turno, perdón. Sí. Señora Zamora, no ha estado usted muy fina eligiendo las iniciativas que traía al Pleno esta semana. El titular de hoy, efectivamente, lo tiene en el BOA. Mire, yo ayer le hablaba de rigor y vamos a hacer el mismo ejercicio de seriedad para abordar esta cuestión. Su modelo en la atención de los servicios sociales, señora Zamora, a pesar de ser los adalides de lo público, se ha basado en las entidades privadas, sí, privadas, que conforman el llamado tercer sector. Unas entidades a las que ustedes han maltratado económicamente. Ya sé que de esto no le interesa hablar ahora, pero mire, de 2022 a 2023 los precios, el IPC subió un 9%. En Aragón, ¿sabe cuánto subieron ustedes los conciertos a las entidades del tercer sector que prestan servicios a nuestros mayores, menores o personas con discapacidad? Un 1,5% frente al 9% del IPC. Y eso con el presupuesto aprobado en tiempo y forma. El pasado martes, el gerente les avanzó en su comparecencia que en 2025 el precio que pagamos por la acción concertada subirá un 4,5% frente al 3,1% del IPC del 24. Le repito, señora Zamora, ustedes un 1,5% de subida frente a un aumento de los precios del 9%. El Gobierno del Partido Popular un 4,5% de subida frente a un 3,1% de incremento del IPC con los presupuestos prorrogados. Pero aún más, señora Zamora, la discapacidad va a contar efectivamente de momento con ese incremento del 11,21% para garantizar la sostenibilidad de las entidades, ya que ustedes y sus políticas, esas por las que tanto les felicitaban, habían dejado en una situación crítica a muchas de ellas. Estará de acuerdo conmigo, señora Zamora, que este Gobierno, pese a las complejidades de la prórroga presupuestaria, está trabajando por mejorar la situación de las entidades del tercer sector que dan servicio a nuestra comunidad. Lea el BOA de hoy. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora presidenta, ahora sí pido la palabra conforme al artículo 121.1 del reglamento por alusiones de la señora Pilar Zamora Mora. Ha dicho que en mi intervención he dicho una sarta de mentiras, no sé qué mentiras he dicho, quiero que me lo aclare. Y si se refiere a que APIP, ACAM y esas ONGs no hacen negocio, lo reitero porque están hasta comprando inmuebles y ganando ingentes cantidades de dinero y unos buenos sueldos. Y eso ya no es hacer caridad ni hacer solidaridad, eso es hacer negocio. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Señora Zamora, ¿quiere rectificar? No voy a rectificar porque yo no me he referido al señor Arranz en ningún momento de mi intervención. Le he dicho a la consejera que debería haber desmentido las mentiras que el señor Arranz ha dicho sobre su gestión y que ha perdido una oportunidad. Si tiene que desmentir algo, que lo desmienta la señora Susín. Yo me mantengo donde estoy. Gracias, señora Zamora. Continuamos con la pregunta 323-25, relativa a las inversiones en centros de datos en Aragón y el impacto de DeepSeek en su viabilidad, formulada a la consejera de Presidencia, Economía y Justicia por el diputado señor Vidal, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Vaquero. ¿Qué medidas está tomando en su consejería para evaluar y, en su caso, mitigar el impacto que la aparición de tecnologías como DeepSeek podría tener en las inversiones previstas en centros de datos en Aragón, con el objeto de asegurar que estas inversiones sigan siendo viables y beneficiosas para la región? Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Y, señor Vidal, efectivamente el Gobierno de Aragón hace un seguimiento continuado y una evaluación de todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. Como usted sabe, es un propósito de este Gobierno que Aragón, siendo ya un hub tecnológico en Europa y con una dimensión también a nivel internacional, sea un referente en estas infraestructuras tecnológicas. Pero la verdad es que hasta ahora no advertimos la necesidad de tomar medidas que mitiguen, como dice la pregunta,
este tipo de infraestructuras. De hecho, la eficiencia de las mejoras tecnológicas, como puede ser la herramienta a la que usted se ha referido, no solamente no eliminan la necesidad de estas infraestructuras, sino que incluso pueden llegar a acelerarlas. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Vidal. Sí, efectivamente. La verdad es que el avance de tecnología es tan rápido en las últimas ya casi semanas que incluso DeepSeek se ha quedado desfasado. O sea, ya hay otra tecnología, por ejemplo, Grok 3, que ya la supera. Por este motivo, desde Vox estamos interesados en conocer la estrategia del Gobierno, porque realmente hay que hacer seguimiento de esas tecnologías y, evidentemente, la tecnología de los centros de datos se está adaptando. Estamos viendo ahora mismo un centro de datos que ha inaugurado Elon Musk, que es el más grande de Estados Unidos, y se adapta a las nuevas tecnologías. Es un cambio estructural y de construcción. En Vox nos preocupa que estas inversiones también puedan generar un beneficio a las empresas locales, que puedan generar empleo, que todos estos centros de datos sirvan para que haya una repercusión económica dentro de la región. Por eso le preguntamos cuál es la estrategia para que se pueda producir ese efecto beneficioso para las empresas en Aragón, teniendo en cuenta sobre todo que Europa se está retrasando en el tema de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial. Es un dato que el 90% de los datos que se manejan en las redes están en manos de empresas americanas en Europa. ¿Qué vamos a hacer para evitar ese efecto? Von der Leyen ha retrasado su inversión de 200.000 millones en Europa en temas de inteligencia artificial por el hecho de que quiere imponer una nueva regulación para que la inteligencia artificial esté englobada dentro de lo que es la Agenda 2030 y toda la ideología socialista woke. Hemos visto también que el Ministerio de Ciencia del Gobierno de Sánchez ha suspendido unas subvenciones de 31 millones que estaban incluso solicitadas por investigadores en Aragón y se han suspendido, se han quedado desierto ese concurso. Por eso le pedimos desde Vox que hagan un esfuerzo para que toda esa inversión se mantenga dentro de Aragón y que las empresas de Aragón se beneficien de esa tecnología y que al final se pueda crear un nuevo sector productivo que dé beneficio a la región. Estamos viendo como sectores tradicionales que daban fortaleza a Aragón se están retrocediendo, debido fundamentalmente a ideología del Pacto Verde que está perjudicando directamente a toda nuestra industria del automóvil. Nos hemos enterado que Stellantis ha perdido el 70% de sus beneficios en 2024. Nos hemos enterado que el sector agrícola ha perdido 344 explotaciones el año pasado. ¿Qué vamos a hacer para evitar ese desastre debido a las políticas regulatorias de la Unión Europea? Gracias, señor Vidal. Señora consejera. Gracias, Gracias, señora presidenta y señor Vidal. La prueba más fehaciente de que este tipo de avances tecnológicos no rehúyen el seguir invirtiendo en estas infraestructuras tecnológicas la hemos tenido esta mañana con el anuncio por parte del presidente de Aragón de que Microsoft sigue apostando por Aragón y sigue apostando por los centros de datos. De hecho, en economía hay un principio que es la paradoja de Jevons, donde precisamente lo que dice es que los avances tecnológicos aplicados al uso de un recurso, lejos de eliminar el consumo total, precisamente lo que hacen es incrementar su demanda. Y esto es lo que vamos a ver que se producen con herramientas, con modelos desarrolladores como de inteligencia artificial. De hecho, veíamos cómo los avances tecnológicos, las nuevas herramientas de inteligencia artificial, el hecho de que cada vez puedan ser más eficientes, más accesibles y con menos costes, van a necesitar que precisamente detrás de esta inteligencia artificial tenga que haber las infraestructuras físicas, tenga que haber estos centros de datos. Otra cosa es que a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución tan vertiginosa tecnológica, las propias grandes empresas tengan que implementar también modificaciones en el diseño de estas infraestructuras.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón tiene muy claro, y lo ha dicho en todas y cada una de sus intervenciones, que ha tenido la posibilidad de hablar de este nuevo modelo, de este nuevo ecosistema tecnológico, que lo que queremos es que no solamente se vean beneficiadas las empresas, las grandes gigantes tecnológicos que apuestan por Aragón, que no queremos que sean solamente avances para las empresas tecnológicas, sino lo que queremos es que la tecnología capilarice a todos los sectores estratégicos de la economía aragonesa, porque es accesible a todos ellos, y en ello estamos trabajando, en que además del resto de sectores económicos sea también la propia sociedad aragonesa, sean entidades, sea la propia, y termino, señora presidenta, sea la propia Administración, por lo que seremos una de las principales y de las primeras comunidades autónomas que estén aplicando en sus procesos inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que buscamos, además de un gran desarrollo de este sector en Aragón para que siga siendo un referente y un hub, es que contribuya a la transformación y al bienestar con la repercusión comunitaria en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pregunta 342-25 relativa a la ejecución presupuestaria de las partidas de becas universitarias en 2024, formulada a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades por el diputado señor Corrales de la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Consejera, ¿qué grado de ejecución han tenido las partidas presupuestarias con las que se financian las becas universitarias durante 2024? Gracias, señor Corrales. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Corrales, la ejecución presupuestaria que han tenido la financiación de las becas en el año 24 ha sido del 90,04%. Han ascendido a 3 millones, algo más de 3 millones de euros, y se ha ejecutado casi 2.800.000. Así que vuelvo a decir que esta ejecución ha sido del 90,04%. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Ya me imaginaba que usted iba a sacar pecho de la gran ejecución presupuestaria del Departamento en el 2024. Vale. La realidad es bien diferente a lo que nos está contando, lo que nos ha contado. Por primera vez en la historia, los estudiantes que solicitan una beca de movilidad, Erasmus o de excelencia han tenido que esperar a enero para saber si se les había concedido. Por primera vez en la historia. Esto supone que han tardado casi 6 meses en resolverlas cuando lo tenían que haber hecho en 3. La semana pasada, la directora general de Universidades decía en su comparecencia en la comisión que no nos preocupáramos, que las becas iban a ser pagadas con cargo a presupuestos 2024 y que se iban a perder y que no se iban a perder los 1.750.000 euros que se les presupuestaron para ello. Esto, señora consejera, nos parece un tanto increíble, ya que supondría un cambio de criterio de 180 grados por parte de la intervención general. ¿Qué problemas ha habido en la resolución de las convocatorias del 2024? Que no nos quiere contar. ¿Por qué antes nuestras solicitudes de información no nos quieren enviar copia de los informes emitidos por intervención? Aquí nos huele un poco, nos huele mal, señor consejera. Algo está pasando con las becas y ustedes lo tendrán que explicar antes o después. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Mire, señor Corrales, usted cualquier documentación que quiera y que tenga derecho, por supuesto, pídala a mi consejería, que yo en educación aprendí a dar documentaciones cada semana, decenas de documentaciones, así que las tendrá a su disposición. Lo segundo, hombre, hemos montado algunas becas nuevas, como las becas de excelencia. Nos llevó un tiempo diseñarlas bien, sacar las bases, y eso nos llevó a que salieran un poquito más tarde y ya tener algún retraso. Pero lo que yo le quería decir era fundamentalmente que yo estoy muy satisfecha de ese 90% de ejecución en el montante de becas, porque si yo no arrastrara las becas salario, que son las que heredé de ustedes, de la consejería a la que usted pertenecía, mi grado de ejecución no hubiera sido del 90, sino que hubiera sido, espere que he sacado la cuenta, del 95,94%. Porque, mire,
cuando se diseñan unas becas o cualquier otro instrumento, aunque uno tiene muy claro lo que quiere hacer y conseguir, yo siempre digo que luego hay que hacer una evaluación de los resultados. Eso estamos haciendo con las becas Excelencia, de las que hemos dado 110 becas a los chicos que han sacado las mejores notas de selectividad y que han decidido quedarse a estudiar en Aragón, porque necesitamos que se queden y no que se vayan, y nos las han solicitado 160 y tantos chicos, han quedado 50 y tantos chicos y chicas sin obtener esa beca. Aspiro a que pronto pueda darles también beca a esos chicos y chicas para que se sigan quedando a estudiar en Aragón, porque ya sabe que es fundamento de mi política y la del presidente Azcón en la retención y atracción del talento. Hay que analizar y evaluar, porque en el 2021 ustedes convocaron 30 becas salario y adjudicaron a 11 becas. En el 22, de 35 becas, solamente adjudicaron a 15 personas y en el 23, de 35 becas, solo adjudicaron a 14. Por eso esas becas se sacan, porque las evaluamos y si unas becas que uno saca no son capaces de que se presente gente y no puede adjudicar ni la mitad de la beca, es que algo no funciona. Se aprende, yo he aprendido mucho de esto, se lo digo de verdad, se aprende y uno lo utiliza para montar las nuevas bases de las nuevas becas que uno quiere sacar adelante. Así que muchas gracias por el aprendizaje que he tenido. Gracias. Gracias, señora consejera. Última pregunta, 371-25, relativa a los recortes en las OCAs y la falta de personal, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, a pesar del tan manido aumento presupuestario del año pasado del que ustedes hacen continuamente gala, el Gobierno de Aragón viene recortando la prestación de los servicios básicos de la comunidad, especialmente en el medio rural, como se observa en educación, en sanidad o en dependencia, y también en agricultura, especialmente en los servicios provinciales y en las oficinas comarcales agroambientales, donde no se cubren las plazas y quedan muchos puestos vacantes sin cubrir. En las últimas fechas se vienen produciendo manifestaciones en distintos lugares de Aragón, en las respectivas OCAs, la última en Sobrarbe, en la OCA de Voltaña, el pasado 14 de febrero. De esta forma, se observa que en Binéfar falta un veterinario y cesará una administrativa, que en Tamarite de Litera está en una situación similar, en Graus hay un veterinario de 4 y en Voltaña cesarán 2 de los 3 veterinarios que hay. Y eso, sumado a otras circunstancias sobrevenidas, deja prácticamente sin servicio a una OCA que atiende a más de 1000 explotaciones, como es la de Voltaña, que está sin veterinarios ahora mismo. Esta situación de falta de personal afecta prácticamente a toda la comunidad. El mundo rural sale perdiendo y la agricultura y la ganadería, desde luego, no son la prioridad de este Gobierno. Y por eso le pregunto, señor consejero, ¿qué piensa hacer el Gobierno de Aragón ante la falta de cobertura de un centenar de plazas vacantes de veterinarios, administrativos y otros profesionales en las oficinas comarcales agroambientales de Aragón y especialmente en la OCA de Voltaña tras las manifestaciones de los ganaderos afectados? Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, ya tuve ocasión de contestar una pregunta muy similar a esta en el pleno del 13 de diciembre. Y bueno, ustedes siempre están hablando de recortes de servicios básicos. Es un mantra del PSOE que no es cierto. Tampoco es cierto que sean 100 plazas. A día de hoy son unas 70. Lo cierto es que la complicada situación de personal se deriva de la parálisis, ya lo hemos hablado, arrastrada de la Dirección General de Función Pública de legislaturas anteriores, con más de 400 procesos selectivos pendientes. Lo cierto es que este Gobierno es el único que ha reforzado la Dirección General de Función Pública y la Comisión Permanente de Selección para avanzar en esos procesos. Lo cierto es que tuvimos que acordar en diciembre del 23 acumular procesos selectivos de 5 años, desde el 2018, porque, como he dicho, estaban atascados 900 y pico plazas. Y lo cierto, y en concreto por los casos de Voltaña que usted me pregunta, es que fue el Gobierno de España el que aprobó en el año 2021 la famosa ley IZ, por la cual los interinos nombrados a partir de esa fecha a los 3 años tenían que marcharse. Con lo cual, pues me parece muy bien que me haga usted esta pregunta, pregúntele al señor IZ por qué introdujo ese artículo. Lo cierto es que una vez más ha sido este Gobierno el que acaba de aprobar esta semana, en plazo, en tiempo y forma, una oferta de empleo público para 2025 con 600 plazas, entre ellas 16 veterinarios, 18 ITAs, 5 ingenieros agrónomos, 2 oficiales agrarios, 13 peones especializados agrarios y muchas otras. Y hemos visto esta misma semana que se va a convocar otra macrooposición.
Dicho esto, no voy a negar que existen o han existido problemas puntuales en algunas OCAs y estamos trabajando porque nuestra prioridad es la atención al administrado. También le voy a decir que a día de hoy, de las 49 oficinas y delegaciones que tenemos, en más de la mitad tenemos o 0 vacantes o 1 vacante y que el margen, bueno, pues en concreto en la provincia de Huesca son más de la mitad en las que solo hay 0 vacantes o 1 vacantes y en concreto en la provincia de Teruel el 81%. O sea que tampoco tenemos la situación tan mal como puede parecer. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor consejero, esta mañana teníamos al presidente aquí que se había levantado europeísta, que decía que había que acatar. Sabe usted perfectamente que la normativa europea es la que obliga al Estado español y a todas sus administraciones a acabar con la interinidad y, por tanto, ¿de dónde viene esa estabilización? ¿Es consciente usted del problema que supone que ustedes no hagan su trabajo y cubran esas plazas vacantes? ¿Es consciente que el sector vacuno, que es el que impera en la comarca del Sobrarbe, es un sector muy exportador y que si no tienen veterinarios en esas oficinas comarcales agroambientales, los barcos no pueden salir del puerto y, por tanto, nuestros ganaderos no pueden exportar sus productos con la consiguiente perjuicio económico? El problema de personal es muy serio y su Gobierno está siendo exasperantemente lento a la hora de cubrir las vacantes. Solucionen el problema de una vez, cubran las vacantes y permitan al sector primario funcionar con normalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Sí, señor Iglesias, no seremos exasperantemente lentos y, desde luego, no dejaremos 411 procesos selectivos pendientes para la siguiente legislatura, se lo puedo asegurar. Dicho esto, estamos tomando, y ustedes lo saben, medidas de apoyo entre diferentes OCAs de la misma delimitación. Estamos haciendo adscripciones temporales de funciones para mover personal temporalmente. Estamos intentando incrementar niveles en determinados puestos porque sabemos que es difícil a veces en las OCAs con los niveles que hay, la gente prefiere estar en las capitales. También poner complemento en todos los puestos. Estamos haciendo ajustes informáticos para permitir el acceso a los expedientes desde otras oficinas más dotadas. Estamos trabajando, hoy mismo sale en el boletín una apertura de plazo para elaborar listas de interinos, en este caso de laborales, por localidades, que también nos va a ayudar. En definitiva, con todos estos procesos que estamos poniendo en marcha desde el último macroconcurso, pues prácticamente en unos meses vamos a reducir la tasa de temporalidad o de vacantes que tenemos ahora, mejor dicho, aproximadamente a la mitad de la que teníamos. Gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión.